Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Un placer nuevamente poder encontrarnos acá desde Buenos Aires en el ICBA, tratando y transmitiendo el tercer Summit ICBA LatamCTO, evento que realizamos todos los años desde los últimos 3 años a fin de poder tener a toda Latinoamérica unida y también a diferentes speakers del mundo que nos están escuchando en este momento. Debido a los problemas que todos conocemos, a la pandemia, al COVID, este evento fue suspendido. Generalmente lo hacemos todos los años en abril, 28 y 29 de abril, pero habitualmente este evento que se hace con casos en vivo, con charlas, con hands-on, hemos querido, a pesar de todo el problema que tenemos, de seguir avanzando con esto, de seguir tratando de estar conectados Latinoamérica a pesar de todo lo que está sucediendo y nada, y de compartir este evento que nos apasiona, que es la angioplastia compleja, la Complex PCI, en este caso en CTO. La verdad que es un orgullo y tener cada vez más inscriptos, en este caso hasta el viernes pasado teníamos más de 337 inscriptos. Me gustaría destacar a los inscriptos de todos los países. Tenemos inscriptos muchos de Argentina, de Alemania, de Bolivia, de Brasil, de Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Paraguay, Perú, Rusia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y muchos más. Eso era hasta el viernes pasado, o sea que es muy lindo poder ver esa repercusión. Esto también es muy importante el poder recalcar que sin los sponsors que nos ayudan todos los años a poder transmitir esto, Boston Scientific como coorganizador, Medtronic, Philips, Terumo, Bayer, esto es difícil de poder continuarlo. Pero también queremos hacer hincapié en las sociedades científicas que nos están auspiciando, el CASI, la SAC, el Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista, el SOLASI, la Federación Argentina de Cardiólogos Intervencionistas, son todas sociedades que nos ayudan año a año a seguir auspiciando todo esto. Por último, quiero agradecer a nuestros hermanos y amigos latinoamericanos. Muchos de ellos no figuran en esta grilla, pero la verdad es que tener expertos como Ricardo Santiago Puerto Rico, Evandro Martins de Brasil, Joao Tinoco de Brasil, Marco Alcántara de México, Carlitos Uribe de Medellín, Colombia, Breno Falcao de Brasil, Alex Cuadros de Brasil y Fran Hanna. Obviamente nosotros internamente y todos los días interactuamos por un WhatsApp donde figuran muchísimos expertos más
de todas las partes de Latinoamérica y la verdad es que es muy lindo poder interactuar esto y seguir llevando adelante esto. Por último, quiero agradecer especialmente a gente que está muy comprometida con el desarrollo de esta técnica de la CTO, de la angioplastia compleja en CTO en Latinoamérica, gente que ya desde hace varios años ha estado con nosotros, desde Javier Escaner y Dani Wellman, Rumoroso, Satoru, Muramatsu, gente, la verdad, y hoy por hoy de los últimos años, el año pasado estuvo Julian con nosotros, Julian Strange, y actualmente, y a manera con muchas ganas de ayudar, y si uno ve los mails es muy lindo, James Pratt, desde Londres, Dimitri Karmapliotis, desde New York, Lorenzo Asalini desde New York, Cambis Masayeki desde Alemania, Bill Lombardi desde Seattle. Todos ellos están ahora también con nosotros, conectados con ganas de ayudar, ¿no? Vamos a comentar un poquito, Marcelo, cómo se va a desarrollar esto, porque virtualmente es mucho más difícil que estar haciendo casos en vivo. Así que la idea, y les quiero comentar a todos ustedes que están conectados con nosotros, y les agradezco mucho, la idea es que esto sea interactivo. Y la forma de ser interactivo lo vamos a hacer de dos formas. Este es un congreso básicamente basado en casos reales, en casos clínicos, live in a box, donde todos nosotros hemos estado haciendo los mismos y los hemos editado y hemos tratando de buscar un tema educativo y seguir aprendiendo entre todos, porque siempre seguimos aprendiendo. Entonces van a haber sesiones con casos editados, donde vamos a estar analizando desde el análisis angiográfico, la estrategia, la resolución del caso y un mensaje final para llevar a casa, un take home message. ¿Qué va a hacer y cómo vamos a interactuar con el resto de los attendees, de los inscriptos? Vamos a estar interactuando por dos formatos. Uno por el formato Menti, que son preguntas interactivas, y otro a través de un WhatsApp que ustedes lo van a poder tener logueado ahí desde donde lo están viendo en este momento. Un WhatsApp donde nosotros vamos a poder estar leyendo y recibiendo todas sus preguntas y todas las que podamos cuestionar y preguntar en su momento, la vamos a hacer. Marcelo, me gustaría que expliques el Menti y vamos a practicar un poquito cómo vamos a interactuar, porque esto es parte del desarrollo de esto, ¿no? Sí, Lucio, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como vos bien decías, para interactuar a través de Menti, van a ingresar a www.menti.com. Les va a pedir que ingresen un código de votación. El código es el que aparece aquí, 99206, y eso ya va a habilitarlos a votar. Si te parece, empezamos. ¿Ese código va a estar durante todo el día, Marcelo? El código queda todo el día en todas las sesiones. O sea que uno no tiene que volver a poner el código, supuestamente. Una sola vez se ingresa y ya con eso vamos siguiendo la secuencia de preguntas. Importante eso porque con estas preguntas interactivas nosotros en los distintos casos vamos a estar haciendo preguntas y necesitamos la votación de ustedes, que es lo que nos interesa, ¿no? En realidad esto es para todos nosotros, pero para ustedes. Así que vamos a hacer un par de prácticas con preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta. Para practicar, de los países de origen de donde estamos transmitiendo o están recibiendo todo esto. Me gustaría saber, Argentina, 33%, Brasil, 17, 25%, se acerca rápido Brasil, se acerca rápido Brasil, con Argentina siempre palo a palo, nos están ganando. México muy bien, 29%, 18% Colombia, bien, a ver, quiero más. Argentina 40%, Brasil, vamos, que se están quedando. México 21%, Colombia, ¿qué pasa con Colombia? Que tienen tantos expertos en CTO. Ecuador, con Manito y tu compañía, ahí 3%. Uruguay, con nuestros hermanos uruguayos. Hay muchos que dicen otros, o los otros son Estados Unidos, España, Reino Unido, gente de Asia que ha estado contactado, Trinidad y Tobago también estuvo, Perú, hay gente de Perú que probablemente
se esté conectando próximamente. Chile, Chile y Bolivia, estuvimos contactados con ellos, ojalá que puedan estar con nosotros. Bueno, estaba muy bueno y esto va a seguir creciendo. Esto es el principio de todo esto, así que vamos a Siguiente pregunta. siguiente pregunta, así practicamos. Dale. Esta pregunta es importante, Marce, porque lo hacemos siempre al principio de todos los summits. ¿Qué es lo que le gustaría aprender en este summit? Y esa es una pregunta libre y que cada uno puede responder. Patología estructural, summit de CTO. Bueno, difícil. eso, retrógrado, el paso a paso es el ABC, eso es muy importante. Seguimos hablando de las diferentes técnicas, disección y reentrada, ADR, cuanto más se ven es porque hay más votación de eso. Enfermedades valvular, bueno. Una cosa, Lucio, para comentar. Vías coronarias, materiales. Es que siempre que hacemos este brainstorming al principio, a nosotros nos ayuda a planificar el próximo summit para conociendo los intereses y los puntos que quiere conocer Latinoamérica. En realidad, eso cada vez evaluamos lo que hemos hecho, nos autocalificamos, pedimos la calificación de los asistentes y con eso tratamos de mejorar para el próximo año y tratamos de adaptarnos a Latinoamérica. Vayamos a la próxima pregunta. Muchas gracias. ¿Cuántas angioplastias se realizan en su centro anualmente? Eso es importante, entre menos de 250, de 250 a 500, de 500 a 750, 750 a 1000, más de 1000. Eso es para saber qué volumen de angioplastias pueden tener de CTO anualmente y nada, poder tratar de aumentar la experiencia día a día. Bueno, un 35%, más de 1000, menos de 250 la mayoría. Es un volumen que entre 250 y 500 que va creciendo como segunda opción. O sea que hasta ahora tenemos un 25% de todos que tienen más de 1000 angioplastias y habitualmente tenemos entre un 4 y un 10% según el centro y según las angioplastias que uno busque, ¿no? Porque muchas veces tenemos angioplastias con oclusiones totales que por no buscarlas siguen con tratamiento médico por toda la vida. Así que bueno, interesante esta respuesta, ¿no? O sea, mucha gente con menos de 250, más de 1000, otro 25%, y en segunda instancia entre 250 y 500. ¿Probamos otra? Próxima. Entonces, de las angioplastias, interesante saber cuántas angioplastias a oclusiones totales crónicas se realizan en su centro anualmente. Esto es un poco también para saber la experiencia y todo lo que podemos ir evaluando, si tenemos que ir desde aspectos más básicos o si podemos ir hablando de distintas técnicas para poder ir progresando como lo hacemos todo el tiempo. Entonces, lo que uno habitualmente recomienda es tener entre 50 y 75 anuales por operador, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que uno busca de expertise y eso uno lo va a mejorar buscando y realizando las angioplastias con sus indicaciones propiamente correctas. Así que la mayoría hacen menos de 25 por año. Bueno, es un dato interesante para saber. Y entre 75 y 100 y más de 100 tenemos casi un 20%. Es un lindo número también. Así que hay mucho para desarrollar acá en Latinoamérica. Es importante eso. Vamos a la próxima, Marcelo. Vamos a ver con qué se siente cómodo realizando, qué técnica. Vía anterógrada, vía de disección y reentrada, abordaje retrógrado por ramos septales o abordaje por ramos epicárdicos. Todo esto está relacionado en función también del volumen que ustedes hacen. Fíjense como en azul y en colorado o en rojo, que es el volumen por ahí más bajo por año, tratan todos de hacer más vía anterógrada. Y los que tienen, por ejemplo, el celeste, van haciendo más técnica de disección y reentrada y retrógrado, que tal vez es lo más complejo de la CTO, ¿no? Lucio, en esta pregunta,
todos pueden seleccionar más de una respuesta. Podés seleccionar Eso más. O sea, si te gusta o haces más de una técnica, está bueno decirla. Y en base a esto también nosotros después sacamos la data como para poder apoyar a cada país y a cada operador para darle el expertise y el entrenamiento adecuado con la proctorización y que hacemos anualmente, ¿sí? Correcto. Bueno, ¿vamos hacia adelante? Última pregunta. ¿Participa en el registro multicéntrico LatamCTO? Esto es un registro que empezamos y está coordinado por Alex Cuadro de Porto Alegre, en Brasil, donde en forma consensuada toda Latinoamérica estamos poniendo nuestros datos de nuestras angioplastias o oclusiones totales con el fin de saber qué es lo que estamos haciendo, qué técnica más usamos, cuáles son nuestros resultados y lo más importante, qué pasa con el seguimiento a largo plazo, ¿no? Va desde la indicación hasta un seguimiento que ya llevamos 2 años. Y por suerte ya llevamos, al viernes pasado eran había 2058 angioplastias cargadas y algo muy interesante que le da mucha visibilidad a la región, porque sí. Alex publicó un trabajo ya describiendo todo el registro con los resultados principales y Pablo Lamelas publicó también recientemente la evolución de los pacientes y los resultados en pacientes con restenosis intrastent. Así que este dato que aparece acá, 64% que no participan, los invitamos feliz de la vida a que participen. No es un registro para expertos, es un registro para todos los que están aprendiendo oclusiones totales. Y no importa, vamos a ir aprendiendo, es vida real y lo que uno quiere mostrar es vida real, ¿no? Correcto. redcap@cardiología.com.br de Brasil. Si se quieren contactar y repetí por favor de vuelta, ¿a dónde contactarse para participar en el registro? Es redcap@cardiología.com.br por Brasil. Muy bien. Alex Cuadro está encantado de recibirlos y todos nosotros, ayudando de cada una de las regiones, estamos conectados. Obviamente después de eso los vamos a poder poner en nuestro grupo de WhatsApp de CTO de Latinoamérica. Avanzamos, Marcelo, para ver y dijimos que vamos a ir calentando motores. Y calentando motores significa ir tratando de ver el ABC o cómo empezar la CTO o la angioplastia CTO y cómo ir, como me dijo mi profesor, el doctor Jorge Velardi, siempre hace simple lo complejo. Entonces, en esta cosa compleja, para tener mucho éxito, tenés que tratar de simplificar y eso se basa mucho en la sistemática. Correcto. A ver, comentar. Así que bueno, vos bien lo decías, Lucio, la idea es describir los aspectos más básicos de la técnica más frecuentemente utilizada en angioplastia CTO, que es la vía anterógrada con escalamiento de guías, y también aprovechar a presentar algunos datos relacionados con la técnica del registro LatamCTO. Vamos a presentar entonces un paciente de sexo masculino que tiene 69 años de edad, que tiene historia previa de haber sido revascularizado con stent convencional a la coronaria derecha en el año 2005 y que actualmente presenta una historia de angina en clase funcional 2, donde fue estudiado en otra institución y encuentra enfermedad de múltiples vasos, con enfermedad severa en la arteria descendente anterior, una CTO en la circunfleja a nivel distal y una oclusión total crónica también en la coronaria derecha a nivel del tercio medio, con restenosis intrastent asociado en el tercio distal del vaso. ¿Y qué pasó con este paciente? Este paciente fue revascularizado. Antes que sigas, me llama mucho la atención y está buenísimo, paciente de múltiples vasos con descendente anterior y doble CTO que vaya a angioplastia. Sí, es un paciente que se analizó para cirugía. Él tenía una descendente anterior severamente calcificada con enfermedad muy difusa, pero tiene restricción para la cirugía por la enfermedad pulmonar. Él tiene EPOC muy severo, entonces se prefirió darle una oportunidad al abordaje percutáneo. Veamos un poquito la angiografía inicial, por favor. Esta es la angiografía, una vista craneal,
con el resultado de la angioplastia a la arteria descendente anterior, con un buen resultado, donde vemos que desde la descendente anterior no se ve en forma, digamos, visible, ¿no? Colaterales a la coronaria derecha. Aquí del lado derecho vemos la arteria circunfleja con la CTO que describíamos en el ramo lateroventricular a nivel distal y un ramo aurículo-ventricular que brinda circulación colateral a la coronaria derecha hacia el ramo posteroventricular. Ramo auriculoventricular epicárdico, ¿no? Ramo epicárdico, correcto. Sigamos. En la siguiente vamos a describir un poco la oclusión, que es el vaso que abordamos en este caso. A nosotros nos gusta analizar la lesión por segmentos. Somos en eso, tratamos de detallar todas las características, no solo de la lesión, sino también del vaso. Y comenzamos siempre por el segmento proximal. En este punto vemos que el segmento proximal a la oclusión no tiene lesiones severas. Describimos un ramo agudo marginal que se encuentra inmediatamente proximal a lo que identificamos como el CAP proximal. Con respecto al CAP proximal, en este caso es un taper tip, es un puntiagudo, y digamos, el segmento de la oclusión medimos que mide menos de 20 milímetros, hay calcificación significativa presente, no vemos en el trayecto tortuosidad mayor a 45 grados y ya tenía un intento previo de angioplastia. Cabe destacar también acá la lesión severa que tenés ahí, ¿no? A nivel distal, Sí, el landing zone que lo llamamos. Es un punto fundamental para la toma de decisiones, lo que es el landing zone o el vaso, el segmento distal a la oclusión. Vemos que hay una lesión severa en relación a restenosis intrastent. Bueno, entonces ahí en resumen, coronaria derecha con un JCTO de 2, estamos evaluando K proximal, que no es ambiguo, ni blank, con una longitud menos de 20 milímetros, pero tiene intento previo y calcificación que califica un punto cada uno para el JCTO score, por lo tanto nos da 2, y tenemos en este score que no califica el lecho distal, pero el landing zone tenemos una restenosis intrastent, mostrarla ahí, donde se ve la lesión severa, o sea que nos quedaría un landing zone como para reentrar después de la CTO muy corto. Más corto, ¿sí? Así que, ¿te parece, Lucio, conocer cómo empezarían a hacer la angioplastia la audiencia? Me gustaría conocer qué es en base a esta angiografía y que votemos a ver cuál sería el acceso o la técnica a utilizar anterógrado, ADR o retrógrada de vía epicárdica de la circunfleja. Bueno, es interesante esto y siempre lo vamos a estar esperando, ¿no? Pero bueno, vemos que hasta ahora la vía anterógrada es la vía más utilizada en el mundo y bueno, y en este caso todo el mundo está utilizando esto. Después explicaremos los pros y los contras de anterógrada propiamente dicho o de otra técnica que se podría utilizar en este caso. Bueno, vamos viendo 100%. Hasta ahora 100%, avancemos y mostremos qué está pasando y qué pasa en Latinoamérica en nuestros 2.058 pacientes como estrategia inicial a la vía anterógrada que hasta ahora el 100% la está votando, ¿viste? Acá en Latinoamérica lo que tenemos es casi un 90-91% como estrategia inicial a la angioplastia en vía anterógrada. Y si uno se compara con los otros registros muy importantes como el Progress o el Recharge o el JCTO propiamente dicho, esos van entre un 75, 77 y 85 el JCTO, por lo cual estamos por arriba de eso, no sé. Lucio, y en tu experiencia y en el conocimiento de toda la región, ¿vos a qué le atribuirías estas diferencias? Me parece que hay como 3 factores, ¿no? Hay 3 factores. Uno es el expertise, y uno lo ve ya desde el JCTO que uno hace, que es un promedio de 2.5 inicial. El tema de materiales es fundamental. Latinoamérica no es como Estados Unidos, como Europa, como Asia, donde todos los países tenemos todos los materiales desde guías dedicadas, microcatéteres o otros accesorios dedicados a CTO. Y por último hay un factor muy importante, es el factor costo.
La angioplastia en CTO es una angioplastia cara, uno se irradia más, usa más tiempo de sala, y si uno, por otra parte, no tiene los materiales dedicados, el éxito no sería el adecuado. Así que eso tiene mucho que ver con eso, me parece que viene por ahí. Entonces vamos a preguntar algo importante y me gustaría que votemos. En este caso, basándonos en este caso, ¿cuántos de ustedes usarían doble inyección? Tenemos acá una coronaria derecha que tiene mucha circulación homocoronariana. La circulación dominante es homocoronaria desde la coronaria derecha y el ramo aurículo-ventricular de la circunfleja solamente brinda visibilidad de la rama postero-ventricular de la coronaria derecha. ¿Y para qué te serviría una doble inyección o no acá? Bueno, voy a develar un poco nuestro pensamiento, pero en líneas generales nosotros usamos doble inyección en forma habitual en la mayoría de nuestros casos, porque aunque haya circulación homocoronaria, en muchos casos cuando uno empieza a intervenir la placa, se pierde esa colateralidad y gana mucho volumen la colateralidad que proviene del lado izquierdo. Perfecto. Entonces, en este caso... Fíjense lo interesante de la respuesta del público, ¿no? 71% dicen que sí, usaría doble inyección. Vamos a ver qué pasa. O sea, una cosa es la votación. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Interesante esto, ¿no? Votación, curso de CTO, mucha gente que está empezando, y en Latinoamérica con bastantes expertos también y otros no expertos, depende del volumen, estamos hablando, 53%. 53% contra los grandes registros del mundo, Richard Progress 70, 77%, que tampoco hacen el 100%. Correcto. Pero es interesante saber que lo hacemos menos. Lo hacemos mucho menos. Y eso es algo interesante para saber y replantearse, ¿no? Entonces, esta lesión o esta CTO anterógrada de todos los días, acá están diciendo que la accederíamos con doble inyección al 70%, y bueno, me gustaría saber cuánto es lo que estamos usando con microcatéter y guía dedicada versus usar una guía e intentar pasar la oclusión o usar otra cosa que no sea un microcatéter, como puede ser un balón over the wire. Entonces, microcatéter están diciendo 90% aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Interesante esto. Esto es lo que pasa cuando tenemos registro de lo que estamos haciendo en forma prospectiva. Fíjate lo que pasa. 90% dice que usamos microcatéter, pero cuando lo usamos y en la vida real, solamente el 70% usa microcatéter con un JCTO de 2.4, y cuando la lesión es más simple, JCTO 1.5, es no uso microcatéter. Correcto. ¿Y cuáles son los microcatéteres que usamos habitualmente? El Finecross y el Corsair, sobre todo esos, no usamos los otros porque no hay disponibles, lo que hablábamos previamente, no tenemos otros microcatéteres, y hay otros que, por ejemplo, en Brasil hay el Turnpike y de los distintos tipos que van más o menos otro 30%. Así que interesante saber, como general, 70% de utilización. Correcto. Bueno, ¿cómo planificamos cualquier angioplastia de CTO, Marcelo? Nosotros, como vos comentabas antes, tenemos un programa de CTO donde hay 4 operadores del grupo que participamos, donde tenemos técnicos radiólogos que trabajan específicamente en estos casos y un grupo de enfermería que también nos acompañan y conocen toda la técnica. Nosotros rara vez hacemos una angioplastia ACTO ad hoc, sino que las diferimos, y eso nos da el espacio para hacer todo el análisis de la intervención y lo dejamos resumido, digamos, en la historia clínica. Sí, yo cuando empezamos con esto, muchos años atrás, el programa lo empezamos en el 2016 y antes no hacíamos esto. O sea que el mensaje es, cuando uno empieza un programa de CTO en su institución, está bueno, aunque sea 1 o 2 operadores, siempre 4 ojos miran mejor que 2,
ver la angiografía, que no la puedes ver en 5 minutos, verla, analizarla y escribir la angiografía, la estrategia, los materiales, y con todo eso uno ya entra a un procedimiento programado, no es un procedimiento que se continúa en el mismo acto, y bueno, seguimos para adelante. En este caso nosotros, coincidiendo con todos ustedes, decidimos ir por vía anterógrafa con escalamiento de guías, hicimos un doble acceso femoral, en el acceso primario, que fue la femoral derecha, usamos un introductor 7 French por 55 centímetros. Del lado izquierdo usamos un introductor 6 French corto, porque decidimos ir con un catéter diagnóstico solo para tener visualización. Acá en este caso también, como ven, hay una guía colocada en la marginal aguda, porque ya tenemos una lesión que más allá de la lesión corta, taper, tenemos mucha calcificación y tenemos dampeo de presión con el catéter guía. Por lo tanto, ya avanzamos con una segunda guía pensando en la estrategia y ya vamos a avanzar y vamos a hacer la pregunta, ¿con qué guía inicialmente utilizaríamos como guía inicial y lo queremos votar? Vamos a votar esto. Lucio, aclaramos mientras van votando los colegas que nosotros avanzamos con un microcatéter Corsair y lo dejamos en frente al CAP proximal en este caso. Así que, bueno. Vamos a ir viendo. La mayoría vota Fielder XT o Fighter. Interesante, Fighter, Fielder XT, 2 guías muy utilizadas. Avancemos, por favor, por un tema de tiempo. Y acá hay 3 preguntas claves que uno se tendría que analizar siempre. Cómo avanzar sobre el CAP proximal, cómo avanzar a través del cuerpo de la CTO y qué pasa cuando tenemos que salir más allá del lumen. Entonces vamos a ir un poquito más rápido, dado que Cummings nos está esperando desde Alemania. En este caso, Taper Tip, elegimos una guía Fighter, una Fielder XT, perdón, con una curva de 30 grados. Vamos a ir avanzando. Cuando tratamos de ir sobre el CAP proximal, vemos que no podíamos avanzar, por lo tanto, y debido a la calcificación severa, tuvimos que avanzar una guía con mayor soporte. Inicialmente, cuando es taper, vamos con una Fielder XT o con una Fighter, pero en este caso, al no poder avanzar, avanzamos con una guía de segunda escala que podría ser o una Gaia o una Pilot 200. Y te hago esta mención. Cuando uno en el lecho distal lo visualiza, uno elegiría por ahí una guía tipo Gaia 2 donde uno lo puede dirigir mejor. Perfecto. Y cuando uno no puede ver bien el lecho distal o landing zone, uno por ahí elegiría más una Pilot 200. Hay también gustos y uno puede elegir. Y si uno no puede suceder esto y no puede atravesar, uno avanzaría más con, por ejemplo, una Hornet o una Conquest Pro 12, como en este caso donde avanzamos. Vamos a ir avanzando un poco más. ¿Qué pasa cuando tenemos que reentrar y ya pasamos el sitio de la oclusión? Para reentrar y con la calcificación severa tenemos que tener, y es clave esto, el concepto es inyección contralateral para saber dónde estamos reentrando. Y vamos a ir viendo lo que nos pasó a nosotros. Vamos a ir viendo el lecho distal y vamos a ir viendo que en nuestro caso fuimos avanzando, primero con una Fielder XT, en taper tip, después por la placa severa y la calcificación fuimos a una Pilot 200 y terminamos con una CP12. Llegamos al segmento distal, si llegamos, y esta es la parte que queremos mostrar. En 2 oblicuas, izquierda y derecha, vemos que la guía, tenemos que saber si estamos en luz verdadera o no estamos en luz verdadera, y eso es lo que nos da la posibilidad de seguir avanzando o no con una guía tan agresiva. Así que en este caso, fíjate, Marcelo, que acá tenemos, ya saliendo de la lesión distal donde había un stent restenosado, en la imagen de la izquierda vemos que se está yendo hacia la región subintimal y entonces la maniobra que hicimos fue la de retraer la guía y redireccionarla hacia el segmento superior y con eso pudimos avanzar hacia el segmento distal. Eso fue lo que nos pasó. La segunda maniobra que queríamos hacer es avanzar el microcatéter, como hacemos siempre, y llegar al segmento distal y cambiar por una guía Workhorse, pero no pudimos. Entonces, la maniobra que sigue con esto es la de tratar
de sacar el microcatéter, manteniendo la posición de la guía a nivel distal, y eso lo hacemos con el trap o trapping balloon technique. ¿Qué es eso? El trap balloon y esta técnica consta de avanzar un balón sobre el catéter guía. En general vienen balones dedicados, en este caso el trapper balloon de Boston, que lo inflamos adentro del catéter a unas 16, 18 atmósferas para poder retirar el microcatéter sin desplazar la cuerda, sin perder posición. O sea, lo avanzarías no montado sobre una cuerda, lo avanzás, claro, comprimís la guía que no querés que se te vaya y retirás el microcatéter que está próximo al del balón. El trap balloon es eso. Nosotros, no sé si querés contar. El trap LP. El trap LP. También hay un trap LP cuando no hay trap balloon, que en este caso tenemos una guía, la guía marginal, y ponemos y avanzamos un balón semicomplaciente por esa guía y usamos la misma técnica, nada más que montado sobre la guía, que en este caso estaba sobre la marginal aguda. Entonces acá ya se terminó la angioplastia, eso no tiene ninguna... Esto es lo que quiero que recordemos y que estamos un poco familiarizados. La anterior web escalation es la vía de estrategia inicial en Latinoamérica. Fíjense, 90% de anterogrado contra 2.5 de ADR o 7% de retrógrado. ¿Qué pasa cuando nos comparamos con los otros registros? De anterógrados tenemos 70, 75% en el recharge y en el progress. Y fíjense que esos otros registros tienen una cifra de ADR de 7 y 8% y de retrógrado de hasta el 17%. O sea que a un JCTO de 3 aproximadamente son mucho más agresivos inicialmente. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica con nuestros resultados? Tenemos un resultado inicial de 70%, 71% exitoso, y ese 25% donde inicialmente no nos va, lo tenemos que resolver. 63%, como lo vemos acá arriba, por técnica de ADR, y un 40% siguiendo por vía retrógrada, donde tenemos un éxito final de un 85%. Así que eso es muy importante. ¿Y cuáles son las características por el análisis multivariado que sacamos de toda nuestra data de Latinoamérica? El tener un blind stamp o un cap ambiguo o una longitud más de 20 milímetros o un intento previo como es este caso. Esas son las características para falla, ¿sí? Entonces, en conclusión, como mensaje final, Marcelo, me parece que la vía enterógrada es la vía más simple y la más frecuente utilizada en la angioplastia STO de PCI. En Latinoamérica el abordaje inicial es de un 90%, pero alguna vez todos han usado en un 94% la vía anterógrada. Es importante que uno yendo anterógrado no pierde tiempo, sino gana una oportunidad para ¿qué? Para poder, cuando usa otro tipo de técnica o una retrógrada y hacer un reverse card, tener la vía anterógrada ya ganada. Así que lo importante de todo esto y como mensaje final es no quedarse mucho tiempo con la vía anterógrada y darle tiempo a las otras técnicas y cambiar rápidamente. Eso es horas de aprendizaje y de angioplastia. Les pido por favor que en base a toda la cantidad de personas que no están participando en el registro de LatamCTO, para poder seguir sabiendo lo que hacemos y nuestros resultados, que podamos poner nuestros datos ahí. Les agradezco muchísimo esto y esto fue Calentando Motores desde Latinoamérica y dándole pie ahora a Cambis, que va a estar transmitiendo desde Alemania. Poneme el power de Cambis. Hello. Sorry, Cambis. How are you? Nice to meet you. Thank you very much. Great meeting. I'm not hearing you very well. We are just trying to perform better the sound. Can you hear us? Yes, very good. Thank you, Cambis. So, Cambis is a very good friend. Is one of the best
CTO people that work in Germany, is the deputy of the medical director and the director of the chronic total occlusion CTO, complex high risk and indicated, the chief at the University Heart Center in Bad Krozingen. I don't know if it's okay, but he's responsible of more than 600 CTO procedures per year, and he's performing more or less over 300 procedures CTO herself, 380 exactly. So he's the head of CTO working group from the German Society of Cardiology and the co-director of the multi-level CTO meeting that is very nice, and he's the co-director. So Cambis, we're going to be here with us with other moderators. There are a lot of people hearing you. We are with Pablo Lamelas and Santiago, Ricardo, Santiago, Ricky, hearing you in order to interact. We are going to give you the word in order to start with this. Thank you very much being here with us. So thank you very much for the invitation and for this great webinar. So I think it's a very interesting period at time now. So as many others, we had also to stop our complex PCI program some weeks ago. But I'm happy to announce you or to tell you that we are already doing complex procedures every day again, because I think we should not forget the collateral damage which could cause actually now in the COVID pandemic if we don't treat our patient with stable angina. So therefore, yeah, we're happy that we can continue again, and the situation in Germany is actually not so bad as in many other countries. So now let's go to the CTO, and I want to share you my screen and also to show you a case. I think it's an educational case, and just give me just a feedback if you can see the screen. Yes, we can see it. Great. So this case is actually a case where there are two interesting characteristics. It's a multi-CTO, multi-vessel disease case, which I did live with Comhanatry last year's Optima CTO in London. So it was from the Belfast Trust Hospital. And I think it's a case where you can really see the step-by-step approach of CTO PCI as antegrade and also retrograde CTO PCI. So I will continue and I will show you the details of the patient. So it was a 57-year-old patient with angina, and he had already a CT of the RCA noted in 2007. So the GCTO score is 3, as you will see, and here's a SWARE circ instant restenosis and also a CTO of the OMD branch. In 2007, he had an inferior myocardial infarction and had a PCI to OMT1 and OMT2. So this patient came and he had normal LV function, but a perfusion deficiency inferolateral and ischemia inferior. So here I want to show you actually the setup shots as we did it during the live procedure. So you can quite see the two guides engaged and actually the CTO, which comes from, which is at the proximal part of the RCA and going to the distal part of the RCA, some calcification there. And for sure here also an allocranial view. So it's important to have a good angio at the beginning once you start with a good, probably also high frame, 15 frames per second to understand really the quality and also the collateral. Here also very important, I think it's always the RAO view once you treat an RCA, because here you can see also the collateral connections, which almost comes from the septal. And so therefore you can see here also a beautiful retrograde option. So when we check a little bit in the more caudal view, you can also see that there is a SWARE disease in the obtuse marginal branch. So this was the scenario when we we did the setup shots. So
For this, we see the proximal disease of the RCA, and you see the proximal cap, which is a little bit ambiguous. It may be tapered. We don't know how it is. Is it very calcified or not? It might be some calcium there. And we see a good distal, let's say, landing zone, actually. So in this scenario, you have many, many options for treating this vessel. And additionally, you see good collateral options. I will show you this here. It's a very nice septal. So also the retrograde approach is still a good option here. And you still see the occlusion of the OMT branch. Well, so therefore, I think it makes sense to have always an algorithm in mind. And there are so many algorithms nowadays out. But I think it's a very good and reasonable algorithm. The hybrid algorithm was published first in 2012. So here you can decide whenever you go antegrade and retrograde, and this decision made based on the dual injection and especially on your angiogram. So therefore you have to answer yourself, do you see an ambiguous cap? Do you have a poor distal target? Do you have good interventional collaterals? And a major side branch at the distal cap? If you have all those, it might be reasonable to go retrograde, right? So if you don't have those critical or morphological criteria, there is a good chance for antegrade via escalation. And then you can jump around in between those categories from antegrade via escalation, retrograde via escalation to ADR and RD, retrograde dissection reentry. So this is I think a very reasonable and very simplified algorithm. So if we go back to the case, finally, so there's the functional occlusion of the circ, and well, so this was the decision made that we go first for the circ, and then we consider primary retrograde strategy, but we will try to engage the proximal cap initially with antegrade via escalation. And then we see if we end up in subintimal space and what to do with our strategy. So for this case, we used a bilateral approach, so a 7 French bi-radial approach, and AL1 and the VODA 3.5, and put some workhorse wires for stabilizing the guides. So here is the circ intervention, actually. So we brought a microcatheter in, and the first wire, an antegrade via escalation, which I try to use almost all the time, is some polymer checked wire, which is 9 or 10 inch. So it's almost a Fielder XT series. And therefore I can really feel the plaque morphology. I can see if I can find some soft resistance. And if the wire, sometimes you will be surprised how often this wire just can't pass. And the goal is to try to stay somehow intraluminal. And this already worked very nicely. So once the wire passed, I think it's very important, as you can see here, the wire already passed, is to see and to understand, in this case with the instant restenosis, also how does the IVUS images look like. And I don't want to show you the whole IVUS run because a little bit of sake of time. I think we have half an hour here to discuss, but I want to go back to the most important things probably on the IVUS. And here actually you see already the instant area, and then here also calcium around the vessel. And it's very important to understand, did we already crack the calcium with our angioplasty? How did we do the calcium modification or not? So if you don't crack the calcium, you have to decide for different strategies. So it depends how is the residual lumen. You can go for the rota, you can go for cutting balloon, you can go for shockwave nowadays. So there are many, many possibilities. But before you stent, you should have a clear image where you saw that you cracked the calcium. So here you can see the distal vessel where the IVUS catheter is on place. And here is the area of the tightest stenosis. You see the functional occlusion where the wire passed, very, very tight, but almost fibrotic. And here you see actually the distal edge of the stent. You see almost a lot of calcification around the vessel. And also here the index size relative to the vessel. So with some hyperfibrosis, and here's the proximal segment.
So therefore, we decided here also the proximal segment where you have 180 degrees of calcium. So it's very interesting and to understand the images quite well. And you see the landing zone for the stent, which is, I think, good. It's not a severe disease on the ostium of the circ. And you see the LED circ bifurcation at 59 millimeters. So a lot of information that you get from the IVUS. And what you're doing actually is, in this case, we pre-dilated with the balloon. We have seen almost that the calcium was cracked, and then we put 3 stents in it. So Synergy 3.5 and 3038 and 2.532. And then we did a post-dilatation with NC Emerge, and we did again an IVUS run to see good expansion. So this was the first step where we already could open this functional occlusion. This is therefore important, I think, because you still have the RCA to do. And here in this scenario, I think if you go retrograde over the last remaining vessel, it is always good to have at least also the circ open in this case. So therefore, you can decide if you stop the procedure or you go on. So this was live, and actually it was very easy to already pass with the wire this circ, and therefore we decided for sure to go for our target, which was the RCA. Nevertheless, you have to keep in mind that there are many data out that if you treat 2 CTOs in one setting, and that the MACE rate is increasing. So we can discuss this afterwards, but we should keep this in mind that this is a fact that we know that if we analyze plenty double CTOs, that the MACE is increasing. So now we're ready, I think, for the RCA. And here we have many options in play. We have the antegrade via escalation and also for sure the retrograde option. And the plan was here actually to start antegradely. I'm playing this video and I hope you can hear it. Yeah, we were just discussing a little bit about that. So first of all, we will still prepare the antegrade cap and try an antegrade via escalation. We have the angios for 12 years ago from 2007. And we'll see if the Fielder XTR can just wire the first part, and then we will go for step-up strategy. And if this fails somehow, when we are subintimal, so we have to decide if we just use this landing zone for an ADR or if we go retrograde, because we have also very nice retrograde options. So this was the process that we were thinking live about what we could do on this vessel. And first of all, you have to try to penetrate for sure your antegrade cap. Yeah, we were just discussing a little bit. Mr. Cowers doesn't use a torquer, but what he does is now we listen to Colm. The wire a bit like some people use a chopstick. I don't know if you can see my hand where he is. He's actually holding it with 3 points of contact. So a bit like you hold a chopstick, and it's given such good wire control. So what we'll do is if I feel at this, then we'll decide whether we're going to escalate up into. We were thinking of Gaia third was the next choice wire. Yeah, but Colm, I'm not thinking a little bit if we should try to pre-dilate this first lesion here, and just to have better opportunities. So what happened here actually, it was that we were able to engage a little bit with the Fielder XTR. I think it was a polymer jacket, which is a polymer jacket wire. We were able to engage those track until, let's say, we found some resistance. So the first point is that the microcatheter couldn't pass through this proximal lesion. So therefore, you can try already to go in subintimal space already with the wire, or in this scenario, what I did is I always try in this scenario when it's calcified and the wire already passed through this proximal tight lesion and try to make a plaque modification from the intima side, and therefore we tried to balloon it with a very small balloon, 1.0, 1.5, and then finally 2.5, and we could balloon the proximal tight lesion still in front of the CTO. So now we have to continue, and the question is, so first of all, we could engage now, put the microcatheter a little bit more distally, and now you have a Gaia third, because the Fielder was not able to go any further. So therefore, the Gaia third was used to penetrate here the entry of the CTO, and you can see
that the gyre takes many different directions, and so I didn't feel very comfortable because I was not sure if I'm in the true lumen or not distally here. So you have seen many different directions, and it might be that this gyre is out. So this is the question: is the gyre third out, in or out? Therefore, the retrograde angio check is absolutely necessary. And here you see the retrograde check, and what you can see is finally that this wire is not dancing with the vessel at all. So we are somewhere completely out, which means that the antegrade wire escalation with penetrating the cap failed. And I don't know too much about the anatomy here of the vessel's construction. So the way is, what is the safest thing? You need a penetrative wire on the one side to penetrate the proximal cap. On the other side, the penetrative wire is very dangerous for distal because you may have wire exit. So therefore, I decided to go back again to the Filter XT series to track my channel, which I penetrated already with the gyre, and then to knuckle the wire down to have a secure wire position. Here you can see the filter just goes towards where the after entry the CTO lesion, and here it's creating a knuckle. So, and here at this point there was some bending there, and the wire slept through it, and therefore I decided, okay, this might be the direction. Once you start with this maneuver, you should be sure that the antegrade wire escalation is not your strategy anymore. So at this point, you stop with your antegrade wire escalation. You go in the dissection plan, which means you have two opportunities now. The one is ADR, so you do a re-entry with the antegrade from the subintimal space, or alternatively, you go for reverse card with your retrograde if you pass the retrograde collateral. So this, you have to be cleared that at this point, the antegrade wire escalation chance is absolutely reduced. So here you can see again retrograde contrast and how the antegrade wire is pushed very nicely towards the distal landing zone. So the next thing we did here actually was that we prepared our proximal cap, and I can show you what we did is we did a balloon deflation with 2.0 and also brought a mother and child catheter towards the entry of the CTO. And this has a very positive advantage that you don't create or you can stop the flow of actually the blood, and therefore you reduce the possibility of hematoma there. So here you see the inwarm of the guidezilla, and the balloon is deflated. It was at 3.0, and then you could push the guidezilla forward, the mother and child catheter, and again a 3.0 balloon deflated and pushed the mother and child catheter forward. And as you can see here, so after deflation, I just push the device, and the entry of the CTO is completely occluded now. So therefore, even if I'm in subintimal space, my landing zone won't collapse, and I'm absolutely secure that I will still have a good landing zone there. So here you can see. And finally, I just deflated the balloon here with 6 to 8 atmospheres. And here I'm already set up for reverse card. So I used only one microcatheter at this point. The microcatheter was brought out. I'm in subintimal space. My balloon is deflated, and I'm ready actually for different strategy, which is the retrograde in this case. So here you can see the decision which was made for the retrograde, and we had the discussion which wire we should take. Which wire is this? Cyan blue, and then you'll exchange for what wire to serve? I think it's cyan blue. Whatever. I think we'll just go with the cyan blue. I think is what the strategy appears to be. Just give me a second. That's always a bad idea, but yeah. Already, it's good. Yeah, no, it's not so bad for the septal crossing. I like this wire more and more for septal crossing. Okay, so stop and store that. So I think I would use a cyan blue. Based on the decision making which wire you take, actually, we know we have our cyan wire series for retrograde, cyan, the normal cyan, the cyan black. But in some scenarios where you have a very beautiful septal collateral, it's still possible just to use your workhorse wire, as you can see, to
just slip through the collateral. So, but generally, if the collateral anatomy is more complex, I would recommend for the Sion wire or Sion black wire, or in more tortuous and very tiny collateral, and also especially epicardial collateral, the SU03 is the wire of choice for retrograde passing. So here we are on the retrograde side now. And you can see here the control, or how the retrograde microcatheter was just rotated here counterclockwise over the septum. There was not a lot of resistance there. It was because it was a big collateral, it was no problem at all to bring the wire down and the microcatheter down. And now you can exchange very nicely to, again, a stiff wire where you can penetrate into the subintimal space. And you remember, we still had the Gaia 3 on the table. And finally, this was my wire of choice in this scenario. So I just took the Gaia 3. So until now, I only used two CTO wires, the Fielder XT and the Gaia 3rd, and a workhouse wire, which was the Sion blue. So here you can see the reverse card maneuver. The Gaia 3 is on place. It's pointing towards the balloon, actually. And now the balloon is deflated. And we are in a great position. And I think Holm was deflating again the balloon. I pointed the Gaia a little bit towards the balloon. And you can see it just entered very nicely into the antegrade mother and child catheter. So very simple maneuver here, only two CTO wires done, used for two CTOs. And here you can just bring your retrograde device, it's trapped, you bring a retrograde microcatheter towards your mother and child catheter, and then you just go for the conventional dilatation. And, well, the difficult part of this case was always going to be the proximal cap. And let's say, for example, we had got retrograde early doors. We then would have been struggling with that proximal cap, but with equipment retrograde across the septal. So what we now do is we sort out the proximal cap. We tried a wire-based strategy, which was unsuccessful. If that is unsuccessful, we rapidly went to a dissection strategy and prepared the proximal vessel. All right. After the post-dilatation, we did again an IVUS run here, and you just hear the commands of Calm, which is very interesting. Talk us through the IVUS images. Yeah. So this is the IVUS. Okay, so what we've got there is a 3.5 millimeter vessel, relatively disease-free. You can see that this is intimal plaque. The vessel is predominantly between 10 o'clock and 4 o'clock. It's a large vessel, 3.5, with atheroma. So we do have it, and then that looks like it started to go towards the adventitia, but it's probably still intimal. There's a hematoma 1 o'clock round to 3 o'clock from the antegrade preparation, but the retrograde wire is still intimal. Just keep your foot to screen. Yeah, screen, yeah, sorry. And then this is coming towards where we did the re-entry. Again, that's intimal plaque with a hematoma between 10 o'clock and 4 o'clock. I would have expected to be subintimal. Right? Yeah, well, I know it's always surprising, Paul, isn't it? Yeah. There we go, just there. So that's where we've gone from intimal to subintimal. Okay, and that's quite high up, that's quite proximal. So you can see the vessel at 3 o'clock. We're in a hematoma in the subintimal space. And I would expect that we're subintimal from here, pretty much back. You can see there's a fair amount of calcium. Oh, actually, that's intimal. That's interesting. Just sitting there, please. Yeah. So that's back intimal. We were investing a lot to get this position there. So that's a lot of calcium there. Yep. I think it's good because we could better crack the calcium. So even though we knuckled from the proximal right coronary artery, that's still within intimal plaque. So that is dissected down within intimal plaque. We might have to hit that with a 3.0 and make sure we get good expansion. Yeah, definitely. Because there is circumferential calcium. And again, there's a fracture in the calcium there at 10 o'clock. We did have to work pretty hard at this. So we're going to take a 3.0 balloon. So that's all intimal. Okay, so guys, while you please send me that. That's our landing. So again, a lot of information from the IVUS, and I want to summarize because it's also again very important, I think. So here you see the reference vessel diameters for using for choosing the stent,
And here you can see actually the hematoma caused by the antegrade preparation very nicely. So you're in the, and you can imagine if this hematoma goes down, down, down towards the distal landing zone, you will compress the whole landing zone, and then even the PDA and PL branch would be compressed. And many people are making the mistakes that they're putting stents all over this compression, and even if they have a healthy vessel there. But this information can be given you by the IVUS actually. And here you can see actually the IVUS subintimal on the left, and then where the IVUS is in intimal, here in the intimal plaque position, as you can see here. Here you can see clearly the subintimal space and the hematoma here, and here you are in subintimal space actually. So, and these are the proximal caps. So also very important, the information that we cracked the calcium there, and this was the old lumen, as you can see. So, well, here you have intimal plaque with over 217 arc of calcium, and here the disrupted calcium on the right pattern. Well, here what we did actually was we put a 3.5 synergy, and after a very good stent expansion, very good pre-dilatation, you can even use sometimes stents with a little bit lower radial force actually. If you did a great preparation, it's not a problem. Nowadays we have stronger stents with the Megatron, which is also a very good stent, and but in this case synergy worked very well, as you can see here. Actually, there was some disease distally, which was still dilated with post-dilatation, but this is the final result. I think one important thing, because I think it should be 2 minutes left, which I will just show you, is how we remove our retrograde gear. And I think this should be shown to you, that now you are still in an externalized position. You have an externalized wire, and I just want to show you how we remove the retrograde gear. First of all, I just go in with the corsair again, is it? So to serve the collateral and to the standard area. And then we take the introducer needle. All right, and put the introducer needle over the RG3. It's one option. I mean, here we have 2 microcatheters. We could also put the microcatheter over. It's also very safe, but I mean, we're in a safe position with the septal, and then you just pull the wire out till the radiopaque part of the RG3, which is here. Then you go back. And now notice where the guide is in the aorta. We're taking care that the retrograde guide does not, as you withdraw equipment, you can bring your guide in. So we're taking care that we don't disrupt the left main. And here where you have the exactly, yes, exactly here. The problem is here where you have the bending there, okay? And this portion, I will go to RAO, just check on antegrade. So I will give an antegrade injection, and if there is no bleeding there, just make sure there's no. So I think then it should be okay. I just go a little bit more back with my. Okay, great. Can you give a little bit of contrast antegradely? Yeah, I'm a little bit more. No, not this side. RCA. Okay. No, because we'll see now. Okay, the table a little bit to my side. Thank you. Okay, go. You see the septal is absolutely okay. And then I pull everything. So this is very important to keep the wire there on place, just because if there is a bleeding or something, you can just go elegantly through it, and then you can theoretically coil that or fix this with any other thing, coil, fat, whatever you want, glue. So therefore, I think we demonstrated all the important things of antegrade wire escalation, of then going into subintimal with the antegrade wire, do reverse cart to protect the vessel from hematoma with stopping the inflow with the guide liner, and and also the importance of imaging during CTO PCI. And just want to invite you also to our digital edition of the MLCTO, which will take place on 3rd and 4th September. Unfortunately, we cannot meet this year in June in Nice, and also hopefully that we can be really live in September in Berlin. So we're planning the EuroCTO Club meeting there, and
And I hope that I can see you all there. Thank you very much, and I'm open for the discussion. Thank you, Candice, for your presentation. We run out of time. We are pretty late. We will not have time for questions. We have already Dimitri online. Great. So probably go back to Lucio and introduce Dr. Dimitri. Excellent case, excellent presentation. Thank you very much. Okay, Marcel is telling me that Dimitri will start in 10 minutes, so we actually have some time for questions then. Okay. So Ricky have a question about IBUS. You can go ahead, Ricky. Yeah, can you hear me well? Candice, can you hear me? Yes, I hear you very well. All right, cool. Yeah, so for the audience, we wanted to talk about a little bit. We saw your drilling technique during the case. When you're doing your integrate preparation. So for the audience that are on their learning curve, when you were doing your knuckling, would you comment on how do you do that and when not to drill? Well, actually, it depends a little bit on the wire you have. Once you have the filter wire and the filter is polymer wire, I think it's reasonable to drill this wire almost. It really works very well. It's a little bit different with the Gaia series because there, once the wire is fixed in calcium or in fibrosis and you're over rotating it, the wire can be destroyed, right? And this is even more on the Gaia Next series. So therefore the Gaia wire should be almost free and be controlled. But if you have fibrotic tissue and fibrocalcified tissue, and you feel that the wire is relatively free on the tip, you even can rotate this wire also. The problem is only if the wire is fixed, then you should immediately stop and not rotate it. This is the point. Once you see with the polymer checked wire that you feel some resistance and you want to knuckle, for sure, then you just can push. The important thing is that the knuckle should not get very, very big. If the knuckle is getting very, very big, you're creating large and large and large space. So how to reduce this is that you advance your microcatheter towards your knuckle tip and make the knuckle smaller. And then you can retract the wire and push again. And well, this is, I think, the most important, that once the knuckle is getting big, that you have to reduce the space between the distal tip of the microcatheter and your knuckle wire. Excellent. Thank you. Okay, thank you. So, Lucio, are we okay to continue for questions? We can't hear you. You are muted. We cannot hear you, Lucio, so maybe we can do another question. So Evandro, can we activate Evandro audio so he can ask a question? Yeah, so we were talking about the IBUS also, Candice. Do you use IBUS in every CTO? Well, actually, it's a little bit a question of reimbursement, to be honest. I use IBUS in special scenarios, but not always for the stenting. So once I use IBUS for technical approach when I don't know where the cap is to puncture my antegrade cap. Sometimes you don't have really good retrograde options. Even the landing zone is not so pretty good for ADR. Then it's very, very essential that you get your wire really punctured, the correct wire puncturing, and there you can increase your chance of antegrade wire escalation. So sometimes you will be surprised when you concentrate, for example, diagonal LED is occluded, and you puncture into the LED, and you see an IBUS that you are absolutely intraluminal, and then you advance your microcatheter and you step down, that even if you have additional 20 or 30 millimeters of occlusion to pass, that the wire just slips through. Well, CT can give you this information, that they see often that you have a calcium at the proximal cap and then only fibrosis or soft plaque. And then this concept works very, very well. This is one very important thing. The other indication is, for example, when you have a failure on reverse card. Okay, you don't understand why you always fail on reverse card. So therefore, you bring your IBUS in. IBUS can give you the information at least
how is the wire position, antegrade and retrograde. They can give you the information if you're taking a too small balloon, and can give you the information if you should go a little bit proximal or more distal with a reverse card maneuver. So I think this is also very, very important for the reverse card. And then for sure, if you have calcified lesions, and even if you rotablate sometimes, you may wonder if you have a fibrocalcified ring that your balloon is very well expanded. But this sometimes may have recoil if you have 360 degrees of calcium. And this is, I think, one of the most important things which is overseen if you don't do IVUS, is that you just place your stent and you will have recoil there. So if you see this, that you have 360-degree calcium, so in calcified lesion almost, if you see native calcium, I think you should be aware of this. It might be an indication to also use it. Another thing is, when you are going to prepare the LAD, which is occluded the mid-ventricular part, in the mid part of the LAD, why are you using IVUS there before stenting? The reason is that the CTOs, and it's never published, but the CTOs in the mid part of the LAD, and this is my experience, I'm doing every day these procedures, is that they are associated with muscle bridges. So we often see the phenomenon that there is a CTO and afterwards a muscle bridge. And if you're going to stand there, you have a perforation. So therefore, it also makes sense in the LAD to IVUS it. I know there are many, many centers out there, and they are doing IVUS on every daily practice, and they have a different reimbursement system. I think it's very good if you can do it, but we have to also think how to handle with limited resources, right? And but still, there is good indication, and now we have also data that we can reduce long-term MACE with a good IVUS, with usage of IVUS. Yeah. Okay, thank you, Candice, for this case. It was perfectly presented, very interesting. And thank you for your help during this meeting. So now we move back to Lucio and then to Dimitri. Thank you. Yeah, thank you. So Lucio, we don't have your audio working now. I think, Paolo, you can introduce okay. Krampaliotis and then... So you can go ahead, Ricky. Hi, Dimitri. Oh, there you go. Can you hear us? Yes, I can hear you very well. Can you hear us? Yes. Well, all of us know you, but Dimitri is member of the Center for Interventional Vascular Therapy at Columbia University Medical Center, and he's the director of the new Crónicas Total Occlusion Complex and High Risk Angioplastic Program, CIVT. As part, will assist in the development of master technician training programs, support the Complex Coronary Fellowship Program, and contribute to the annual Transcatheter Cardiovascular Therapeutic Conference. And he has served as principal investigator on more than 50 clinical trials with special interest in the development of technique for treating chronic CTO. So, Dimitri, we are going to have, and we're going to change CTO for another topic. We are here now with Jorge Velardi and Pablo Lamelas, who will be there as moderator. And so if you want to start with your conference, will be great. Well, thank you, Lucio. It's a great pleasure to be with you once again. I'm sitting here with my good colleague and friend, Amir Masumi, who's an essential part of our CHIP program and mechanical circulatory support. It's refreshing, in all honesty, for me to see that despite these unprecedented times, there's still interest for complex PCI and CTOs, and people are attending and showing interesting cases, and actually slowly in some centers in the world, they're reopening their programs. We haven't really reopened fully our CTO program, and I cannot remember when was the last time I didn't talk about retrograde CTO PCI, but as we discussed, I think that given the circumstances, it might be a good idea to shift gears a little bit and give you a little bit of our perspective of acute coronary syndromes in the COVID-19 era. As you know, unfortunately, New York City has become the epicenter of the pandemic. So I'm going to touch on a couple of things
My main topic is going to be where have all the heart attacks gone? We've all seen a significant decrease in the cases of ACS through the entire spectrum, from STEMIs to unstable angina, at least coming to the ER. We don't really know whether they're actually down or not, what's happening to these patients, but I can show you some data and share them with you to show you that actually the cases that present for care has significantly gone down. Okay, these are my disclosures. And this is a disclaimer, you know, the shortest joke is a COVID expert. I don't think that there's such a thing that exists. So what I'm going to share with you, it's just, you know, my opinion and observational data. They're not by no means supposed to be recommended in hospital policies or guidelines. So we're going to touch a little bit on the prevalence of ACS during the COVID-19 pandemic. We're going to talk about the ACS presentation. We're going to discuss about the cath lab response to COVID-19, a little bit about the pathophysiology of the ACS. Is it similar to the bread and butter ACS? Is it not similar? Is there an optimal or different pharmacology that we should consider in these patients? And then I'm just going to show you a case, a clinical vignette where we had to use mechanical circulatory support. No question from multiple registries around the world, these are data from the UK, that cardiac patients avoid emergency departments. So we've seen a significant decline in the patients that actually present in the emergency department with coronary syndromes. And these are data from Spain showing the similar thing, about decline of 50% in interventional coronary procedures. Especially diagnostic one, even higher. Same thing in Italy. During the peak of the pandemic, we saw that the presentation of acute coronary syndrome has gone down significantly. And you can see here highlighted in red on the left side, actually the actual numbers, the decline has been pretty significant. And there's more recent data, somehow alarming, from Italy, that the incidence of out-of-hospital cardiac arrest has increased by 58%. So there is an argument probably to be made that overall ACS is not going down. It's not that suddenly the virus is protective of acute coronary syndrome or plaque rupture, but people actually do what we tell them to do. They stay home and sometimes they suffer through their heart attacks. And that might have an implication in the future, for the future, because we're going to see, I'm afraid, a lot of cases coming to ER once the pandemic is behind us, or it's a little bit under better control, with neglected acute coronary syndromes and a lot of complications from STEMIs. We've seen this also in the United States. These are data recently published in JACC. Again, you see a significant decline in emerging STEMI activations in high volume centers. We've seen this in systems that have been overwhelmed by COVID, such as Northern Italy, Spain, France, Austria, United States, particularly in New York, but we've seen that in systems and countries that have not had a significant burden of COVID. For example, we recently gathered data from Greece. It's submitted for publication. That's why I don't have the slide available right now, that showed that although at the peak of the pandemic, in a population of 11 million people, we only had at most 90 people in our ICUs throughout the country, there has been a 48% decline in emergency department visits with acute coronary syndrome. So I think that there are some other, so I think that people essentially stay home. I don't think that there is less stress with social distancing, or actually I think it's more stress, you know, with being out of work, with the uncertainty about the future, being confined within four walls. These are all very stressful situations. So I think that what's happening is actually people don't go to the emergency department, and we need to do a better job educating people and telling them that if they have cardiac symptoms suggestive of coronary etiology or otherwise, that they should actually come to the hospitals. Once they do come into the hospitals, you know, it's very difficult
to differentiate a true acute coronary syndrome versus a COVID presentation. We know that COVID can present as stress myocarditis, as a focal myocarditis, pericarditis, as arrhythmias. It can cause a decline in the ejection fraction and present as heart failure. So it's very difficult to differentiate the two. We're going to touch a little bit later on the prognosis, but I can tell you that COVID-associated ACS has a far worse prognosis than in non-COVID related ACS. We're going to touch a little bit on door to balloon and can we truly achieve nowadays in the current environment the goals that are set and we've been working on for many, many years. And then touch a little bit about the optimal therapy. There's been a discussion throughout the world in the interventional cardiology community whether we should be revisiting the use of lytics or not versus primary PCI in overwhelmed systems. So this is some data from Italy, just touching explaining a little bit further what I said before. Not all cases that present with ST elevation in heavily COVID-affected areas are actually associated with obstructive coronary artery disease. Actually, these are 33 patients out of Lombardy that show that 61% of them had no culprit lesion. So not every STEMI-like situation is actually related to obstructive coronary artery disease. And there are true STEMIs and there are STEMI mimics. EKGs can be very difficult to differentiate between obstructive and non-obstructive coronary artery disease. We've been using as part of our protocol here at Columbia portable portable echocardiogram to try and help us differentiate whether they have a focal wall motion abnormality or global wall motion abnormality. But even this is not perfect because, as I said, with COVID-19, you can have focal myocarditis presenting and mimicking 100% true ST elevation myocardial infarction. Again, here we see that the prognosis of patients who, even though this is a small series of only 18 patients, the prognosis of patients who present with COVID and a STEMI-like situation, whether they actually receive an angioplasty or not, the prognosis is very, very poor, with very high mortality, 72% in hospital mortality in situations like this. So again, history and physical, very difficult to obtain in this patient. 12 EKGs, I told you, can mimic 100% STEMI. That's why we're using POCUS, which is what we call, in other words, a limited bedside transthoracic echocardiogram to try and differentiate this situation. But again, nothing is perfect. Some people try to do rapid swab tests, but remember, the nasal swabs until at least very recently were not very accurately, with only sensitivity of 63%. The issue of lytics versus PCI at some point, because most of the cath lab, at least in New York, were turned into intensive care units, was visited. But actually, I think the consensus right now is that lytics is not our best friend for many, many reasons. First of all, they don't shorten the duration of time that the patient spends in the hospital or in the ICU. You can have a reocclusion of the vessel, so actually you need to eventually take them to the lab and extend their hospital stay. And many, many times, as I showed you, they don't have obstructive coronary artery disease, so you can subject them to the risk of an intracranial or other severe bleeding without actually knowing and having the diagnosis. So the consensus is, although we have raised the threshold of taking these patients to the cath lab just because of technical and logistical issues. You need PPEs, you need to protect your staff. We don't have that many labs open and available for PCI. We don't believe that lytics is the right way to go, and we actually advocate primary catheterization and primary PCI in carefully selected cases. Now, I just want to share with you a case that actually Amir did. I was just sitting in the booth looking pretty and being professorial. This is a typical COVID patient, 65-year-old female with a history of thrombocytosis, which may play some role, that presented to an outside hospital with 4 days of diarrhea.
generalized malaise, subjective fever. She did have some shortness of breath, and she had a soft blood pressure, as you see here, from 82 systolic to 91, not very tachycardic, and oxygenating adequately on supplemental oxygen. She was COVID positive, with an initial X-ray that was not very remarkable. This is the electrocardiogram that was eventually obtained, suggestive of an inferior ST elevation myocardial infarction. These are some of her labs here. CK was high, troponin T was high, BNP was high, but also remember that these markers can be elevated in COVID-related presentations that are not necessarily of ischemic etiology. Even after several days of delays, it came to our cath lab. Again, this is the bedside echo. On the left side, you can clearly see that the RV is dilated, not moving very well, and there's some inferior wall hypokinesis, which you will appreciate a little bit better here on the left side. So given we started with the right heart cath, and you see that she has a presentation consistent of cardiogenic shock. Her cardiac index was 1.43 with a low PAPI, high RA pressure, and low differential PA pressure. Her PA sat was only 44. Her aortic pressure was 81 over 51. These are the pictures, not much from the left system. And then this is the picture of the right coronary artery. And we've seen this time and again, we do believe that STEMI related to COVID is a different beast. They're very difficult STEMIs to deal with. They tend to be, first of all, because they often come after a delayed presentation like this case. The clot burden is very, very high. There's no clear culprit lesion. One of the problems is that because we want to minimize the time that these patients spend in the lab, we tend not to image them as much as we should. And if anything, that would help us better understand the pathophysiology. Is it just thrombotic event? Is it thromboembolic? Is it rupture plaque? Is it multiple rupture plaque? This is a piece of information that we're lacking. So here you see extensive clot burden. And the pathophysiology could be, as we said, of different etiologies. Could it be the systemic inflammation and the increased shear stress that causes plaque rupture? Could it be thromboembolic? Could it be just edema of the myocardium? Despite the fact you all know the data about aspiration thrombectomy, we tried initially here manual aspiration thrombectomy, and you can see that we were able to get a lot of clot out, but despite that, there was still no flow distally, or very, very like TIMI1 flow, and most of the distal vessels have cut off consistent with distal embolization. So we reached for the penumbra catheter, did several runs, and there is a little bit less clot now with some better flow. Amir was able to wire every single branch. I taught him well. And this is on the right side, the final picture, and we can discuss this, but at this point we decided not to stent. We have achieved at least TIMI2 flow, and with pharmacotherapy, we believe that we could actually help the clot dissolve. Had we put a stent, the fear was that we would cause a non-reflow with distal embolization, and very often in COVID-related STEMIs, once we reestablish flow, then we let the blood flow and the pharmacotherapy take over. So just want to show you a little bit here. We modeled what happened to this patient, and you can see on with blue is what's happening to the cardiac energetics of the RV. You see that it's moving up to the right with very poor energetics, and you see that the CVP is going up on the bottom and that the arterial pressure is going down. Not much is happening with the LV. The patient was already on DOPA and Levofed at very high doses, and the decision at this point was made to proceed with RV support with NRP Impella.
And here is somehow a reversal of the cardiac energetics of the RV. You see that the loop is actually shifting to the left. Not much is happening to the right, to the left heart. I'm sorry, the CVP is going down. The PA pressure is going down. The wedge remains relatively stable. The PA SAT immediately increased to 69 from the low 40s, and the cardiac index is now 2.8. So clearly, you can see this is a model, but in real time, you can actually see these beneficial effects when you support a failing RV. The creatinine actually dropped. The hyponatremia was corrected immediately, very, very quickly. And what is impressive, and we've seen it time and again, is that you put the RP impelline in somebody who doesn't make urine in the lab, and then suddenly in front of your eyes, they start making urine. This is a very encouraging sign for improvement in the overall hemodynamics. So with this maneuver, was opening up the vessel and we're putting RV support device. We corrected the hemodynamics, we corrected the urine output and the perfusion to the kidneys, and we corrected the metabolic disarray. There are a lot of unanswered questions. Door to balloon time, actually in New York State, we're not actually getting penalized anymore. We're not even measuring door to balloon because it doesn't make much sense to do that. You need time to wear the PPE and proceed, and the decision making is longer. But also these patients actually come to the ERs delayed, so the door to balloon becomes less relevant because the most important metric, as we all know, is onset to symptoms to door and not door to balloon. We talked about the pathophysiology. The optimal regimen for these patients still unclear, and it's a matter of debate. Certainly dual antiplatelet therapy is that some people are thinking about maybe adding a NOAC, especially if you put a stent in, because these patients tend to be very prothrombotic without a doubt. Clinical clearance to advanced therapies. Again, we know that most of the data that we have regarding advanced circulatory support in these patients are very, very disappointing. The prognosis is horrible. Actually, in this case here, we're very pleased to inform you today that after keeping the RP impella in for 10 days, the patient was decannulated today on no pressure and is recovering nicely. So thank you very much for your attention and the opportunity to share some of our experience during these unprecedented times with you. Yeah, thank you, Dimitri, for your presentation. That's a great case. They're also reporting cases like this one, like very, very thrombotic lesions. Buenos also showed you one case similar to this one, and I think was very properly managed. I'm very happy to know the results. So we have here online Dr. Jorge Velarde. He's the president at the ICBA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Jorge, do you want to make a comment about this very relevant issue about these unprecedented times of COVID-19 and their impact to cardiovascular disease? Yeah, first of all, thank you very much. Congratulations for the meeting you are having in these particular different times. Just to be brief, I really think this is incredible to have this situation that acute coronary syndrome all over the world has decreased a percentage of people going into emergency room. I think the data that we have all over the world is the first time I'm almost 50 years of medicine I have that I see so many different cultures behaving the same way, where everybody ran out of the hospitals regardless of how much COVID presence was there, how much quarantine or lockout was there, lockdown. So I think this is just the behavior of the people who is so concerned, so afraid, so scared about COVID, that regardless of all different situations, regardless of different cultures, I'm talking about India, Sudan, all over Europe, Latin America. I think some data, where Pablo, you can show us some data we have from Latin America or from Argentina, whatever data you have. We have all kind of data, but it's unbelievable to see
all over the world and all over where we can recollect such a drop. So I think it's uniformity already in the drop of cases being treated. What I don't have yet, we don't have yet, is the consequence of this. I have heard initial, you have just mentioned, Dr. Dimitris, the same in New York, and the amount of cardiac arrest increase and anecdotal reports. But I think yet to be seen is some documentation, even dirty and quick, but some documentation of the consequence of what we are seeing in emergency room. So just briefly want to thank you, everybody. Just let's see what we can do to communicate this to the entire community, because it involves medical community who is afraid of telling the patients to move on and have the usual treatment for their usual diseases. That involves even oncology and cardiovascular and cerebrovascular. So I think there is a lot of work to be done in order to, I wouldn't say to go back, but at least to recover some of this loss of treatment in diseases that are already known to produce the largest amount of death. So Pablo, you want to explain the slides you have there? Yeah, thank you, Jorge. I guess you can see the slide. So basically, this is very fresh from the oven. We finished this data, I mean, like yesterday, and it's already online on social media. Basically, we observed in a Stent Save a Life initiative in Argentina, in which more than 40 centers are participating. We observed that the daily number of cases averaged by 5 days, I mean, it's a moving average. We observed that after the measures of lockdown and quarantine measures were implemented, we observed a large drop, about 30% drop in the STEMI presentations in primary PCI centers. And more importantly, we observed a trend of double mortality among those who came to hospital. So we don't know what happened to those who stayed at home, but among those who came to hospital, we observed at least a trend of increased mortality. And this was not observed in the last 2 years, like a trend like this. And to finish, maybe just to go back, what we should probably be doing, I mean, we are suffering from a virus which has a collateral damage to our system, or in this case, cardiovascular disease. And we probably have to keep moving with the patients as far as the system can accept them. So now we have Lorenzo wants to ask a question to Dr. Dimitri. You can pop in. Hi, Dimitri. Can you hear me? So hello from the other side of Central Park. How you guys are doing? Doing well. Good. So what the case you showed is pretty remarkable, because it's a pure RV failure caused by a STEMI. So, and you nicely showed the hemodynamics data with the normal wedge. So it was a pure RV failure with no consequences on the left ventricle. So first of all, I want to underline your comment on the fact that the patient started urinating immediately with impeller RP, because we know that venous congestion, or the renal vein, the renal system, is one of the most powerful predictors of AKI in patients with cardiogenic shock. So if we can relieve this venous congestion, the patient will start urinating immediately, as you nicely showed. And then I want to ask you something. So in your experience, how often or less often do these patients with inferior MI, not in COVID area, I mean in general, have a pure RV failure? Because in my experience, I just treated one patient with impeller RP due to a very similar clinical presentation as your case. But I don't know if it is just a coincidence that this COVID patient came with this clinical picture, but it's quite rare for non-COVID patients. What do you think? I agree with you. I don't think that we see very severe RV MIs in inferior STEMIs. There's also another issue of underdiagnosis. The right ventricle is the forgotten ventricle. So unless you are very meticulous and you do very detailed
and careful hemodynamics, sometimes we miss them. There are a lot of situations where actually we're under-treating and under-diagnosing and thus under-treating RV MIs in relation to inferior STEMIs. And we do know there's been many years now, there's been even New England Journal of Medicine study where if you have RV involvement in inferior STEMI, there are obviously the prognosis is far worse. But I think that the thrombotic milieu of COVID maybe in association with some compromised pulmonary microvasculature, thus imposing further strain in the right ventricle. Again, it's not like we've done 2,000 RV MIs on COVID patients, thank God. But I think that there is a pathophysiologic mechanism that is plausible that it could be of more consequence and of more frequency in COVID patients. Thank you, Dimitri. It was a pleasure to hear you. We can spend hours talking about this COVID pandemic time, but we have to continue with the program. Thank you, Jorge Velarde. Thank you, Pablo Lamelas, Lorenzo. We're going to hear you soon. Now we have James Pratt from London. Thank you. Can you hear us, James? James? Hi, James. We can't hear you very well, but, well, James is based at St. George University in London, and he's proctor from Optimal. He enjoys supporting a physician to learn and develop skills, and he's a particular interest in education and integration of new technology. He's the director of the Optimal, and he will be sharing with us a topic of CTO this way. I don't know, James, if you are in or... Can you hear me, Lucio? Perfect, James. Nice. Great. So I'll just share screens then, shall I? First of all, thank you. Thank you. I'm sorry because of the delay, but... No, don't worry. Don't worry. Very congratulations to you and the committee for organizing this event. I think medical education has never been more important. And as Dimitri has outlined, things aren't going to go away. Cardiovascular disease is currently hibernating to some degree, but it's going to come back with a vengeance. Just before I go on and give my presentation on the points that we heard from Dimitri, and we wish him well and Lorenzo in New York. This is data from my hospital in St. George's showing the same trend that you're describing globally with this drop in primary PCI activity. You can also see that this call to help time is dramatically increased. So it's clearly driven by patient behavior. You can see that there's 3 times as many delayed presentations as there are normally. And unfortunately, this is translating to worse outcomes in STEMI, the population, with a drop in ejection fraction and an increase in inpatient mortality. So I think this trend is harmful. It's probably to be expected. The public health measure has been so profound about COVID that we can't complain if patients are staying at home, because that's what we're asking them to do, really. Just another quick point on Dimitri's talk. We're also running a COVID webinar every Friday, and we have a talk this Friday. I'll give Lucio the link on ECMO and COVID. So that might be particularly relevant, sort of the high-end hemodynamic support. So you've heard from Canvas already. I noticed that the case he presented was actually one that I edited, so which he did at our course last year, and a great job he did too. And this is one of this kind of new phase of edits that we're trialing. So I hope you enjoy this. It's not a particularly complex case, but hopefully it illustrates a couple of important learning points.
So background is the gentleman's in his late 60s, previous posterior STEMI, had a bypass 9 years ago. You can see from the graphics what he had on the bypass. So Lima LED, a Y graft to the diagonal and circumflex, and a vein graft to the distal right coronary artery. And when he came back into hospital, he had occluded the circumflex limb of the graft. The Lima was still fine, and the vein graft to the right was not in great shape. So this is a case that Simon did in Belfast. So he had the left main reconstructed with calcium modification, and the plan was to bring him back to do the right coronary artery. His comorbidity also includes peripheral vascular disease. So initial setup shots. You can see the shot there on the left of the screen, on the right of the screen, the graphic showing the previous stents in the left main into circumflex. Lima graft is patent. There's no visible filling of the right coronary artery from the left shot. So we know that we're going to have to get all the information from the right side of projection. LEO projection on the right side of views, single catheter injection from the proximal right coronary artery. The cap's ambiguous due to the proximal side branch, RV marginal branch. You've got a wire in place in the distal right coronary artery placed there down the vein graft. You can see that he's got a biradial approach. This is an REO projection. Again, you can see the calcium in the body of the CTO, which provides some clarity of where the vessel might be, and a suggestion that the distal anastomosis is somewhat tortuous. And then we have an injection down the vein graft. So you've got a very diseased vein graft. It seems to be diseased throughout its length. Again, the illustration on the right showing there's a big load of thrombus just before the distal anastomosis. You can see there's a workhorse wire in place in the distal right coronary artery. James? Yes? Can we do a question to the audience in order to this situation? Sure. CTO, RCA, native vessel versus bypass graft with severe disease. So the idea is, in case of severe disease and bypass graft of a CTO vessel, what do? Trade the native vessel or trade the bypass graft? So here, 100% CTO PCI. Native vessel. True believers, Lucio, true believers. And of course, I give them a hint on the screen there. This is data from one of the more recent vein graft papers showing that our vein graft outcomes are less favorable than our native vessel outcomes. As our group is actually studying this in a randomized controlled fashion, called the Proctor study, which randomizes vein graft versus CTO or native vessel. It doesn't have to be a CTO. So the question is, how do you treat this vessel then? The obvious difference with vein graft in place is you have got a very large retrograde conduit. For your population, for those who are relatively new to the CTO field, it gives you a great opportunity to practice retrograde access because you're not going to have a problem crossing this collateral. So this is an antegrade start. Here we have the gladius wire. The gladius is a polymeric wire with approximately a 3-gram tip according to the Sahi tests. The good thing about polymeric wires in general is that they don't require a high degree of understanding of where the vessel structure is. They're slippy wires, so when they encounter resistance, they'll tend to slip past the resistance rather than to penetrate the resistance.
And what that means is they're very unlikely to exit the vessel. So the rate of perforation with polymeric wires is relatively low in terms of the body of the vessel. Of course, they can slip out into small distal branches, but within the body, very low rate of perforation. The flip side is they're more likely to go subintimal. But of course, in this situation, that's not really of any concern. It's probably advantageous. So here's an REO projection. This is Simon. You can just see Simon's hands in the bottom right of the screen. What he's trying to do is find the proximal cap. If you remember from the start, this was a relatively ambiguous cap, so he's not quite sure where it is. So he's kind of hoping that the wire will encounter resistance and make it clear where the proximal cap is. But of course, it may not. Now, if this was a stiff wire, it would be a very different situation, and you would encounter high level resistance and then advance. So here the wire has gone forward, but we're not really sure where it is. And in this situation, what you have to do is often the barrier to treatment with CTOs is you have to do something to convince yourself of the anatomy. Now, the easiest thing you can do to convince yourself of the anatomy when you have retrograde access is to use the retrograde equipment to clarify the anatomy. Of course, going to orthogonal views, and here he's gone to an LEO projection, can also help as well, but still there's a real lack of clarity of where that wire is. So rather than persisting with an antegrade strategy where you're not sure where the wire is in the presence of an ambiguous proximal cap, I think this situation, you're thinking about switching to a retrograde strategy fairly soon. So here's the wire being placed from the vein graft into the distal right coronary artery. Now there's quite a big angulation here. The microcatheter is not very visible, but it is actually here. It's because it's a fine cross. Now you might ask, well, why would I use a fine cross in this situation? Well, the main reason you would use it is because it's so soft, it's going to track around that curvature without prolapsing into the PDA. And actually, I guess a Caravel would do something fairly similar where you could track around. So now you have, as per the diagram, the fine cross in the distal right, and you have antegrade equipment in a place where you're not really sure where it is. So back to an LEO projection, you're now going to take a tip injection to show you where the distal cap is. So there's injection tip to the tip of the microcatheter. You can see the side branch at the distal cap. You can clarify the quality of the distal vessel. It's not a great distal vessel, and you know exactly where you need to go here. So the next step is to make progress retrogradely. Here's the tip injection repeated in an REO projection. And you'll see from the diagram, there's a branch at the distal cap. The CTO course is a little unclear. The antegrade wire doesn't look like it's in the right position. So you're going to have to do something with the retrograde equipment to try and make it more clear. So I noticed when Canvas was talking earlier, you were asking about how to produce a knuckle. Well, a knuckle really happens when the proximal part of the wire encounters resistance and then the tip prolapses. And that's how basically the two factors that determine how well the knuckle will form are the lubricity of the wire. So we tend to use polymeric wires, and the tip load. So the lower the tip load, the easier the wire will fold, and the more slippy the wire is, the easier it will propagate. There's a lot of stuff talked about the size of the knuckle, and actually the only thing you probably need to remember about the size of the knuckle is that if it's very big, you're not in an artery, and if it's not very big, you're in an artery, and you can't really control the size of it despite what has been said previously. So here you have an antegrade knuckle. It's clearly constrained. That means it's within an arterial structure. You can't tell whether that's subintimal or intimal. You just can tell it's within an arterial structure. And it actually, one of the major things the knuckle does, it defines the structure for you. So it gives a very good target. It gives you a lot of
reassurance that you're not outside the vessel, and then you can go forward and make progress from that position. So at this point now, Simon has defined the proximal cap. He's taken the microcaster out, and he's going to replace that with a guide extension system. And the purpose of the guide extension system is going to act as a receptacle for the retrograde wire to be advanced into. So here, trapping within the guide, you guys are all CTO experts, so you're very familiar with this, but this is an absolute prerequisite of CTO PCI, being able to use equipment, over-the-wire equipment. This is the guide extension caster being advanced in. Again, it's very important, even this basic step is done correctly, that you don't just shove the guide extension in, but instead you use this inchworm technique where you advance a balloon ahead of the guide extension. We'll show you how that's done in a second. You'll notice that Simon places the rod of the guide extension away from the wire, and that's to prevent wrap at the back end of the system, which otherwise can be a bit of an issue. You can see this is the guide extension being placed away. This is a guidezilla, so the Z should be facing down in the hub. And this is the guide extension being placed into the artery. Again, you see the balloon being inflated. The balloon actually centers the guide extension system. So you push the guide extension system against the balloon. You then deflate the balloon, and that centers the guide extension. That means it doesn't jut into plaque within the artery. And then you repeat that maneuver until you've got the guide extension around the corner, somewhere near the distal cap of the occlusion. You can see the balloon is further down now. It works a little less well if you put the balloon distally and just pull the guide extension in. It's far better to do just balloon the tip of the guide extension and then use that to reduce the level of resistance. So here you've got, once Simon's advanced this into the proximal right coronary artery, you've got your target to aim for the retrograde system. So deep intubation, it's short as the distance required to capture retrograde equipment and safely externalize, and we described that quite some time ago now. So here, switch back to the retrograde system, and we're using polymer jacket wire, again, another Gladius. It's first and foremost, it's safe. You can see it's been advanced in the distal right coronary artery. It's lubricious. The shorter the distance between the retrograde equipment and the guide extension system, the less it matters which wire you use, because you can escalate without risking perforation or without anatomic ambiguity. But here you can see that the wires advance pretty easily past the distal cap of the occlusion. It's quite close to the guide extension system. And these situations, really using a balloon will help it to reorientate. And you've all seen these kinds of pictures before, where you deliver the guide extension system on the balloon. 1, 2, 3, 4. Then you inflate the balloon at the point of the retrograde microcaster. If you're in the same shared space, what you'll see is the retrograde microcaster will fall into the space vacated by the balloon, and that's when you advance your wire. And if you're in the common space, that should take a very short space of time. The case that Canvas shows was a good example of that. That I think there was somebody in the panel at the time who was telling them to do something different, and by the time he'd finished the sentence, Canvas had externalized the wire. So if you're in the right place, it'll externalize very quickly. And here again, the example of wires going very easily into the retrograde microcaster. Here you've still got quite a big angle around the bottom end of the right coronary artery.
You have to be aware of that angle when you're advancing the retrograde microcatheter. You can, of course, use that balloon on the antegrade system to traction the retrograde wire and to enable the retrograde microcatheter to be advanced into the system. Very occasionally, when there is a very big angulation here, you won't be able to advance the microcatheter into the antegrade system, and you might have to think about an alternative maneuver, you know, such as doing a tip-in or something along those lines to obviate the tortuosity. But here you've got the balloon in the antegrade system, and that's acting to pin the retrograde wire and enable the retrograde microcatheter to be levered into the antegrade guide. And then, of course, you just go through the standard balloon inflations that you would do on PCI once you've externalized and got your wire in place. You balloon the whole vessel down to the end of the distal cap, and this is, you're deploying your stent on the externalized wire. There was a question I heard earlier about IVUS. You're asking Canvas how often you use it. I use imaging in all cases, never mind CTOs. I think that CTO cases are high cost cases, and that's often given as a rationale not to use it. To my mind, that's inverted logic, and that means there's a higher rationale to use it if you're already investing considerable resources. You want to get a good outcome, and the data supporting imaging as a conduit to get a good outcome is increasingly persuasive. So I would use it in all CTO cases, and I wouldn't just use it when we're putting in stents. I'd use it, you know, at the start to clarify proximal cap. After you've done your reverse cart to understand what the distal landing zone is like, to size the stent, to optimize the proximal stent, all these steps, you're probably looking to use the imaging catheter, almost always IVUS for CTOs, 5 or 6 times in a case. So here you've got the synergy to the proximal right coronary artery, and then you're going through a succession of optimization. This is vessel disease from start to finish, so we're having to stent the proximal vessel as well. I would also have a very high threshold for taking any angiographic injections until you've stented the dissection planes. The ostium of the right coronary artery is perhaps the only area where you want to be absolutely sure if you're going to nail the ostium, but certainly for the rest of the vessel, there's really no need to take any contrast injections at all. Because this is an ostial stent, obviously you have to be very careful that you don't create longitudinal stent deformation. You're on a very robust system with the externalized system, and you could very easily damage the front end of the stent there. So Simon's been very careful about the proximal flare. And then optimizing the stents according to what the imaging tells you. I haven't got the imaging within this particular presentation, but yeah, I'm sure it was used. So then you get to the final angiographic reviews, and you're still at this point looking for TIMI3 flow in the distal vessels. Quite often you get vessels which are very diseased distally, and it can be a little unclear how to treat them. That's not the case in this situation. James? Yes, Lucio? How, I want to do a question to the audience. Yeah. You have the RCA patency, and what about the graft? Is all disease, so the idea is we have to trade it as well, we have to occlude the graft, or just leave it and it will close in the future? So we are going to do the question, and now the audience will be answering.
The people say 100% just leave it as it was. So, and 30%, no, 20% now occlude the graft. 83, just leave. 17, occlude the graft. What do you think about the patency of the graft, leaving or not? Or what do you think? Well, I think the first thing to say is we don't have very strong data to guide our hypothesis here, or our judgment. Mechanistically, there is a rationale that two patent our proximal arterial flows create an area of low shear stress, and that can drive in-stent restenosis. And certainly, anecdotally, that's what we saw when we, first started treating these post-bypass cases. So we graduated some time ago to closing the grafts routinely. You would be surprised with these grafts. They can, even a graft as disease as that, can stay open for some time, and then you end up trying to manage kind of your anastomotic issue, and that can be a problem. Whereas actually, the main reason people think, oh, just leave it alone, is because they're not really sure how to close it, and they think, well, maybe it's very difficult to close it, but actually it takes 10 minutes to close it with a vascular plug. And we published quite a large series of these now. It's a low risk event, and it closes the graft without any issues at all. So generally our practice will be to close the graft routinely. There is one exception where we don't need to close the graft. There's a procedure called facilitated antegrade dissection reentry, where you have a flush anastomotic occlusion of the proximal vessel, and you come down in a subintimal plane past the anastomotic site and stent across it, and that will close the graft automatically. But in other cases, we will use vascular plugs, sometimes at the time that we do the procedure, but more often in a few weeks' time, because when the patient comes back, quite often you need to optimize the stent further. You see that growth in distal lumen that's been described in several cases. And quite often you need to overexpand the stents. So at the same time, we'll close the graft. Yes. Hey, James, can you hear me? Yeah, I can hear you fine, yeah. Hi, this is Ricky Santiago from Puerto Rico. So I was going to ask you, in this case, if you're going to close it, and I agree 100% with closing it, where would you put the plug? Proximal, the mid-segment, distal? Yeah, I mean, I think some situations, the very rare situations where you have an aneurysmal problem with the graft, then you've got a kind of double problem that you want to stop the inflow and the outflow. But in the majority of situations, we'll just put a proximal plug in, and that'll do the job, and then the rest of it will just retrothrombose, and I've never seen that cause a problem. So when we started, we used to put a plug at the bottom end just before the anastomosis, and then we put one at the top end. But I'm not sure we were adding any value there, so we just plug a single plug at the top now. Thank you very much, James. Very nice case, very educated one. And I want to know if Optimal will be okay this year, virtual, no virtual. What about? Yeah, so of course, everything's up in the air this year. We're not going to do a physical meeting. We're going to do an online meeting, and we're going to run it in October and November. So we'll be in contact with all our friends around the world, obviously including yourself, Lucio, for that. But we plan to run a 4-week meeting, 1 day a week, between October and November. So I think this year, any physical meetings, I don't have any confidence that they're going to be able to run. And I don't think it's the right thing to spend a lot of effort and disruption to organize people's schedule and then find you have to change it all because of the situation that we find ourselves in. So I think, you're to be congratulated, you and your colleagues, for putting on such a great meeting. I was really enjoying listening to
Canvas and Dimitri before I came on, and I know these things don't happen by accident. So congratulations to you and the committee for investing so wisely in education, which is, I'm sure, very, very much appreciated. Thank you, James. Thank you very much. See you soon. Take care. We're going to continue with the next speaker, João Tinoco from Brazil. So, João, are you okay? João is a very good friend of us here in Latin America. He's the chief of the cath lab of Unicor in Linares and Hospital San Joseco Latina. And he's a very expert in complex PCI and CTO here in Latam. He's a proctor of Boston. And so, João, just tell us what you are going to show us. Hello, everyone. Here we have a case that we performed in our last course in 2019. Lucio was here, and Botelho, Breno, Evandro, and we used to perform about 10 cases, live case. And I'm going to show one case that we have a male, 64 years old, occluded LAD in the ostium, and the patient had severe anterior ischemia and with no control with medications. So this what we have in our angel. We have a non-dominant RCA, but you can see you have some epicardial collaterals, but really tortuous, especially in the end. And we have more proximal here, other collaterals to LAD. But at that time, we have no availability of the SWOO tree to even think and go through to those epicardials. So, as you can see here, we have a huge vessel, left main. It looks like that we have some way here to try to integrate to escalation, but it's a blunt. So in the next slide, we can see that we tried to find other collaterals, septals from the circ, but as you can see here, we have some epicardials too, and with a lot of tortuosity, and we try to select those epicardials, but we couldn't. So the first strategy in this case, we decide to go through wire escalation, but with I was assisted, but the vessel was too big, and it was really difficult to see the point to puncture. So the first attempt was the antegrade by escalation, and those are the options. We start antegrade by escalation. The wires. We start with the turnpike, the regular turnpike, as
the mic, and the wires. We start with the fighter with first option, but there was no micro channels to go through, and then we decided to start with the one stiff wire tapered, the Provia 12. As you can see here, we enter in the vessel, progress the microcatheter, and then we try to do a knuckle. As you can see, we are far away from the vessel, but seems dancing. And we decide to do the knuckle to try to go in a better position to the LAD, trying after this the ADR, but the position was not good. As you can see, we have a wire in the circ, especially to use the IVUS, and a wire in the RCA. In that moment, the patient here, we did the Carlino, and when we did this image, we saw that we are not in the right place. We punctured wrong way. So, but the patient start to shock, and we saw a dissection in the right coronary artery, and we had a wire there, and we placed a stent to stabilize the patient. So right now we have one dissection RCA, one microcatheter in a place that was not the right way in the LAD. So we start with, we just leave the microcatheter there, and we start again the wire escalation. So right now, it look pretty good in the vessel structure, as you can see. But at that time, we had to, we were in 6 French in RCA and 7 French in the left. And we start here, we pull the first microcatheter and to deliver the stingray. But when we had to do this, 7 French was not compatible with the 2 microcatheters and the trapping balloon. So we placed in the stingray to do the ADR, and the patient was doing not so good at that time. At that time, we were in 8 hands. All the staffs here were working, and we did a blind puncture, and with the Medtronic wire, the Provia 12, and at that time, the patient start to the blood pressure was not
it was dropping a lot, and we placed the stent. And as you can see here, we see some image, and the process to drain the pericardium already start, as you saw a hand here. So we, in this situation, we already have the balloon pump. We already did the RCA stent because of the dissection. We have a perf here in that place in the left main. We placed the stent in LAD, as you can see, but you see here. João, vamos fazer aqui breve resumo desse caso aí para a gente poder discutir nesse ponto aqui. First of all, thank you. I'm Evandro. I'd like to highlight this very challenging case where I was present to help João during this case. Me and Lucio, João, Breno, everybody was there, and it was a flash ostial LAD occlusion in a left dominant system, a very challenging case where João tried to do IVUS guided puncture, but the vessel was very big and we could not see the vessel wall and identify the proximal cap. So we didn't have good retrograde options because it was very small and tortuous epicardial, and we judged that was very risky to go to that channel. So we had few options left, and ADR was the most feasible for us. And what we did was to try to blind puncture what we thought was the proximal cap. But as you can see, and João highlighted this, we did the wrong puncture. We were not on the vascular architecture of the vessel, and we advanced the microcatheter inside that space. And the patient collapsed at first, and we thought was from the dissection from the RCA. That was stented promptly, and we went back to the LAD, and we identified the proximal cap using the reference of the wrong microcatheter that was in the wrong position. So João could get inside the vessel architecture and do the ADR. And Carlos, you can do some comments, and what would you try in this situation where you cannot identify the cap with the IVUS and you have to do a blind puncture, and the first puncture was a wrong one, and fortunately we detect this and we could switch to another position, and João magically re-enter the vessel with the stingray. Can you comment on this? Yeah, this is definitely a very tough case, a very tough case with a very few collaterals big enough for doing a retrograde. It's a very complex case actually. I have a question, Joao. Where did you? What's your technique for re-entering? Did you blind stick or stick and swap and with the guide from the system, from the stingray system? What did you do in this case? The first try was the regular stick, and but the problem was in the situation that we had the stingray placed, the patient start to stabilize, and we had not much time to check the RCA and do the right technique. So
we split the guys. One guy was doing the intubation, other puncturing the pericardium, the femoral artery to place the balloon pump, and the other guy was puncturing the pericardium, and the other guy was aspirating the blood and doing the auto transfusion, and the other trying to find the true lumen with the ADR. So it was live case with more than 40 physicians here watching, and it was in a hurry. So, but we did it's one important thing here. You have to know where you are. So the dual injection help us a lot to check the right position. After that, we just balloon and place the stent, and the patient stabilize after the pericardial synthesis. And after that, we are the right lumen right now, and then we just changed the wire, and we placed the balloon, and then the stent. So after that, we have to solve the complication. We did the blind stick, and as I said, the first try to do the regular stingray technique failed, and then we did the blind stick, and we find we have the Provia 12. So right now we have the patient. We have this huge perf, and we try to put place a stent in the left main, and then we place a stent in the left main to the circ, and as we see here, we start to place a microcatheter, the turnpike again, in the perf, in the first perf, and then we place a coil, and after that we stabilize the patient, and this is the last angel with a good result. We were discussing that case after the procedure, of course. The patient was doing well after the procedure. We just took all the device from the patient after the procedure, and the patient is doing well till today. And but as you can see, all the techniques you use right now, you start the procedure. It was really tough. We didn't have the angio CT. The angio CT maybe clarify to us the real segment of the occlusion. It will help us a lot, because the IVUS didn't show anything. We try a lot of times doing the puncture guided by the IVUS, but the vessel was huge. So, and probably if we don't, if we were not prepared with the wire in the RCA too, because we have a safe wire since the beginning, the RCA, and if we were not expecting have that complication, we were in trouble. So I think we have some comments here. Thank you, Joao. Very nice case. I'm very good with to solve the complication. I've been there with you. I saw it, and the patient was okay. So thank you very much. That photographs of all of us all together will be very nice. And we can see you soon, very soon there in Linares. Thank you. Thank you very much.
We're going to continue with Marco. Marco, are you here? Hola Lucio, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Lucio, ¿me escuchan? Perfecto, Marco. Perfecto. Excelente. Marco Alcántara, vamos a empezar a hablar en español, si se puede, despacio para la gente de Brasil, graduado de la Universidad Autónoma Nacional de México y actualmente asociado al Departamento de Hemodinamia y Electrofisiología y el programa de Complex Intervention en el Hospital 20 de Noviembre en ISTE. En México es uno de los referentes latinoamericanos en Complex PCI, Proctor, de diversas empresas y un gran amigo y una gran persona. Así que, Marco, te escuchamos con mucha atención y esperemos los próximos 15 minutos disfrutar tu caso. Muchas gracias, Lucio. Y bueno, pues primero que nada, un agradecimiento y bueno, mi más sincero reconocimiento por tratar de juntarnos a toda la comunidad que somos entusiastas de las oclusiones crónicas en esta época tan difícil, pero bueno, que tanto lo agradecemos para poder salir un poquito de este estrés que vivimos día a día con la pandemia. No, me toca platicar de un caso particularmente interesante. Bueno, yo soy un entusiasta del ADR con estos dispositivos dedicados y tuvimos la oportunidad de hacer este caso que además es muy ejemplificativo y por eso lo narramos como Precision AVR 101, o sea, como las bases o lo más básico que hay que saber para poder hacer esto. Este es un caso de un hombre de 68 años de edad. Ya le habían hecho angioplastía a este caballero hace 10 años a la coronaria derecha y a la descendente anterior. Le habían puesto stents en ambas arterias, tiene dislipidemia, hipertensión arterial. Y hace un año, previo a que ingresara con nosotros, lo llevaron a una coronariografía porque ya se quejaba de angina y le encontraron exclusivamente tapada la coronaria derecha, lo juzgaron en ese entonces como una oclusión crónica, no le hicieron nada, le dieron tratamiento médico. En el reporte de ese cateterismo dicen que la descendente anterior estaba bien y solo tenía tratamiento médico. Desafortunadamente siguió con angina de esfuerzos que lo incapacitaba y es por esto que vuelve a buscar consulta médica. Lo mandamos a una perfusión miocárdica, le encuentran isquemia grave inferior con una fracción de expulsión conservada. Lo mandamos a cateterismo cardíaco ya para planeación de la oclusión crónica y lo que vemos es que encontramos un sistema izquierdo normal, no tenía problemas el stent previamente colocado, pero el problema que estábamos viendo es que no tenemos circulación colateral contralateral del sistema izquierdo hacia la coronaria derecha. Entonces aquí ya empezamos a ver algún panorama que no nos favorecía. Ahora bien, en la coronariografía de la coronaria derecha, lo que vemos son varias cosas interesantes. Primero que nada, vemos que hay una oclusión con un CAP definido, pero que está justo en la bifurcación de un ramo del cono. Después vemos que hay un stent que está totalmente tapado en prácticamente toda su extensión. Y la otra cosa que no nos gustaba mucho es de que el inicio de la oclusión del stent estaba un poco más distal al origen del CAP. Esto, bueno, va a tener algunas repercusiones para hacer un tratamiento con ADR o con escalamiento de guías. Ahorita lo vamos a ver. El landing, como están viendo, el vaso receptor no es un vaso de particularmente buena calidad, es un vaso que se antoja enfermo. Y la otra es que la colateralidad está exclusivamente dada de manera anterógrada por esas colaterales en medusa que están, periadventiciales, que también pues, no ayuda mucho para tener muchas opciones. Ahora, dicho esto, lo que hacemos es plantear el plan. Y en el plan, lo primero que se nos ocurrió a la hora de ver los algoritmos, hay diversos algoritmos, Asia-Pacífico, el algoritmo híbrido, pero bueno, al menos el Asia-Pacífico, que es lo que estamos poniendo ahí, nos dice que el hacer una técnica de crossbow intra-stent no es del todo una mala idea. Sin embargo, aquí el reto es entrar al stent con el crossbow, porque la posibilidad de que la guía o el mismo crossbow se vaya por fuera por una disección del stent es amplia. Si no lográbamos hacer eso, pues íbamos a hacer un ADR clásico, haciendo primero una horadación del camino con el crossbow y después haciendo un stingray. El problema es que el landing pues, no se antojaba del todo muy, muy bueno. Y si no, bueno, pues tampoco es pecado que como no hay
muchas opciones intervencionistas, no hay colaterales de las cuales hacer gala para poder usar otras técnicas, pues considerar un investment, pues no es fallar un procedimiento, sino es prepararlo para pues, poder tener un mejor desenlace posterior o una tasa de éxito mayor en una segunda intervención. Entonces, una vez teniendo esto, lo que hicimos fue un abordaje femoral derecho, no tenía radiales útiles, los medimos por IBUS en nuestro centro, y de un lado no tenía flujo, del otro la radial era particularmente pequeñita y mal pulso. Pusimos un femoral derecho con una L0757 French y montamos ya de una vez el crossboss sobre distintas guías, inicialmente Fielder XT, Miracle 6, Pilot 200, para tratar de forzar el camino del crossboss a que se fuera dentro del stent y poder hacer un buzzing del dispositivo dentro del stent para tratar de recanalizar lo más simplemente posible esa oclusión. Sin embargo, desafortunadamente no se pudo. Cada que intentábamos navegar la guía hacia adentro del stent, no lo podíamos hacer. Obviamente un knuckle aquí iba a forzar la guía hacia la curvatura externa y pues, desafortunadamente no pudimos en ningún punto hacer que las guías se metieran dentro de la luz verdadera del stent para poder culminar esto exclusivamente con una rotación extrema del crossboss y tratar de canalizar de luz verdadera a luz verdadera dentro de la arquitectura interna del stent. Entonces, bueno, pues si la vida te da limones, pues hay que hacer limonada, ¿no? Entonces, si estamos disecados, pues hay que hacer gala de para lo que se usan estos dispositivos y empezamos a hacer el spinning del crossboss. Entonces, pues empezamos y bueno, íbamos bien, estábamos bastante pegados a la arquitectura del stent, lo cual nos agradó mucho. Entonces se va pegado, pegado. Y fíjense muy bien en este último cuadro, cómo en este punto apenas estamos librando la zona donde está colocado el stent. El crossboss pasa ligeramente por delante de esta zona. Y bueno, pues esto es particularmente bueno para nuestros fines porque tenemos una disección muy, muy controlada para poder intentar hacer ahí una reentrada. Entonces, aquí lo que hacemos es intercambiar el crossboss por el Stingray. Quiero enfatizar, sobre todo para los que todavía no tienen mucha experiencia usando estos dispositivos, que una de las premisas para el uso de crossbow Stingray es tratar de contener la formación del hematoma subintimal. Esto quiere decir que no voy a hacer este intercambio de crossbows por Stingray hasta que ya tenga preparado el Stingray. El Stingray es un balón un poco peculiar porque hay que ser un tanto obsesivos para prepararlo, hacer mucho negativo para garantizar que cuando lo infle con el medio de contraste puro, vea perfectamente las dos alas del Stingray. Entonces hay que prepararlo y ya que esté preparado, ahora sí, metemos una Miracle 12, porque es una guía que da la suficiente rigidez en su cuerpo para poder deslizar el balón del Stingray, que es particularmente bultoso, y poder deslizarlo. ¿Qué pasó, Lucio? ¿Quieres que le mostremos al público, a la audiencia, la preparación del Stingray o lo vas a mostrar? O si no, te lo mostrábamos ahora. De hecho, aquí tengo la siguiente diapositiva, está la preparación, mira. Perfecto. De hecho, aquí, en cuanto pase la diapositiva, se va a ver. Entonces, lo que tenemos aquí es cómo se prepara el Stingray. El Stingray tiene dos puertos, uno puerto over the wire y otro puerto donde va obviamente la guía por el centro, de punta a punta, de extremo a extremo, y otro puerto en donde se conecta la jeringa con medio. Aquí lo que estamos viendo es cómo se está haciendo vacío en diversas ocasiones. Depende de qué tan obsesivo sea el operador. Esto debe de ser al menos más de 3 veces, entre 3, 5, 7, a veces lo hacemos 10 veces, para garantizar esto que estamos viendo en la pantalla, que es que cuando se ponga la jeringa con medio de contraste puro, al abrir la llave, si el vacío está perfectamente bien hecho, debe de chupar al menos unos 300 microlitros del medio de contraste hacia el interior del balón por el vacío tan enérgico que se realizó. Si tenemos esto, pues quiere decir que la preparación fue adecuada y bueno, pues podemos utilizar el balón de manera adecuada. Entonces, como esto obviamente tarda, no mucho tiempo, pero sí tarda algo, pues es importante que lo hagamos con antelación, dejar el balón ya preparado para que cuando metamos la Miracle 12 y hagamos el intercambio con el Trapper del Stingray, del crossbow por el Stingray, no alimentemos ese hematoma subintimal.
Hay otras maneras de proteger esto, que es metiendo un extensor de guía o haciendo un wedging del mismo catéter guía para evitar que ese espacio subintimal se alimente. Aquí lo que tenemos es ya... ¿Qué pasó, Lucio? Disculpa, para preguntar un poco a la gente, uno fue a ciegas, sin circulación colateral retrógrada y tratando de llegar al espacio subintimal. Ahí se ve, en este caso impresiona ver el stent proximal. Y lo que te quería preguntar es cómo uno hace el abordaje hasta llegar al segmento distal donde uno quiere ver dónde va a pinchar o reentrar. Porque en el ADR uno es disecar y después reentrar. Entonces, un poco a fines prácticos, si uno no tiene circulación colateral retrógrada, ¿cómo hacemos para llegar hasta dónde y cómo reentramos? Claro, la pregunta es muy buena porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que en la medida de lo posible debemos de minimizar las inyecciones anterógradas, si es que es como en este caso que no hay circulación colateral contralateral, que digo aquí no habría problema, se inyecta contralateral y pintaría exactamente dónde tenemos que hacer el pinchazo. Aquí lo que hacemos, en este caso en particular, ayuda mucho que está el stent. Entonces, en la angiografía diagnóstica o en la angiografía de control, lo que vimos es de que el vaso se recanaliza justo en el borde distal del stent. Entonces, en este caso en particular, sabemos que el vaso donde hay que pincharlo es justo al final del stent. En otros casos, en donde no haya una ayuda visual, como en este caso está el stent, lo que hay que hacer es ver algún otro tipo de landmark para, ya sea óseo o alguna otra referencia angiográfica radiológica, para saber más o menos dónde es. Y en la medida de lo posible poder orientar el stingray de manera totalmente perpendicular. ¿De qué estoy hablando? Recordemos que el stingray es un balón alado. Entonces, al ser un balón alado, lo puedo ver de frente o lo puedo ver de lado, o sea, por arriba o totalmente de lado. El problema de verlo totalmente por arriba, como lo estamos viendo en esta representación de caricatura, es que no sé cuál de los dos agujeros apunta para el vaso y cuál apunta para el exterior. De hecho, aquí vemos la imagen angiográfica de cómo se ven las dos rayitas del stingray en la angiografía. Entonces, lo que hicimos o lo que hacemos, y aquí ayuda mucho, insisto, el tener la marca radiológica del stent, que volteamos un poco el brazo en C, para tener una imagen totalmente perpendicular. Y una vez que tengo esta imagen totalmente perpendicular, sé exactamente qué agujero ve hacia qué parte del vaso. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es insinuar la guía. De hecho, ahorita que cambiamos de diapositiva, lo que estamos viendo es cómo se está insinuando la guía hacia el exterior del vaso. Esto pues, obviamente no es del todo bueno, pues porque quiere decir que si ahí doy el pinchazo, pues voy a pinchar para afuera de la arteria y esto pues, de ninguna manera es adecuada. Y aquí lo hermoso de este caso es de que el stent nos está diciendo exactamente cómo estamos ubicados tridimensionalmente. Entonces, si tenemos la caricatura del vaso, lo que tenemos es el stent, el borde y cómo estoy insinuando la guía para apuntarla, que en este caso está apuntando hacia el exterior. El stingray tiene dos marcas radiopacas. Recordemos que los agujeros están 200 micras por detrás de las marcas radiopacas. Entonces, quiere decir que estoy ahorita colocado en la marca proximal y por ende el agujero está por detrás de esta marca proximal. Quiere decir que hay que voltear ligeramente la guía y tratar de redirigirla. Aquí en esta angiografía ya tenemos ubicada la guía perfectamente para donde debe de ir, hacia el interior del vaso. Aquí estamos viendo cómo el stent nos da esta referencia radiológica. Tenemos la caricatura que nos muestra esto y vemos cómo aquí en la representación o en la correlación de la caricatura con la angiografía, aquí sí ya tengo perfectamente bien establecido que la guía cuando pinche va a apuntar hacia el interior del vaso y no voy a tener un problema derivado de esto. Ahora, una vez que ya tengo esta referencia anatómica, hago el pinchazo, el famoso stick. Hay dos maneras de hacer esto, hacer stick and drive o hacer stick and swap. ¿De qué estoy hablando? Stick and drive es picar y con la misma guía con la que pico, intentar de navegar la guía en la luz verdadera del vaso para poder dejarla en una posición estable. Muchas veces cuando la luz verdadera o el interior del vaso tiene mucha placa, como en este caso, será difícil que una guía rígida, que es de las guías que usamos para
funcionar básicamente o es el Stingray Guide Wire con el que viene el equipo, o como en este caso cuando hay placa, vale mucho la pena usar guías un poco más rígidas y más torqueables como Hornet 14, Conquest Pro 12, Astato 20, en donde se puede dar un pinchazo, podemos pasar no solo la íntima, sino la placa y tener una navegabilidad mejor. Pero cuando está muy enfermo el vaso, es difícil que estas guías rígidas progresen. Es por eso que hacemos el cambio, el famoso swap. Entonces, sacamos esa guía y metemos una guía de fácil navegabilidad, Pilot 200 Gladius, o alguna guía que nos permita una navegabilidad mejor, y así tenemos un tracking muchísimo más preciso del vaso. Aquí lo que estamos viendo es cómo pudimos hacer esto con el swap. La recomendación para quien está empezando a hacer eso es darle unas 3 a 5 pinchazos a la íntima para dejar una fenestración, una horadación, y que cuando metamos la guía de navegación, la Pilot 200, la Gladius o una guía plástica para poder navegar esto, sea más fácil que la guía plástica entre en el entendido que es una guía de menor gramaje de punta que Hornet 14 o Conquest Pro 12. Entonces, una vez que tenemos este panorama, ya podemos navegar. Ahora, en este caso en particular, como no puedo tener confirmación retrógrada, no puedo hacer un disparo contralateral del sistema izquierdo para ver cómo está la posición de mi guía, es por esto que ahí hicimos un intercambio. Quitamos el Stingray, el balón del Stingray, y deslizamos un Fine Cross. Y el Fine Cross lo deslizamos para hacer una inyección de punta, para ver cuál es la situación anatómica del vaso, para no inyectar anterógrado. Y la idea de no inyectar anterógrado es no correr la disección, porque estas disecciones, si se corren hidráulicamente, pueden llegar inclusive, en casos dramáticos, a obturar el vaso de manera anterógrada. Entonces, aquí vemos cómo está bien colocado el Fine Cross, vemos la anatomía del vaso ya distal, entonces tenemos una referencia muy, muy buena visual de que estamos bien posicionados y ahí sabemos hacia dónde dirigir la guía en cuestión. Un punto de enseñanza importante es que si ustedes inyectan medio de contraste en sus microcatéteres, es muy prudente siempre lavarlo con solución salina heparinizada para que no se vaya a quedar ese medio de contraste adentro, cristalizado, y pueda atrapar las guías o entorpecer la rotación de las guías si es que van a seguir trabajando con guías en esos microcatéteres. Entonces aquí tenemos un panorama muchísimo más tranquilo. Ahora, ya que tenemos esto, pues es bastante simple el abordaje, ya nada más hacemos un cambio como si fuera una angioplastía convencional. Pusimos aquí una guía de trabajo, una BMW, y hacemos predilatación convencional con balones para ya preparar el terreno y poner el stent. Aquí quiero hacer notar que vean cómo cuando se predilata estamos totalmente afuera de la luz verdadera, sobre todo en el tramo del stent. Y muchas personas preguntan, o bueno, siempre la incertidumbre es si esto no genera problemas a la larga. Y ya el grupo de James Pratt, Simon Walsh, ya había hecho mención de esto en varias ponencias en el Optima, en donde es seguro, la tasa de restenosis es aceptable, es equiparable con otras metodologías de oclusión crónica y bueno, pues no genera una problemática adicional. Una vez que está dilatado, hacemos ya la colocación de los stents y quiero otra vez mencionar, vean cómo se ve, lo importante, lo impactante que se ve el stent recién puesto sobre el otro stent que está totalmente ocluido. Pero bueno, finalmente no hay ningún problema. Y por último, las angiografías finales, en donde, bueno, pues vemos la recanalización de una arteria bastante significativa, con, una extensión de riego territorial miocárdico bastante importante. Y estas son las angiografías finales. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero que nada es tener un plan, tenga un plan. O sea, no hay que meterse en esto si no sabemos, después de que fallemos una alternativa, qué es lo que va a seguir después. Es muy importante porque esto lo que evita es tratar de minimizar el modo de falla. Ahora, es importante comprender que en el algoritmo híbrido o en el algoritmo de Asia-Pacífico, estos dispositivos dedicados para ADR ya forman parte complementaria, integral de estos algoritmos. Entonces, es importante saberlos usar y saber cuándo o en qué escenarios pudiera ser más fácil. De hecho, Pablo Lamelas tiene un trabajo muy bonito sobre restenosis intrastent y en alguna de las pláticas que nos daba Pablo, estoy totalmente de acuerdo con él, dicen que el crossboss se usa para resolver la restenosis intrastent. Sin embargo, a veces no es tan sencillo como lo narran en el algoritmo.
a veces en el algoritmo de Asia-Pacífico lo hacen pensar o lo hacen ver como si fuera de facto que metemos el crossboss y el crossboss va a abrir una restenosis interstent. A veces no es tan fácil, hay que hacer alarde de otras técnicas como knuckle boss o manipular mucho más porque se atora muchas veces el crossboss en los struts del stent y no fluye. Entonces hay que saber utilizarlo, saber sus limitaciones. De no poderse hacer con crossbows, el ADR, como en este caso, no es una mala estrategia. Yo creo que nos vino a solventar un problema que hubiera sido más complejo de no haber tenido esta metodología de trabajo. Y bueno, también recordar que en estos casos anatómicos donde no hay colaterales intervencionistas, por ende estamos coartando el 50% del algoritmo, pues tenemos que pensar que un procedimiento de inversión tampoco es una falla total de esto. Vale la pena considerarlo y si necesitamos invertir, pues tampoco lo consideremos como una falla. Es nada más el camino para poder lograr solventar esto de mejor manera. Entonces, es el caso que quería presentarles. No sé si hay alguna pregunta por parte de los panelistas. Sí, claro. Saludos, Marco. Ricky por acá, ¿estás bien? Hola, Ricky. Saludos. ¿Puedes ponernos la vista, el slide final del angiograma? Quería hacer hincapié de que, ¿verdad? Siempre estamos hablando de anterior dissection reentry, ¿verdad? Pero si ustedes pueden ver en las vistas finales, no sé si ustedes pueden ver que hay un montón de side branch que están preservados. ¿Ok? Hemos hecho, yo creo que 2 casos de ADR en vivo, en donde, a pesar de haber hecho todo, knuckle, etcétera, la posición del Stingray actually queda intraplaca en un vaso que es sumamente grande. Y eso puede pasar también, no sé si en este caso hiciste IBUS o no, pero hay veces que, ¿verdad? El mecanismo de la restenosis del stent es que es un vaso bien grande y actually el crossboss o el equipo estaba simplemente intraplaca por fuera del stent y cuando recanalizan, pues actually tienen un plano que está intraplaca. Así que, nada, dejándole saber a la audiencia que también es una posibilidad usar Stingray y actually estar dentro de la placa. Claro, es una posibilidad. En este caso en particular, al final se hizo IBUS nada más para saber qué maldades habíamos hecho. Y este caso en particular, sí el Stingray se fue totalmente por fuera. Sí estaba en una disección subintimal, no fue True Lumen. Pero bueno, pues como dices, queda bastante de manifiesto que cuando se logra hacer esto de manera muy puntual, se logran preservar los ramos secundarios. Y lo que queremos precisamente es eso, tratar de cortar en la menor medida de lo posible los ramos secundarios porque queremos dejar una arteria perfusoria, no queremos dejar un popote. Entonces, esto es muy importante. Marco, ¿cómo estás? Franklin Jaina de Colombia, Marco. Felicitaciones, excelente caso, muy bonito y veo que usaste muy poco contraste, prácticamente nada ahí, la inyección al comienzo y final ya de... Marco, te quería preguntar, la posición donde escogiste tú puncionar la curva, ¿y qué sitios prefieres tú realizar la punción de la coronaria derecha, de repente para explicarle al panel ahí? Claro, de hecho la pregunta es muy buena. Hola Franklin, qué gusto saludarte. Es más fácil siempre puncionar en sitios donde no hay curvas. O sea, siempre que se pueda puncionar en un sitio donde la arteria esté totalmente derecha, siempre será muchísimo más sencillo y te da también posibilidad de hacer algunas otras alternativas como bobsled o tratar de maximizar el resultado, porque desafortunadamente muchas veces esto no va a entrar exactamente en un sitio de vaso sano. Y el que no entre en un vaso sano, pues no es del todo bueno porque vamos a tener dificultades durante la punción. Entonces, lo que dices es muy valioso y regresando un poquito, si se puede apreciar esta coronariografía, lo que hacemos es buscar el sitio más recto posible dentro de la arteria, tratar de no irse, por ejemplo, en la coronaria derecha a la zona del margen agudo, a la curva del margen agudo, que ahí siempre es una zona de curva compleja, pero aquí tratamos de escoger justo la salida del stent. De hecho, aquí tenemos en la angiografía cómo se ve el stent. Hay un ramo, secundario, un ramo ventricular, y pasando este ramo ventricular, ahí se ve una zona mala, enferma, pero recta. Entonces, esa fue la zona que de manera inicial
puntualizamos o la hicimos nuestro target inicial para poder hacer ahí la punción. Y aquí, como dices, nos ayudó mucho para no usar medio de contraste el que tienes el stent. Y el que tengas el stent hace que tengas de manera perpetua una marca radiológica que te esté en todo momento diciendo si vas bien o vas mal. Entonces, ayudó mucho, eso fue muy fortuito, no, desafortunadamente no hay muchos casos así, pero ayuda mucho. Y la puntualización de en dónde funcionar es muy buena, sobre todo para la gente que está ganando experiencia en este tipo de dispositivos. Muchas gracias. ¿Me escuchás, Marco? Sí, sí, Lucio. Muy lindo caso, muy educativo, como siempre, el paso a paso. Sos uno de los referentes de ADR en Latinoamérica. Hay gente como Ricky también, como Frank, y bueno, varios otros que también están con esa práctica. Así que te agradezco muchísimo. Vamos a ver otro ADR más tarde con Carlitos Uribe. Quería ahora presentarles a Lorenzo, y previo a eso quería anunciarles que ahora iba a estar presentando Ricardo Santiago, y por motivos de horarios de Lorenzo y Bill, vamos a seguir con Lorenzo y con Bill Lombardi, y después va a presentar Ricardo Santiago, simplemente porque hay mucha gente en Puerto Rico preguntándonos cuándo va a estar Ricky, que es muy famoso en Latam. Bueno, Lorenzo, acá estamos contigo. Lorenzo Salini es un gran amigo, un gran intervencionista, se formó en la Universidad de Padua en Italia y posteriormente estuvo en España, en Barcelona, formándose en cardiología intervencionista, y posteriormente 4 años en Montreal Heart Institute, y después pasó durante 4 años como faculty en San Rafael Hospital en Milán, y se especializó y sigue siendo uno de los referentes en el mundo en Complex PCI, especialmente focalizado en CTO. Actualmente se movió, se cambió, se ve que en Milán no le gustaba tanto y se fue a Mount Sinai, al hospital, un centro malo, ¿no? Un gran centro. Publicó más de 130 peer review en todo el mundo, y bueno, tiene gran experiencia en investigación, incluido el CTO, Complex PCI, contraste y con injuria asociada al contraste a nivel renal y en vascular access. Últimamente también has hecho algo también y has salido en TCT-MD con relación a Impela, etcétera. Así que, Lorenzo, un gusto, un placer tenerte acá. Sos un gran amigo y un gran experto, y Latinoamérica te quiere mucho, así que te escuchamos. Hola, Lucio, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Hola a todos, a ver si podéis ver. ¿Ya podéis ver mi presentación? ¿Me escucháis? Sí, Lorenzo. Perfecto. 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 Muy bien. Muchas gracias por la introducción y buenas tardes a todos. Les voy a presentar un caso complejo que, como veréis, es bastante largo y tiene muchas sorpresas hasta incluso después de que se acabó. Entonces, es un caso que hice justo hace un año y unos meses más en Italia antes de mudarme a Estados Unidos, y transmitimos live en la ESC el año pasado. Entonces, un paciente de 64 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular, diabético sobre todo, que se presenta en agosto de 2018 con un cuadro de angina clase canadiense 2. Entonces, este paciente se presenta a otro hospital y le diagnostican una enfermedad de 3 fasos con enfermedad de la rama intermedia circunfleja que arregla implantando un par de stents, y además hay una CTO de la derecha. Le intentan también y en este caso fracasan. El ecocardio es normal como fracción de eyección, pero tiene un poco de aquinesia del segmento basal de la cara inferior y no tiene valvulopatía de interés. El paciente sigue con angina, con prueba de isquemia en la pared inferior y una terapia médica bastante rica de medicación, porque tiene la doble antiagregación, un IECA, la metformina, estatina, ranolazina, beta bloqueante y alupurinol.
Los laboratorios tienen una ligera anemia y una mínima insuficiencia renal, un filtrado glomerular de 59. Entonces, esa es la coronarografía diagnóstica. Se ven los stents en la rama intervena circunfleja permeables y aquí se ve una colateral epicárdica muy grande y retroflexa que va desde la circunfleja distal hacia la posterolateral de la coronaria derecha. Aquí otra vez se verá. Esta es la craneal en que se ve una circulación colateral a la posterolateral de la circunfleja y también un poco de colateralización desde las septales de la DA. Y esa es la derecha proximal ostial que está ocluida. Hay mucho calcio. Hay aquí un islote de verdadero lumen de la coronaria derecha, pero luego está totalmente ocluido el vaso y como vemos hay bastante calcio. Score de JCTO de 5 porque tiene todos los factores de dificultad y de fracaso. Entonces, a este punto les hago una pregunta de qué estrategia utilizarían para empezar. ¿Un anterior wiring de section reentry o una retrógrada vía a través de las epicárdicas de la circunfleja o retrógrada a través de las septales? Y les dejo opinar y discutir ya este punto. Mientras tanto, quiero refrescar para que todo el mundo pueda votar. Por favor, ingresar en www.menti.com y utilizar el código 99206. Bueno, Hasta mientras esperamos los votos, ¿qué opinan? Lorenzo, ¿puedes poner otra vez la geografía? Un segundo. Entonces, estas son las colaterales epicárdicas que se ven desde la circunfleja. No parecen muy tortuosas, pero sí que el ángulo es muy pronunciado, es como retroflexo, es como más de, ahora le voy a parar el vídeo. Es un ángulo bastante retroflexo, como de termina más de la 100 grados. votación, Lorenzo. Retrógrado vía septales, la mayoría, y después retrógrado vía epicárdica de la circunfleja. Pasemos a la angiografía. Perfecto, aquí se ve las septales, la verdad que no hay mucho, quizás algo aquí, no es muy bien definido. A veces ese es un catéter diagnóstico, me parece, en este caso. A ver, entonces, cuando se hace con un catéter más grueso, más grande, de 6 o 7 French, ese es un 5, se ve mejor. Y además la circulación colateral puede variar en los meses. Pero bueno, entonces, la audiencia quiere ir por retrógrada y iremos por retrógrada también nosotros. Entonces, un abordaje de femoral derecho con 7 French, introductor largo, una L075 para la derecha y una radial izquierda, 6 French, un XB 3,5, versión corta, 90 centímetros en la coronaria izquierda. El abordaje de primera intención se retrógrada a través de las septales. Si eso fracasa a través de las epicárdicas y luego las estrategias anterógradas más adelante en la jerarquía de técnicas y estrategias a probar. Esa es la inyección dual. Como se puede ver, la oclusión es bastante larga, unos 30-35 milímetros. El vaso distal está razonablemente bien. No se ven aquí las septales que se habían visto en el estudio anterior. Se ven solo, aquí se verá las colaterales epicárdicas desde la circunfleja. Y la verdad que no se ven muchos septales. Lo que pasa es que a veces las septales se pueden surfear también, aunque no se vean. Entonces, ese es nuestro razonamiento, como veremos en los próximos minutos. Aquí parece que quizás hay algo, es muy difícil porque hay mucho solape. Aquí quizás algo se puede ver de esta septal, que es como la tercera o cuarta, pero la verdad que no parece un cuadro de septales de estos un gol de media cancha que se puede solventar en un minuto, como hemos visto antes, por ejemplo, con Cambis. Entonces, en nuestro abordaje con la Torpaica LP y la Sion Black, intentamos entrar en esa septal y luego intentamos navegar en esas septales. Lo que pasa es que la guía, en vez de irse recta, se va un poco aquí por la tangente, se sale, no va donde tendría que ser, se ven extrasístoles en el electrocardiograma. Hacemos tip injection. Habitualmente nosotros empezamos con una septal surfing y hacemos tip injection solo si eso fracasa. Y entonces, en este caso, como no iba bien, inyectamos, se ve esas conexiones son muy difuminadas,
la guía se dobla un poco. La verdad que no parece muy fácil. Y aquí seguimos y nos entretenemos cambiando también varias septales. También intentamos un poco más proximal, como casi una hora o sin casi, ¿ves? Ahora todavía se ven, pero siempre son muy difuminadas. La guía aquí parece incluso que la punta de la guía está en la cavidad ventricular porque se mueve mucho y la verdad que no nos aclaramos por dónde ir. A este punto les pregunto, ¿qué hacemos? Seguimos intentando con esa septal, cambiamos de septal, ya la habíamos cambiado de septal, la hemos cambiado 2 o 3, o pasamos a las epicáricas de la circunfleja o pasamos a anterógrada. ¿Qué opinan? Wow, difícil. A ver, ahí vamos a la votación. Acá ya comienzan la opinión de cambiar de septal y otros pocos de ir y modificar a anterógrado o ADR. La mayoría cambiar de septal. Ok. Vamos a continuar con la... Continuamos, efectivamente. Intentamos con la primera o segunda septal, luego volvemos a la tercera y aquí, tras 1 hora, 1 hora y 10, la Sion con mucha dificultad puede pasar a la coronaria derecha distal y usamos todas las guías de retrógrada, Sion, Sion Black, SUO 03 y Fielder XTR y finalmente pasa la Sion. Muy importante este punto. Cambiamos, esa es una cine muy breve para ver que la guía está donde tiene que estar, porque a veces engaña esta proyección que hemos visto anteriormente, la oblicua derecha caudal, puedes avanzar la guía y está totalmente en otro sitio, puede estar en la cavidad, en el ventrículo, etcétera. Entonces es muy importante ir a una posición donde te encuentras familiar con la coronaria derecha, por ejemplo, la oblicua izquierda, para confirmar que la guía está donde tiene que estar. Y aquí está bailando con la arquitectura del vaso con el calcio de la coronaria derecha, efectivamente. Entonces hacemos un amago de un intento muy rápido, hacer un retrograde wire escalation, una retrograde wire escalation para entrar con la guía retrógrada en el guiding anterógrado. Eso fracasa con la Ultimate Pros 3, pasamos a guía 3 que mejora un poco su posición, pero estamos probablemente subintimales. Y entonces nos preparamos para reverse cart, avanzamos un fine cross anterógrado, una pilot 200, se solapan las dos guías muy bien, aquí como se ve, y hacemos una reverse cart con balón de 2,5 y una guía Sion Black retrógrada. Aquí se ve que entramos en el guide anterógrado y luego somos capaces de entrar con la Sion Black retrógrada en un fine cross avanzado anterógradamente sin guía. Entonces, eso parece ciencia ficción, pero en realidad si pensamos que el microcatéter, si nosotros lo avanzamos, por ejemplo, en este punto aquí donde hay una curva en el catéter guía, que puede ser aquí o en el arco órtico, las fuerzas centrífugas harán que bien la guía retrógrada y el microcatéter anterógrado estén en el lado externo de la curva y entonces será más fácil entrar con la guía retrógrada en el microcatéter anterógrado. Esa es la descripción, se llama tipping technique y eso es lo que les acabo de explicar, que se avanza una guía retrógrada en un microcatéter anterógrado avanzado libremente sin guía en el guide anterógrado. Y aquí se ve un dibujo en que aquí la guía retrógrada es avanzada más proximal a la oclusión, cruza la oclusión, se avanza el microcatéter anterógrado y luego se retira el microcatéter retrógrado y se avanza el micro anterógrado para cruzar la oclusión. Esa tiene la ventaja que luego nosotros podemos retirar el sistema retrógrado y convertir el procedimiento a un procedimiento anterógrado avanzando una guía workhorse en el microcatéter anterógrado y así evitar todo el problema de mantener la anticoagulación con ACT muy alto, más de 350, porque tenemos guía microcatéteres en los colaterales retrógradas. Y entonces es una conversión muy rápida al abordaje anterógrado puro. Predilataciones, 2 stents. Ese es un resultado intermedio antes de realizar el IBUS.
y es un resultado bastante bueno. Así tengo que decirles que aquí postdilatamos con un balón de 3,5 y uno la parte distal de los stents y la parte más proximal con un balón de 4 NC. Ese es el IBUS. Se ve que aquí, en estas dos, se ve que el MSA gradualmente con el pullback aumenta de 4,9, 7,1, 8 y 8, pero luego vuelve a bajar 7,6 y 8,0 y luego en el osteo está bastante bien. El problema es justo aquí que hay un nódulo enorme de calcio, como se ve en un eje son 4,6 milímetros, pero en el otro 1,8, es un stent muy deformado, aunque angiográficamente parezca perfecto. En el IBUS se ve que está muy chafa, muy aplastado, y eso, bueno, no hay datos claros porque también todavía nos queda una MSA de 8, pero no nos gustó. Y entonces vamos a postdilatar con un balón, en este caso también el problema fue que no se podía ver aquí la media, y entonces teníamos esta sombra acústica del calcio y no se podía medir de verdad cuánto era el media to media diameter. Entonces aproximamos con un 4,5 porque vimos que íntima to íntima en esta parte era de 4,6 y pensamos que todo el vaso era más o menos 4,5. Si postdilatamos con el 4,5, y eso es lo que provoca nuestra maniobra, es una perforación Ellis tipo 2 aquí, en que un cráter extravascular, pero sin salida franca al pericardio. Entonces, el reflejo automático tiene que ser inflar el balón que acabamos de desinflar. De hecho, yo algo tenía en mi cabeza que me decía que el balón era demasiado grande, entonces justo después de haber postdilatado, le pregunto al paciente, ¿todo bien, señor? El paciente dice, bueno, hasta ahora sí, pero ahora acabo de notar un dolor. Entonces, inyecto y veo esto. A este punto, ¿qué harían ustedes? ¿Un inflado prolongado del balón que probablemente sea suficiente, o tenemos que hacer inflado prolongado del balón y implantar estar recubierto a través del mismo catéter guía, implantar un estar recubierto con una técnica de ping pong o mandar... Vamos a la votación, y la votación dice que realizaría una insuflación prolongada al 100%. Y hay un 33% ping pong. 80, 70, 30. Ok, perfecto. Todavía queda alguien que quiere ahora votar. se está sumando, está cambiando, Lorenzo. 60, 20 ping pong, 20 balloon y stand, cover stand. Bueno, nosotros, mientras acaban de votar, nosotros publicamos el año pasado una serie en Neurointervention que también participaron varios, entre otros, Cambis. Las perforaciones CTO PCI es aproximadamente 5,5%, pero la mitad de las veces son perforaciones que requieren intervención. Ese también hay que ver en qué contexto estamos operando. Ese era el segundo caso del día. El primer caso era aún más complejo, eran las 7:30, 8 de la tarde, y en este caso nosotros no podemos dejar al paciente en el recovery room y ver qué tal, cómo va, y eventualmente volver a meterlo en el cath lab en un par de horas, porque es muy tarde por la noche, estábamos muy cansados y teníamos que resolver el problema inmediatamente sin correr algún riesgo de que las cosas se torcieran más tarde en la noche. Entonces, lo que hicimos es una ping-pong técnica. Ocluimos con el balón que causó la perforación de 4,5 y hacemos esta ping-pong técnica. ¿En qué consiste la ping-pong técnica? Fundamentalmente, el guide, el catéter guía que teníamos en la coronaria izquierda para la retrógrada, lo sacamos y avanzamos otro catéter guía para la coronaria derecha, en este caso un JR4. Sacamos el primer catéter guía, hacemos como en un ping pong, la pelota se va de un lado al otro de la cancha, sacamos el catéter guía L075, avanzamos manteniendo el balón inflado, avanzamos el catéter guía JR4, desinflamos el balón de la L075, avanzamos una guía a través del JR4, aquí, y volvemos a inflar el balón en el L075. Eso sirve para minimizar el tiempo en que la perforación está abierta y el pericardio se llena de sangre, fundamentalmente. Luego hacemos lo mismo otra vez, desinflamos, bueno, aquí confirmamos que estamos sellando la perforación, y hacemos lo mismo
cuando tenemos que avanzar la guía, sobre el catéter guía número 2, el stent recubierto, que es lo que vamos a hacer para solventar el problema. Vemos que ese es un Bentley que es mucho mejor del antiguo Graphmaster, pero también tiene problemas de trackability, de avance en eso. Recordémonos que aquí acabamos de implantar unos stents, no es una superficie lisa, es un stent con todo el metal expuesto. Finalmente, estamos en el sitio adecuado, sacamos la otra guía y balón del primer guide, obviamente, y inyectamos y implantamos aquí el stent, confirmamos que estamos en el sitio adecuado, como pueden ver, y implantamos el stent. Lo posdilatamos con el 4,5 porque evidentemente es un stent más grande, y confirmamos que todo está bien, pero no todo está bien. Aquí, por alguna razón, de verdad increíble, hay otra perforación que antes no había al edge distal del stent que acabamos de poner. Entonces, aquí no se ve, claro, la verdad, pero a este punto no queremos tomar ningún riesgo. Implantamos un otro stent recubierto solapado al anterior, lo posdilatamos con un balón de 3,5 y hacemos el IBUS. En este caso vemos que finalmente, afortunadamente, aquí esta ovalización del stent está resuelta. Las M6 son todos muy satisfactorios, de más de 12 milímetros cuadrados. Y ese es el resultado final, un procedimiento largo de más de 3 horas, pero hay permeabilidad del vaso, flujo TIMI3, preservación de todas las ramas laterales, que el vaso distal está infraperfundido y eso probablemente crecerá en el tiempo. El paciente estaba estable hemodinámicamente. Ese es la ecocardio que vemos en la admisión en la terapia intensiva. Hay un poco de derrame aquí, quizás algo de coágulo en la pared del ventrículo derecho, pero no hay compromiso hemodinámico. Importante notar que aquí en la ventana subscrifoidea hay muy poco derrame, hay mucho más, en cambio, aquí en el plano subapical. La cava son 19 milímetros, el derrame con mucho son 14, y entonces se elige de dejar al paciente en observación y efectivamente durante un par de días, no un par de horas, un par de días el paciente va bien. Pero 2 días después, era un lunes y ahora estamos a miércoles, el derrame aumenta 17 milímetros en subapical y 26 milímetros de cava con variaciones respirofásicas significativas de los flujos transmitrales y transtricuspidálicos. Y hay signos de compromiso hemodinámico incipiente. Otra vez, hay muy poco derrame en subscrifoideo y más aquí alrededor del ápex. Ese es, para entender qué ha pasado, el electrocardiograma basal, absolutamente normal, ¿ok? Y ese es el electrocardiograma el segundo día post-op, o sea, francos signos de pericarditis. Nuestra reconstrucción es que la mera presencia de esa escasa cantidad de sangre que había quedado después de la perforación del procedimiento, se quedó ahí y continuó irritando el pericardio de este paciente hasta que 2 días después desarrolló una pericarditis franca que se autopropagó y dio más derrame. Como el derrame era muy escaso en subscrifoideo, pedimos ayuda a los colegas electrofisiólogos que están muy acostumbrados a hacer punciones pericárdicas secas para ablaciones subepicárdicas de TV. Aquí se ve muy bonito la aguja que tiñe, inyectando contraste, la hoja visceral y parietal del pericardio. Y aquí inyectamos contraste, estamos en la cavidad pericárdica, avanzamos la aguja aquí, la guía aquí, y confirmamos con otra inyección que estamos en el pericardio y no en el corazón. Y drenamos toda la sangre, 200 mililitros de sangre. El paciente luego estuvo bien. Y unos minutos después del drenaje, los signos de pericarditis francas han desaparecido casi del todo y el paciente ha estado de alta. Y luego, unos meses después, el paciente va al su hospital de referencia, que no es el nuestro, para un dolor torácico atípico, le hace una coronografía y se ve que nuestros stents, también los recubiertos, están divinos, el vaso está muy, muy bien. De hecho, los vasos distales, la DPL, PL, que estaban infraperfundidos inicialmente, ahora están mucho mejor, mucho más desarrollados y acordes al tamaño del stent, de los stents más proximales. Entonces, los take-home messages, ¿qué hacer
cuando hay una colateral difícil de cruzar, se puede insistir, cambiar guías, cambiar microcatéteres. En este caso, no creo que fuera un problema de guías o de microcatéteres, sino que tenía unas colaterales muy hostiles y antes de pasar a unas epicárdicas hay que maximizar todos los intentos para las septales, son mucho más seguras. Cómo cruzar la oclusión, reverse cart es casi siempre en el progress, también en 2/3 de los casos la técnica de referencia para cruzar estas oclusiones. Las variaciones alternativas disponibles a la externalización convencional de una guía RG3 o R350 es la tipping technique, y un caso no está acabado hasta que de verdad ha acabado, y cómo manejar la perforación del vaso diana en caso de sitio, en curso de sitio PCI con ping pong technique y implantación está recubierta. Muchas gracias. Thank you very much, Lorenzo. I'm talking in English because Bill Lombardi is just connected. And I want to ask you a question. Hi, what Bill. about the restenosis rate of the big graft stents? And what about putting a DES before of the big graft? Will you reduce the risk or not, the restenosis rate or not? So, we don't have much data for these novel cover stents. The Papyrus has just been approved in the US 1.5 years or 2 years ago. Most data is for GraftMaster. In our experience from Sarah Felling and Columbus in Milan, these stents the GraftMaster has quite high thrombosis and restenosis rate. We don't know much about the others, in particular about this one. This has a very good crossing profile. It's approved for use in Europe, and so it's easily deliverable. And this is what matters in case of potentially life-threatening complications such as a perforation. With regards to the fact that if you have to put another DES inside the cover stent or not to decrease neoinflammatory proliferation, we really don't know, especially with these new stents, cover stents. So I think there is not much data to support or refute this technique that you mentioned. I personally don't use it and don't like it because in this case, the patient already had a DS outside, the cover stent, and then adding a third layer of metal would have been, I think, a disaster, especially for restenosis on long-term follow-up. Thank you, Lord. Bill, any comment about that? Yeah, I mean, I would agree with Lorenzo. I tend to drop a drug-eluting stent outside and then put a covered stent into it. Because a lot of times you can actually, sometimes just with a drug-eluting stent, you can get the tissue planes to seal the hole and make it better, and it may potentially reduce restenosis. I think as Lorenzo was saying, the GraftMaster we tried to avoid using because it had so many problems. I think Papyrus is more intriguing, though we don't have a lot of data, and also when people have perforations, MACE rates are higher in general. I think the important thing for the audience to know if you do use Papyrus is that device is very easy to strip off the delivery platform. And there have been a lot of cases now where the stent has come off. So you've got to be very, very careful in delivering and deploying the Papyrus to make sure it gets where you want and doesn't come off. They've actually had some even come off on the back end of a guide extension. So you actually have to watch it go into a guide extension if you're using one while it's going up through the guide. Thank you. Do you think that we need to use IVUS in 100% of these cases with cover stent in order to see well opposed or not, or stent thrombosis, something like that? I think you've got to, it all depends on what's going on with the patient. I think if you've IVUSed prior to putting the stent in and know your sizes and you post-dilate with NCs at high pressure, that you potentially get away without doing it, but you certainly should be thoughtful about it. I think if you did not IVUS before your event, then I think you would be obligated to make sure that you got the stent appropriately sized. Lorenzo, what would your thoughts be? So yeah, I agree. In the past few years, we've been using IVUS more and more because you get to catch a lot of complication of stenting that you would not otherwise. For example, in our case, before post-dilating and closing the perforation,
we had noticed that the stent was extremely ovalized. So there was, this stent deformity that we would probably have caused some risk for restenosis on follow-up. Since we already had the IVUS open, we also use it to check the result of the cover stent. We're not concerned about, that it was not sealing well, because that you can confer with angiography. But we already had the IVUS open, and I think that at that point it was just right to use it. I think that in CTO, these are very complex lesions, so at some point, either before stenting and or after having stented, you need to double check your result, especially because you're delivering 20, 40, 60, 80 or more millimeters of stent. And so you don't really want to leave anything underexpanded or edge dissection or other kind of stent issues. Thank you very much, Lorenzo. A pleasure to take here with us. And we are going to present Bill Lombardi just now. He's going to... Do you have Bill? Yeah, I'm going to try and share my screen. Bill. So Bill Lombardi, all of you know him. He's a clinical professor of medicine in the Division of Cardiology. He's the director of complex coronary artery disease therapies in the UW Heart Institute. And he developed different CTO techniques and was fundamental in the inception of the hybrid algorithm. So now we have Bill here just at the end of the summit, and we're going to hear you, Bill. Thank you very much for helping us, and it's a pleasure to have you. It's an honor to be involved. I'm proud of you for putting this on, given all of the challenges going on in the world right now. I hope everyone there is being safe and smart. I know we're all sort of in a great opportunity to do a lot of education as cases are somewhat down. I'm going to see if I can pull up and share my screen with you guys. And let me get back to the start of my talk. Okay, can you see that okay? Perfect. Okay, so what I really want to talk about is really what's the essence of doing CTO is not what can you do, but what do you need to learn and how skillful have you gotten at that approach. So I'm going to do a little bit of very quick data review, and then I'm going to talk a little bit about what I believe is hybrid, which is not how you get it open, but that you get it open. So one of the challenges globally is that the prevalence of post-CABG patients in different registries is dramatically different. And unfortunately, the more likely that patients have CABG, the anatomy is much, much more difficult, often more calcified, longer lesions, potentially more difficult retrograde conduits. So I think when we look at data from different geographic regions, I don't think it's really about geography. I think it's about the complexity of the lesions and specifically related to post-CABG patients. So I think as people look at the data, you need to really look at the anatomy, and are you comparing basically apples to apples or apples to oranges? And I think that's a big difference of why there are different approaches that have to be developed. When this was looked at a long time ago by our friends over in the UK, what they noticed is as the complexity of the anatomy is... Sorry, Bill. Yep. I'm just in the first slide. Are you okay? Because... Oops, I am, but you're not getting it. Sorry. Do you see that slide? I see the first one. That's all you see. Because, all right, let's try this. Can you see it now? Do you see a different slide? No. Yes. Now, yes. Yes. Okay. So this shows the CABG rates? Yeah. Excellent. I'll just do it this way then. So again, that's just looking at dramatically different, if you look at the decision CTO out of Korea, 1% of patients are prior CABG, but in progress it's 40. And those, as we know, are very different anatomies. And there's my apples to oranges slide if you missed it. Oh, there we go. Okay. So this is looking at the JCTO scores. And again, if you notice, as the JCTO score goes up or the anatomy becomes more complicated, the need for retrograde techniques and antegrade reentry techniques
goes up dramatically, and the ability to do antegrade wire goes down dramatically. So really, it's the anatomy that's going to drive the type of technique that you use. The second thing is we know there's been an ongoing debate about using dissection reentry techniques, whether that's been done retrograde or antegrade, and also involving subintimal stenting. So this is a very busy slide, and I don't expect you to be able to read it. It's too small. But what this basically is OCT follow-up of about 90 patients in each arm that either at the time of their original CTO, IVUS demonstrated the stent was going to be placed subintimally at some point versus not. So it's either all true lumen or somewhere along the line. And what they showed is at 1 year, there is no difference between a stent in the true lumen and the false lumen in regards to healing. So stent coverage, endothelial thickness, malapposition, aneurysms, restenosis, area by OCT are identical. So it doesn't matter where a stent is placed, as long as you have good inflow and good outflow with branches, healing is going to be identical no matter what you do. So I was out running last weekend and I saw this sign and I thought it was, where I've been with a lot of my friends, something interesting to look at. And what it says is those who say it cannot be done should not interrupt those doing it. And so I've spent much of my career with many of my friends and Lorenzo and Craig Thompson and Manos and other many here doing things that people have told us we can't do. Well, we've proven it can be done. The question is now, can we teach it and get others to adapt? So people sometimes get, I think, over complicated in regards to CTO. There are still only two solutions, which is either wiring or dissection reentry, and there are only two directions, antegrade or retrograde. When we do dissection reentry, antegrade reentry is done with a stingray balloon. It can be done as a star. It can be done as AFR. It can be done as last. There's a whole bunch of techniques. In the end of the day, if you get branches and outflow, it's not going to matter as much. Retrograde, you have cart, and all that means is the balloon is delivered retrograde, or reverse cart, which is where the balloon is delivered antegrade. What you see, what happens is most operators will get stuck. They refuse to fail, and they refuse to learn. And so you've got to, if you're unwilling to do that, if all you're going to do is antegrade wire, all you're going to do is retrograde, you're never going to get better. What you have to do is be adaptable and continue to evolve. And I can tell you that every year I sit down in December and January with my colleagues and look at what do I need to learn this year to have less complications, be more successful, get a more durable result, always trying to improve, having done more than 4,000 or 5,000 CTOs in my career. So again, it's still pretty simple. Anatomy will dictate strategy, okay? So is the proximal cap ambiguous enough? If it's ambiguous, that favors retrograde. IVUS guided, there's other tricks to doing it, but you need to know how comfortable I'm going to be with the cap, okay? Is the distal vessel poor or out of bifurcation? That also will favor retrograde attempts. But to do retrograde, you have to look at the collateral channel. And not only when you look at the collaterals, can you do retrograde? So if you've never done a retrograde, you don't need to look at hybrid or any of this because you have to learn before you can actually apply it. The same thing, if you've never used a stingray, you can't do antegrade reentry because you don't know how. And that comes up often around the globe. People are discussing techniques they don't actually do or know how to do. If you don't know how to do it, you can't learn. That's why I've always tried through my career to learn every technique. I've done IVUS guided antegrade. I've tried to do star. I've tried to do parallel wire. I'm always looking to find the simplest, easiest, most reproducible way to do things. I don't need this to be harder. So again, guide wire has gotten much simpler, right? Basically, we're going to use a Conquest or Confianza, depending on your geography, or a Hornet 14. They're stiff,
penetrative wires. And you're going to use that for a very short lesion where you know exactly where you're going. Antegrade in the US now, we use the Gladius MG. It's a dedicated knuckle wire, or you can use a Gladius or Pilot 200, which is a stiff, big knuckled wire, okay? And that leads you to the algorithm. And again, it's pretty simple stuff. All it's saying is, here are your options. It's not saying any of these are right or wrong. It's saying these are options. And when an option starts to fail, do you have another option in your bag? And can you use that to successfully get your case done? And if you look at people who use hybrid, we use a lot of different strategies. And that's why it's important to know them all. If you go into a case saying, I'm going to wire this, 70% of the time you're going to get it, 30% of the time you're not. What happens is if that's the only strategy you have, or you're not prepared for another strategy, you're likely to fail. So that's my boat up in British Columbia, which I can now no longer go to because the border is closed like the rest of the world, but maybe next summer. And so hopefully these, I'm gonna have to play the films a little funny. So there's our film. So this is an LAD-CTO. If you notice this little part, that's not the LAD. So there's a tremendous amount of ambiguity. And this epicardial collateral, to me, is not something that I would consider doing. So I've got a ton of antegrade ambiguity proximally, and I did try to do IVUS-guided antegrade puncture, and I could not identify the proximal cap antegrade. So what I chose to do was to go retrograde. So there's antegrade, and I could not figure out where to stab a Compienza, Conquest, whatever stiff wire you want to use. And again, even with IVUS guidance, I could not identify the cap. So I went retrograde through a septal. And again, the whole point was, by going up through the septal, was I going to get the LAD? Maybe not, because I'm in a diffusely plaqued bad area here. But it will solve my ambiguity. And if I solve my ambiguity, I'm going to have more options to deal with this distal vessel. So we went in retrograde, crossed the septal. We then used a big knuckle. I tried to make a big loop. This was a Pilot 200. And the reason I want a big loop is I want to make a 4 or 5 millimeter basically target. If I just tried to wire this and take a wire at the LAD, then all I have is the size of the wire as a target. By making a knuckle, what I got is a nice big territory so that I know where to stab antegrade. So we went in, used that big knuckle. Hang on. Please work. There we go. And I used that as a marker. And you see I've got this big, big target. Well, now it's a lot easier to hit because I have this huge area to work on. And now I can take a stato, stab it through the cap, and drive it in. And I know because that is completely in phase with the retrograde gear that I'm good. Now I can set up reverse cart. So I bring in an antegrade balloon and deflate it, and then my retrograde wire goes across. I then externalize, after I get this into the antegrade guide, I externalized my retrograde wire, and then I took a Sasuke, or a twin pass. It's a dual lumen microcatheter, because I was hoping I could go through, and then as we know, I thought that septal was pretty early, was then could I wire the LAD in its true lumen. So there's my Sasuke, and this actually ends up being a Gladius Mongo. And again, you can see this is a polymer jacket wire designed to make a small knuckle. And if you notice, it's done just that. It didn't wire. It's made a very small knuckle. So what that tells me is I did not wire the true lumen. But what it did show me is I'm in the architecture of the LAD in a perfect place to do antegrade reentry. So I've used retrograde to solve a problem. Now I have to switch to antegrade to solve another problem. So I'm going to remove my retrograde gear. I'm going to bring a stingray in. There's my stingray balloon. And now I can tell that if I puncture down, I will be in the true lumen of the LAD at that point, which is a spot we were going to stent anyway. And I think it's the next one here. So I'm going to make my puncture.
And this is now done with an Estado. Of course, I did it on the upper. I was wrong. It was above. And this is an Estado 20, which is, again, we use much stiffer wires to do the Stingray. The original Stingray wire really wasn't well designed for this. So in outside the US, this could be considered what would be a Conquest 820 or a Hornet 14 is another wire, but just a stiff wire, driving it down the LAD. So now I am clearly in the LAD from this point all the way out to the apex. I've solved all my problems. Now I'm going to do IVUS-guided stenting, as Lorenzo brought up. Basically, all of the stenting I do in CTOs now is IVUS-guided. I look at the distal vessel true lumen size, usually add about a third because it's underfilled, and we know from some data that Freddie Galassi put out a long time ago that it's going to grow 30% over the next 2 months. I look at the proximal vessel size, and we maximize and optimize our stent sizes. And the reason is we want to have a more durable result. So we drop in our stent. We have all of our branches. We have TIMI-3 flow. We jailed the circ, and it was fine. And the patient is taken care of. And so the whole purpose of this case is to show this isn't about doing it antegrade or doing it retrograde. The patient doesn't care. What it is what is my problem? How do I solve my problem? And how do I move forward? So I think it's really important for those of you out there going, oh, I just want to use a wire. I just want to do it. Well, if you don't learn a new technique or learn new tools, it's really hard to get better, okay? The world is not about doing what we did 20 years ago. The world is about evolving, adapting, and moving forward. What's going on globally right now with COVID is a perfect example of we have to change. The world's going to change. That isn't necessarily bad or good. It's just the result of what's going to happen. So those who are the most adaptable, those who are the most willing to change are going to be the ones that are the most successful. The other is you have to accept that you need to learn. There are many of my colleagues that I see at meetings right now who think they're the best in the world and they know what they're doing. And I would tell you they unfortunately are not getting better. And I don't care how good you are, you always need to figure out how to improve. That takes self-critique. It takes help from your friends and being open to the fact that you can be wrong. And by doing that, you will continue to evolve and get better. Again, as we talked about, the more difficult the anatomy, the more post-CABG, the more calcium, the longer the CTO, the more likely you're going to be using one form or another of a dissection reentry technique. And realize it doesn't matter if you use dissection or reentry because the stent outcomes are the same. So we don't have to worry about whether I'm in a dissection or not in a dissection. What I need to worry about is, do I have the skill set to manage the dissection and get back to the true lumen in an appropriate location? I would say that the Gladius Mongo, which is a new wire from Asahi, that's that dedicated small knuckle wire, and the Conquest 820 or Estado 820 have dramatically improved antegrade reentry techniques, that as well as the trap liner, by allowing us to be much more efficient, make much smaller knuckles, and better puncture techniques. The other thing that I've been trying to promote over the last few years is I think a lot of the reasons Lorenzo's case is a perfect example that people don't do these kind of cases is being concerned about a complication, and that complications will occur at a higher frequency when we're doing these type of procedures. The better you are at managing those complications will allow you to be better at learning and being able to push your skill set to manage more patients. So we've tried to put together now every summer in Seattle with the folks at CRF, a dedicated complications meeting. It's 2 days, case-based, no didactics, of managing every potential complication that I could think of. Access complications, hemodynamic support complications, coronary complications, perforations, everything we could come up with over 2 days. Unfortunately, this year we canceled. It was going to be in August. We did not feel, last year we had people from 15 countries. We didn't feel that it would be safe to have people traveling yet in August, but we're hopeful that things will settle back out and we'll all be able to get together in person in 2021. I've left my email on this slide. If people have questions, please don't hesitate to email me. Again, the only way to learn is to ask questions, try to help understand and get better.
and I hope that I'll have the opportunity to help you with that. And with that, I'll take any questions that may have come up. Bill, excellent. Can you hear me? Yeah, Lorenzo, how are you? Good, good, good. Thank you. So excellent presentation. I really look forward to joining you for next year complication course. Now that I'm closer to you, it's like going to the movies. I think it's you feel a bit delighted that the complication that you're seeing there didn't happen to you, maybe. Yep. But it's a good opportunity to learn. Everything is condensed, and I think it's a very good learning experience. I will try to make it there next year. I wanted to ask you also, for the sake of learning of others. So, for an operator that is just starting to do his CTOs, and he or she has, this is kind of mastering anterior wire escalation, would you recommend to learn next ADR or retrograde? The answer is, I think you got to learn both, and I don't think you need to actually pick one or the other. I think what I usually try to tell people is, if you're doing integrated wire and the wire's past the distal cap, that's a great place to learn how to do integrated reentry. And there's a myriad of different techniques, and you may want to pick one or two of those to sort of be focused on and learn. I think the other piece for me is the best way to learn retrograde is when there are good septal collaterals. So again, I think you don't look at the algorithms. What you look at is the anatomy to teach you. So if you have a beautiful right to left septal to an LAD or left to right from the LAD to the right, I don't care if it's a 1 millimeter CTO to the right coronary or a 30, it's a great situation to learn how to wire a collateral, get across. The same thing is, if you've got a long post-CABG CTO, that's a great place to learn how to knuckle guide wires. But don't be afraid to sit there and take a polymer jagged wire and shove it down as a knuckle and just get comfortable with how it looks. It doesn't matter if you succeed or fail in the CTO. And again, I think there's too much emphasis around the globe about success rates. What you really need to focus on is, did I learn something in this case? And if I did, what was that? And if I didn't, why didn't I? And that's where people like you, Lorenzo, or me, having a mentor to be able to say, hey, can you look at this film and say, what could I have done different? Or do you think this was okay or not, is really important. So in these challenging times where we can't do proctors, and I know there's a lot of work on teleproctoring, don't be afraid to say, put 3 or 4 cases together and show your failures and show where you struggled, and let someone mentor you and give you some coaching and advice to try and improve. But I don't think you have to focus on antegrade or retrograde. I think you have to let anatomic situations give you the opportunity to learn. Yeah, makes sense. Lombardi. Dr. Alex Cuadros has a question for you. Are you there, Alex? Yeah. Are you hearing me? Yep. Yeah, sure. Okay. Hi, Bill. Thank you for your very nice talk. I would like to ask you, what are the main differences between the Gladius and the Pilot 200, and when you recommend to use one or another? Okay. So the original Gladius and the Pilot 200, and there's another wire from Teleflex called the Raider, are effectively the same wire. They are stiff polymer jacketed wires. So there's subtleties to them in torque response, wire shape, but I would tell you is you only need one of the 3. So if you've used a lot of Pilot 200, you don't really need to know about Gladius. If you only got access to the Gladius, use the Gladius. Just pick one. That's one of the challenges right now. There's lots of me toos. The Gladius MG, or in the US, it's the Mongo, that is a separate wire. That was a wire that was purpose-built to knuckle. And so it wires very similarly to a Pilot 200 or a Gladius, but as it gets away from the microcatheter, there's a prolapse or a hinge point in it. So it tends actually to soften up, which means if it's wiring, probably you're in the right place. And if it's not wiring, if it folds, perfect. It makes a knuckle, and it makes a really small knuckle. So it's very safe, and it's very easy to then follow with a Stingray balloon. But there is no Me Too right now of the Gladius MG. But
the Pilot 200 and the original Gladius, they're the same wire. Same thing is it the Conquest in South America, or is it a Confianza? Confianza. Okay. So the Confianza Pro 12 and a Hornet 14, they're both stiff penetrative wires. You don't need both. Pick one. I tend to use the Hornet 14 because I want a stiff wire. I want the stiffest one, and that one's stiffer than the Confianza, but you don't need both. Because what we want to do is limit the number of wire choices and make sure you're picking a tool, because that will improve your efficiency. So that's why I said you can really short up your inventory. I mean, you can email me, but you basically need 6 or 7 wires to do everything you can do in CTOs. And it's just picking representatives of each class. So you can really shorten up your inventory. Crossboss has basically gone away now with Gladius MG. Stingray's got a lot much more efficient, but if you don't want to do Stingray, you can talk to Lorenzo about how to do AFR. We can talk about STAR and the situations and sort of how to rescue branches, and you can do a lot more STAR. So there's a lot of solutions to the problems. Yeah. Thank you, Bill. I have a question for you also about how do you approach access right now in your current practice, and how do you recommend those starting their program to do the access at the beginning? We saw today bifemoral cases, by radial. So what is your approach? So sort of tongue-in-cheek, I'll say it's the same as doing antegrade and retrograde. I don't care. What the patient matters, they get served. So if you're a femoral operator, you're certainly not going to learn to do radials to do CTOs. If you're a radial operator, you're probably not going to learn femoral to do CTOs. So we do a lot of biradial, we do a lot of bifemoral. To me, it's really about a couple of things, which is one, guide size. So you have to think about the compromises of a 6, a 7, and an 8 French guide. I tend to use a lot more femoral access for post-CABG patients, because if you have to move the guides a bunch, which you often do because the collaterals and everything come from different places, that's going to affect things. I don't like the left regular approach. I like distal snuff box for the left. The problem if you do that is you can't get a 90-centimeter guide to reach, so it's only good for the antegrade. So I think it's more important of not saying, I only do this radial or I only do this femoral. I think you have to understand what's the compromise of 90 centimeter versus 100 and the diameter of the guide. So I would tell you in general, most of my non-CTO PCA or non-post-CABG are radial femoral. Probably a majority of my post-CABG are femoral, purely by habits. But we certainly do about 5% of ours right now are biradials, and we probably have about 20 or 30% that are bifemoral. So it's a mixed mattering of everything based on what the patient needs. Okay, thank you. Carlos has a question for you as well. Carlos, are you there? Hi, hello. Hello, Bill. This is Carlos Uribe from Colombia. I would like to thank you because you have been such an inspiration for all of us who are trying to follow your footsteps in opening CTOs. Thank you for being that way. I just wanted to ask you, I would like to hear your take on the development of new devices for ADR in the near horizon. How do you see it? Do you think that there are going to be new devices for like the Stingray and that such? Well, I mean, I know there, again, Lorenzo would talk about AFR as a technique to try and avoid using the Stingray. I know of 2 other technologies that are currently being worked on to replace Stingray. I mean, the whole issue with Stingray is cost. And so any new device that comes out, it's still going to be a cost issue. So if cost is the issue, then I think you either have to figure out, I would say, is either learn how to do AFR or LAST, which is really cheap because you just effectively are using a microcatheter balloon, or you learn how to STAR, because STAR is a way to, it's pretty cheap and easy. And especially, I think with Gladius Mongo and the Fielder XT or the XTR, but Gladius Mongo especially has really changed STAR in our world. So if you're good at rescuing side branches and you're willing to not stent people, STAR is a great and cheap procedure.
The other is if you really want to save money and not use stimuli, then you got to do a lot more retrograde. So there are more technologies that certainly will hopefully help with cost over time, but we're talking years, not months, before we see those in the market. Okay, thank you, Dr. Lombardi. If there is no further questions, we may go on. Lucio, are you there? You have further questions or Menti or something like that? Thank you again for having me. Good luck with the meeting. Everybody be safe. Everybody get their families safe. Let's all get through this and start doing more CTOs. Thank you very much for having me. Thank you very much by helping us. Thank you. And next year or whatever, perhaps you can come to Argentina to fish or whatever. That I would love. Okay. Thank you. Bye. So, vamos a continuar en español a presentarlo a Ricardo Santiago. A ver si me pueden mostrar el... Perdón. Poneme el... Pone Marcelo. Let's see. Perdón, Ricky. Hola. Bueno, para los que no lo conocen, en general todos lo conocen a Ricky. Más allá de ser un gran amigo, Ricky certificado en medicina interna, cardiología, EICO, intervencionismo, se tira de los aviones, es paracaidista, muy importante. Es copresidente de PCI Cardiology Group, siempre tiene unas presentaciones muy lindas. Aparte se especializa en Complex High Risk Coronary Intervention, es fanático del Complex, donde hay algo complicado y con imágenes él está. Le encantan las intervenciones en bifurcaciones, en tronco, donde hay calcio, donde está el barro, en todas esas situaciones, ahí está Ricky. Así que también es un proctor muy bueno, es entrenador de médicos que están comenzando en intervencionismo cardiológico en toda Latinoamérica y también en otros lugares. Así que yo ya vi el caso de Ricky y es un caso como para que se duplique las personas. Ricky, go ahead. Hola, buenas. ¿Puedes ver la presentación? Se puede ver perfecto. Bueno, pues de verdad que muchas gracias por la invitación. Hay que felicitar a Lucio y a todo el equipo de trabajo de ICBA, ¿verdad? Por haber puesto este meeting ¿verdad? De esta manera, y que yo creo que es de los primeros, ¿verdad? Que estamos haciendo esto de manera online y con un reach tan grande. Así que de verdad que Lucio, todo el equipo de trabajo, Pablo, todo el mundo, felicidades. Ricky, para que sepan, estuvimos más o menos 4 horas ya y todos siempre por arriba de 250 personas. Para que sepan que la audiencia nunca bajó y bueno, ojalá que sigamos así. Hay que aguantar un meeting virtual y no es el meeting del ICBA, es Latinoamérica esto. La idea es que sigamos interactuando entre todos y si no estamos todos juntos, esto es imposible de continuar. Así que gracias de nuevo a vos y a toda la gente que está participando. Súper, nada, vamos a hablar un poquito más de CTO y el título de lo que yo acabo de poner, ¿verdad? Just another anti-rate wire escalation case. ¿Verdad? Porque hemos hablado ya de casos retrógrados, hablamos de un poquito de ADR, así que vamos a hablar ahora de un caso de anti-rate wire escalation. Esos son mis disclosures. Nada, el paciente es una fémina de 82 años, ¿okay? Diabética, hipertensa, los factores de riesgo usuales, con un GFR como de 48, tiene chronic kidney disease, GFR de 48, tiene fallo cardíaco con un EF de 30-35% y tiene un desfibrilador puesto hace 3 años. ¿Okay? Habiendo dicho eso, ha tenido en los últimos meses múltiples admisiones por fallo descompensado y ahora está admitida con non-ST-ACS y de nuevo fallo descompensado. A la paciente la dan de alta después de hacerle su tercer coronary angiogram. Y esta historia les debe parecer usual en el mundo de CTO PCI. La dan de alta después de su tercer coronary angiogram en terapia médica óptima, ¿verdad? Si ven, eso es lo que tiene ahí, aspirina, Brilinta, su toprol, amlodipina, Indur,
etc. Y se refiere para evaluación por el cirujano cardiotorácico para que evalúe su anatomía. ¿Okay? Estas son las imágenes de diagnóstica, ¿verdad? Del cateterismo que se hizo en aquel momento. Siempre durante la presentación van a ver en el lado izquierdo una imagen, en el lado derecho otro. Vamos a empezar siempre por el lado izquierdo para tratar de mantener el orden y que no nos perdamos de lo que estoy tratando, del mensaje que estoy tratando de llevar. Pero nada, esas son las imágenes básicas. Están viendo que tiene enfermedad del left main distal o circunfleja proximal. La LAD básicamente no existe, ¿verdad? CTO de la LAD proximal. Además de un poco de enfermedad más en la circunfleja un poco distal y en la OM. Además de eso, pueden ver que la derecha tiene un origen anómalo, from the left cusp, ¿verdad? No tiene enfermedad significativa, pero sí tiene un origen anómalo. Y eso pues da colaterales a la LAD, que la podemos ver llenando ahora. ¿Okay? Así que el resumen es ese, ¿verdad? Osteoproximal CTO llenando de colaterales left to right. Tenemos calcificación severa de la lesión ostial de la circunfleja, ¿verdad? Además de la otra lesión y la RCA anómala. En resumen de lo que pasó con ella es que pues she was turned down for CABG, ¿verdad? Y el argumento usual es que pues el IF está malo, el ejection fraction está malo o que el target de la LAD es pobre. ¿Okay? Además de eso, también se fue evaluada para intervencionismo percutáneo y también dijeron que no, que la LAD estaba llenando por colaterales y que el paciente es alto riesgo por cardiomiopatía. Así que nada, se refiere a donde nosotros para hacer high risk PCI, pero solamente del left main a la circunfleja, ¿verdad? Y este es el mensaje que uno ve usualmente. So, el CTO básicamente se estaba ignorando. So, lo primero que nosotros hicimos fue buscar una viabilidad. La viabilidad obviamente tenía viable toda la pared anterior, digo no obviamente, pero en este caso hicimos el due diligence de hacer su viabilidad, ¿verdad? Porque tenía un desfibrilador puesto y no entendíamos por qué tenía el desfibrilador y no estaba revascularizado. Así que se le hizo su viabilidad, la pared anterior se consideraba viable. El eco simplemente lo pongo para que vean que sí tenía disfunción, la pared no se ve gordita, no se ve scarred. Y entonces llega la paciente para su dual angiograms. Estas son las imágenes y las vamos a ir discutiendo poco a poco. Again, esto, ¿verdad? CTO de la LAD ostial. Lo dejo que corra unos segundos para que puedan apreciarlo bien, ¿verdad? Es una vista R cráneo y una vista AP cráneo, en donde pueden empezar a ver, ¿verdad? Los side branch que hay en el distal cap, pueden ver las colaterales, pueden ver que hay más de una diagonal envuelta. Y entonces vamos a evaluar esto un poquito más, ¿verdad? Más a fondo. Y esto lo hacemos generalmente, ¿verdad? Hay muchos scores disponibles, pero generalmente lo hacemos con el JCTO score. Y en este caso, pues el cap, sí hay, ¿verdad? Uno puede considerar, como varios de los casos que han presentado hoy, que hay un montón de ambigüedad ahí, porque uno no sabe, pero el calcio realmente te dice dónde está el vaso. Así que sí es un blunt proximal cap, pero es un poquito menos ambiguo de lo que uno esperaría, porque el calcio te dice exactamente hacia dónde está el vaso. ¿Ok? Así que el entry shape es blunt. Calcificación claramente presente, ¿verdad? No hay duda de que es una lesión severamente calcificada. Bending no hay, ¿verdad? Es una lesión relativamente corta, como pueden ver ahí, claramente menos de 20 milímetros. Y lo que quiero que les llame la atención es que ven que un poquito más adelante, después de la primera septal, ustedes ven que hay un área de la LAD mid ahí que llena retrógrada también, ¿verdad? Ven que llena, que falta un pedacito después de la primera septal. So, maybe ahí hay otro CTO. Pero en resumen, ¿verdad? Esto nos da un JCTO básicamente de 2. Así que evaluando las colaterales, esto es lo que tenemos ahí. Tenemos varias opciones disponibles para ir retrógrado. ¿Ok? Y entonces evaluando, ¿verdad? Como hemos hecho hoy en varios de los casos, evaluando con el algoritmo híbrido, pues sabemos que no tiene proximal cap ambiguity, en mi opinión, ¿ok? Maybe alguien tiene otra opinión, pero en mi opinión no tiene proximal cap ambiguity. El landing zone para AVR existe, se puede hacer, pero en mi opinión también, ¿verdad? Afeitar, como diríamos nosotros, la diagonal, la septal, pues no se ve bonito. So, yo trataría de evitar AVR como estrategia primaria y hasta secundaria. Tiene buenas interventional collaterals, ¿ok? La lesión es menos de 20 milímetros.
Así que el approach que yo entiendo que se supone que hagamos es anterógrado. ¿Ok? Así que, nada, habiendo dicho eso, pues este es el plan para el caso. ¿Ok? Acceso radial derecho con un EBU 3.5 6 French, y es un EBU 3.5 para el RCA porque el takeoff es anómalo. ¿Ok? Pusimos un EBU 8 French en la femoral derecha. Ese va a ser nuestro antegrade limb. Yo decidí, ¿verdad? No tengo impela en esta facilidad, así que decidimos Elective Hemodynamic Support en el caso de esta señora, y pusimos un intraórtico de entrada. Y mi estrategia iba a ser antegrade wire escalation, más o menos hacer un IVUS guided puncture del proximal cap, ¿verdad? Y el switch iba a ser a retrógrado rather than ADR si hubiese tenido problemas tratando de entrar anterógrado. ¿Ok? Again, entiendo que preservar la septal era importante. La septal y la diagonal, discúlpame. Además de eso, sabíamos de entrada que con este tipo de calcificación y con la lesión severa que había en el left main, en la circunfleja ostial, muy probablemente íbamos a tener que estentear el left main y la circunfleja. Y muy Ricky, probablemente... Ajá, cuéntame. una pregunta, y lo quiero involucrar a Lorenzo, si está... balón de contrapulsación versus impela en este caso. Ha aparecido otra vez. Entonces, sí, no, he escuchado, estaba escuchando. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar con lo que tiene, evidentemente. Sí, Ricky creo que ya ha hecho casos de impela ahí en Puerto Rico, pero igual en esta ocasión no lo tenía. Y entonces, seguramente si uno no tiene nada más que el balón de contrapulsación, puede usar el balón de contrapulsación. Lo que pasa es que, como estaba discutiendo hoy con un colega aquí, esto te puede proporcionar con mucho medio litro al minuto de soporte hemodinámico. Entonces, si de verdad pasa algo malo, o sea, que se ocluye el tronco durante un tiempo prolongado, una paciente mayor con disfunción ventricular severa y una situación de last remaining vessel, que es la corona derecha, de verdad, mucho margen no hay. O sea que es totalmente insuficiente el contrapulsador y necesitas un impella. El impella sabemos que da mucho soporte hemodinámico y nos permite acabar nuestro trabajo con mucha más confianza, hacer más maniobras que sabemos que van a preparar mejor la lesión, como hacer más rotablator, comprobar mejor que hemos preparado bien la lesión con el IVUS, por ejemplo, cosa que si en cambio tenemos la habilidad hemodinámica no podemos hacer y tenemos que ir más rápidos, y eso igual no impacta agudamente, sino a largo plazo en cuanto a resultados de restenosis en el seguimiento. Otra cosa es que uno puede decir, bueno, hago sin impella y lo hago rápido y no pasa nada. Igual sí, no pasa nada en la mesa de hemodinámica en ese momento, pero lo que puede pasar es que ha habido alguna hipotensión aquí, allá, que tú no te has dado cuenta, y luego se repercute en un infarto periprocedimiento, se repercute en una falla renal por hipotensión, una combinación de embolización, por ejemplo, de ateroma en las renales, hipotensión, contraste, etcétera, y luego el paciente se queda en el hospital unos días más de la cuenta, y eso tampoco está bien. Pues yo creo que y creo que también Ricky y otros habrían utilizado impella si lo hubieran tenido al alcance en este caso. ¿Y si tuvieras ECMO? No, el ECMO, en mi opinión, la verdad, es un dispositivo extremadamente agresivo en cuanto a frenchaje. Son 23 French la vena y 16 o 17 la arteria. Es muy invasivo y la verdad que es más un dispositivo para mantener con vida al paciente, pero no disminuye la poscarga, no disminuye las presiones de llenado, la telediastólica ventrículo izquierdo, y eso no ayuda a que se perfundan las coronarias. O sea, es un dispositivo que seguramente es mejor que el contrapulsador. Lo que pasa es que entre ECMO y impella, 1000 veces con el impella, porque el ECMO es un dispositivo que tiene más complicaciones vasculares y no es óptimo para lo que tenemos que hacer, que es mejorar la perfusión coronaria y disminuir las presiones de llenado. No tenemos impela en Latinoamérica en general, salvo Claro. algún caso esporádico, alguno en Brasil, hemos hecho en Florida, y bueno, Ricky también, pero no, que yo sepa, no sé qué pasa en Chile, pero bueno,
Y lo Sí, otro bueno, que quería dejarte lo para el hicimos, final. hicimos juntos ahí con Marcelo ahí en Florianópolis un caso de Impella, pero entiendo que es muy restringido el acceso al Impella, sí. Lucio, No, y we lo otro have que quería Impella in dejar- Brazil, but sorry. Perdón, Ale. We have, Lo otro que le quería preguntar a Lorenzo es, con esta agresividad del tratamiento, el Sintas residual versus ser menos agresivo y la utilización del Impella, eso salió en TCT-MD ahora y Lorenzo, estuviste involucrado en eso. Sí, el artículo a que te refieres se refiere al artículo que acabamos de publicar en CCI. Efectivamente, nosotros no teníamos datos de residual syntax core, entonces una limitación del estudio. No sabemos si el Impella nos permite de proporcionar una revascularización más completa que no tenerlo, que es lo que yo especulaba en mi anterior frase. El trial randomizado Protect 4 dará esas informaciones, se empezará el año que viene, creo, porque es un ensayo clínico aleatorizado que aleatoriza a Impella versus no Impella para lograr una revascularización completa. O sea, se valora primero el grado de revascularización completa con residual syntax core y luego el impacto de esta revascularización más o menos completa en los resultados clínicos en el seguimiento. Yo creo que con el Impella, pero esos no son datos, o sea, es mi especulación porque no tenemos los datos aún, podemos lograr más una revascularización completa y eso dará un impacto favorable en los resultados clínicos. Bueno. Continúa, Ricky. Sí, desde el punto de vista de este caso, by the way, el Impella, además del support hemodinámico muy superior, como muy bien dice Lorenzo, que hubiese dado, podríamos hacer este caso con 2 accesos nada más, porque hubiésemos hecho single access Impella, o sea, que hubiésemos hecho la radial, la femoral y a través del mismo acceso, pues el guía integrate. So, nada, eso hubiese sido definitivamente una ventaja, pero desafortunadamente no lo teníamos. ¿Ok? Así que el plan definitivamente, como ven, es un plan ambicioso porque íbamos a tener que hacer rotablación o rotational atherectomy bidireccional en un vaso que acabamos de cruzar, ¿verdad? Un CTO. Y después de eso, pues teníamos que hacer un two-stent strategy. En este caso, pues lo que íbamos a hacer era, obviamente, IVUS guided y DK crush era la estrategia. Y el resto de la enfermedad que había un poco más distal, etcétera, pues eso se trataba médicamente por el momento. ¿Ok? So, habiendo dicho eso, pues este es ya empezando el caso. Lo que están viendo ahí es un turnpike regular y en este caso específico, y mira, y again, empezando por el slide de la izquierda, eso es un Gaia third. ¿Ok? ¿Por qué el choice? Pues definitivamente es un proximal cap que ustedes saben que es un Fielder XT, lo que va a hacer es bounce, 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 y aunque a veces te puede sorprender, como quiera que sea, necesitas suficiente support o cuerpo en el alambre para entonces poder avanzar el microcatéter y entrar. Y generalmente en estas lesiones que son en la LAD ostial o con angulación, pues uno tiene que ser bien cuidadoso en la selección tanto del microcatéter como del alambre que vamos a usar para entrar. Así que lo primero que ven es que de momento el Gaia Third, ¿verdad? Ustedes lo ven que se dobla. Ese es el momento en donde captura un poco de tejido. Se mueven al slide del lado derecho y van a ver entonces que estamos tracking el calcio. En ese momento, pues yo me siento más confiado de que estoy en la arquitectura del vaso, siempre haciendo vistas ortogonales para asegurar antes de avanzar el equipo. Y entonces ahora, definitivamente, les llama la atención y le pongo los Teresian vessels y conexiones que hay ahí abajo, porque no lo mencionamos en las vistas angiográficas diagnósticas, pero si ustedes ven esas conexiones ahí abajo, ustedes tienen que estar, ¿verdad?, bien seguros de que ustedes saben que eso estaba ahí antes de tiempo, porque al final del caso ustedes pueden pensar que eso es una perforación. Así que bien aware de esos vasos, esos mini vasos que ustedes ven ahí. ¿Okay? Ricky, la importancia en esta situación de estar en el cap proximal con tanto calcio, ¿qué guía inicialmente usarías? Bueno, en este caso yo usé un Gaia Third, pero generalmente cuando yo veo tanto calcio, inicialmente yo siempre hago un probing con un Fielder XT o análogo de Fighter,
pero en el caso, mira la angulación en el slide del lado derecho, vas a ver que, ¿verdad? Tiene casi, no tiene 90 grados, pero está cerca. Y entonces el Fielder XT, aunque entre un poco en el próximo cap, va a prolapsar una vez tú empieces a avanzar el microcatéter. Así que necesitas algo con cuerpo. Si no es un Gaia Third, yo voy con algo mucho más powerful, ya sea Miracle 12 o Confianza Pro 12. ¿Verdad? Esos son los alambres que yo uso para tratar de bregar con este tipo de lesión. Con esta y tiene la ventaja de poder dirigir el bend hacia el lugar donde está apuntando el calcio. Correcto. ¿Ok? Así que nada, ahí pueden visualizar tanto eso, pueden visualizar el segundo CTO que tiene el vaso. ¿Ok? Nada, seguimos. Ahora están viendo en la izquierda cómo el microcatéter avanza. Bien importante, ¿verdad? Eso es un skill set on its own. El poder mover el microcatéter sin mover el alambre, ¿ok? Y sin perder todo el trabajo que acabas de hacer, ¿ok? Ahí hay varias cosas que están jugando, que están en juego, como el support del catéter guía, las habilidades con las manos. Todas esas cosas hay que practicarlas probablemente en non-CTO lesions para uno poder ponerlas en juego en estos casos, ¿ok? Así que nada, importante también que no mencionamos es que tenemos hay dos safety wires puestos. Hay un safety wire en la derecha, que no lo mencioné ahorita. Un safety wire que lo ven ahí, el run-through, puesto en la coronaria derecha, y hay un safety wire también en la circunfleja. ¿Ok? Nada, una vez seguimos maniobrando el Gaia Third, ¿verdad? Y eso, again, lo haces haciendo vistas ortogonales y asegurándote que estás traqueando, porque son alambres peligrosos. A diferencia del Gladius Mongo, Pilot 200 o el Raider, esos alambres respetan la arquitectura del vaso, los Gaia no. ¿Okay? Uno puede salir de la arquitectura del vaso sin ningún problema. Así que siempre hay que hacer vistas ortogonales para asegurarnos que estamos traqueando la dirección correcta. Entonces, nada, ya en este momento en el lado izquierdo ustedes ven que estamos llegando a un lugar y este es el crossing y se mete hacia una septal. Uno puede sentir un pop and release, ¿verdad? De la resistencia, se mete hacia una septal. En el lado derecho ustedes van a ver entonces que hay una vista retrógrada que confirma que eso está en la septal, ¿ok? Y entonces lo que va a pasar ahora es que tenemos que avanzar nuestro microcatéter. ¿Ok? Y una vez avanzamos nuestro microcatéter, se supone que uno cambie por un workhorse wire, ¿verdad? Y podamos, ahí sacamos el alambre peligroso, cambiamos por un workhorse wire, y entonces se supone que vengamos ya sea con un Sasuke o Twin Pass y tratar de alambrar la Lady. No tengo la vista aquí, pero yo traté de alambrar la Lady y no pude. ¿Ok? Eso te dice que la lesión que estábamos hablando un poco más al frente es una lesión severa. No pude alambrarla con el run-through. ¿Ok? Así que hice una mini predilatación, ¿verdad? En aquella área. Y entonces ustedes pueden ver ahora, ¿se acuerdan del sitio que les mencioné? O sea, ahora pueden ver, miren el XT a la derecha, eso es un Fielder XT. Miren cómo, ¿verdad? El stress en la punta del alambre y de momento cómo encuentra el microchannel y entra. ¿Okay? Así que sabemos que eso era probablemente functional occlusion, ¿verdad? Que logramos pasar sin ningún tipo de problema. Ese alambre respeta la arquitectura del vaso y por el feeling nada más tú sabes que debemos estar en la LAD sin ningún tipo de problema. En este momento ya uno se está sintiendo bien contento, wow, mira este caso, qué brutal, lo vamos a presentar en el ICBA, en el LatamCTO, mira qué brutal, tengo 2 alambres por todos lados. Ahora, ya tengo la mitad de la pelea ganada. Ustedes ven ahora en la vista del lado izquierdo, ya yo intercambié por un RotaWire, tengo el BER 1.5 en el EBU que está anterógrado y lo que hice fue que quité el EBU que estaba en la RCA y lo puse de técnica como ping pong y lo puse y entonces alambramos la circunfleja. Eso es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces hacer rotablación en ambas direcciones. Después de eso poner nuestros stents, ¿verdad? Y la vida es bella. Pero les tengo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿ustedes pueden hacer rotablación bidireccional sin perder la posición del alambre en la Lady? ¿Verdad? Porque acaban de cruzar un CTO, bueno, no uno, 2 CTO. Ahí vamos a preguntar a la audiencia, Menti 99206, ¿se puede hacer entonces rotacional, aterectomía rotacional con 2 guías? Entonces, Ricky, una cosa, o sea, tú has hecho ping pong para poner la guía
de protección a la circunfleja con el otro catéter guía, ¿es así? Correcto. Ok, pero eso no te protege la guía, o sea que tú también puedes ir con la oliva de rotablator y cortar la guía de la circunfleja, porque al final pasas como unos 10-15 milímetros en el tronco que está compartido, ¿no? Claro, por eso es que está esta pregunta puesta ahí. ¿Cuál es el veredicto? Pues yo creo que sé Ahora dice lo que has se hecho. podría proteger, pero no dice cómo. Yo creo que se puede hacer. So, aquí ¿Cómo está, le tengo la contestación. Lorenzo, vos? So, a mano izquierda hicimos ambas técnicas en este caso. So, a mano izquierda ven que a través de, hay un guide extension, hay un guide liner en este caso, que está puesto en la circunfleja, ¿ok? Y estamos haciendo rotablación hacia la LAD, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es un BERT 1.5 milímetros. Tenemos un guide extension que está hacia la circunfleja y entonces estamos haciendo rotablación hacia la LAD y entonces ahora tenemos que hacerlo hacia la circunfleja. Pues, ¿qué hicimos? Pues intercambiamos todo el equipo, pero ahora protegimos la LAD con el microcatéter, ¿ok? So, ¿Se usted hace pone... frecuentemente esto? ¿Cómo? Si se hace frecuentemente la protección de la otra guía con un guide extension y hacer rotablación a ambas arterias. No es, yo no lo hago frecuentemente, ¿verdad? Pero... Yo creo que es algo que se ha inventado Ricky ahora y quiere mostrárnoslo. No. Pero quería preguntarte, Lorenzo, si vos lo has visto esto en otros lados. O sea, ¿visto esto? No lo he visto. Y la pregunta que voy a hacer a Ricky es, pero poner el microcatéter de protección en una guía en un lado y en el otro poner el guideliner, la extensión del catéter guía, también se pueden dañar el microcatéter de la extensión, ¿no? Con el rotablator. Claro que sí. Pero entonces, Sí, la contestación es sí, tú puedes ver uno ve el bite mark o la huella del rotablator, pero definitivamente no pasa absolutamente nada. Yo lo del guide extension lo he hecho múltiples veces. Lo del microcatéter, pues era la primera vez que lo hacíamos, porque lo había visto. ¿Y cuando lo sacaste, ambas cosas estaban dañadas o no? No. Todo está funcional, pero uno puede ver la marquita, de donde pasó el rotablator, pero todo funciona sin ningún problema. Sí, también es verdad que el tronco es bastante corto, igual es grande y se toca un poco. Lo que he visto que está publicado en Your Intervention es un caso de Roberto Garbo en que con un 8 French, como el que tenía Ricky aquí, puso un guideliner creo de 6 y atrás de él pasó una oliva de 1.25, mientras por fuera del guideliner pasaba una guía dentro de la circunfleja. Es un poco rebuscado, pero eso te da la certeza al 100% de que no vas a dañar nada porque pasas en el guideliner y la guía de protección está por fuera del guideliner. Muy bien. Enrique, ¿por qué no poner el micro, en vez del guideliner, por qué no protegerlo con el micro? Así como hiciste con la LAD. Sí, ¿no? Es que inicialmente pedí el guide extension y después dije, wow, debí haber usado el microcatéter y nada, simplemente estaba emocionado, pero la emoción se va a acabar pronto. Así que nada, esta es la rotablación bidireccional. So, en este momento la paciente, ¿verdad? Rock solid, todo perfecto, ningún issue. Pasamos entonces a hacer IBUS para tomar una decisión de cómo vamos a tratar esto. Voy a dejar que el IBUS a mano derecha corra un par de veces, pero es importante que entiendan que obviamente hicimos rotablación, ¿verdad? Y eso va a cambiar. Ese es el IBUS de la LAD, el que estás viendo a mano derecha. El de la circunfleja es aburrido, tiene mucho calcio y no dice nada. El de la derecha, el de la LAD, discúlpeme, pero ustedes pueden ver que ahora cuando empiece de nuevo, ese es el left main, cuando empiece de nuevo, van a ver el pullback, ¿verdad? Y entonces ahora ustedes ven que pasamos del true lumen, subintimal, esa es la bifurcación, true lumen, otra vez subintimal, un montón de calcio y una parte bien, bien excéntrica con mucho, mucho calcio cuando estamos entrando casi al left main, lo van a ver ahora, miren qué feo se ve eso, bien excéntrico, mucho calcio, y ya esto es la bifurcación con la LAD entrando al left main. Ok, so, ahora a su mano izquierda ustedes ven los RVDs, ¿verdad? Los Relative Vessel Diameters,
Y en la circunfleja era como 3.5, el left main como 4.1 y la LAD es 3.4 aproximadamente. Así que nada, esto es un poquito más para que vean ilustrado de lo que estábamos hablando, ¿verdad? A mano izquierda tienen el justo distal a la bifurcación, donde tienen el lumen verdadero de la diagonal, bien el lumen colapsado de la LAD y el espacio subintimal. Y a mano derecha, entonces ven que en la bifurcación actually está todo conectado. So, ahí yo estoy más contento porque preservamos la diagonal y todo este trabajo que estamos haciendo era para preservar el side branch, ¿verdad? Próxima, van a ver que más proximal, ¿verdad? Llegando casi al osteo de la LAD, a su mano derecha, ustedes ven entonces el espacio subintimal y la placa esta de calcio con el lumen colapsado. ¿Ok? So, lo próximo que se supone que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer vamos a poner nuestros stents. Lo que yo iba a hacer un decay crush, así que lo que hicimos fue que puse un stent en la circunfleja. Perdón, esto es la predilatación primero, discúlpenme. Y usé un Wolverine 3.0x10 a su mano izquierda, a mano derecha, ese es el IBUS Guided Stent Deployment, ¿verdad? Uno con el IBUS puede ver exactamente dónde está el stent localizado y te puede ayudar o no te puede ayudar. Eso realmente, ¿verdad? Uno lo hace. Yo lo hago, a veces lo hago para si tengo el IBUS abierto y tengo la capacidad de hacerlo y tengo dos guías suficientemente grandes, pues eso es buena práctica para ayudarte a guiar el placement del stent. Y nada, esto es un check, ¿verdad? Está un angio check. Estoy predilatando en la LAD con un balón 3.0 y ustedes ven que ya está postdilatado el stent de la circunfleja. A su mano derecha ya ven que quité el alambre y lo que voy a hacer ahora es el stent crush, ¿verdad? Para entonces proceder a recruzar, hacer el primer kissing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? El balón que está puesto ahí es un balón 3.5, el que está puesto en la LAD. Acuérdense que les dije que la LAD, el vaso medía como 3.4 milímetros más o menos, pero como el left main era más grande, etcétera, yo dije, bueno, pues no, yo voy a presiones bajitas y no pasa nada. Y claro, pues aquí ya toda la emoción del caso pues acaba de terminar, ¿verdad? En este momento la paciente está hemodinámicamente estable, pero, ¿verdad? Porque esto acaba de pasar. Son dos cosas ustedes tienen que pensar inmediatamente. Número uno, ¿dónde está mi balón en ese momento? Si vieron el caso de Lorenzo, el balón estaba justo en ¿verdad? Actually dentro de la lesión, cuando le hizo el angio check. ¿Okay? Yo soy obsesivo compulsivo con eso, de siempre en angioplastías regulares, como que, y mi frase es como que deja ver si no explotó, deja ver si no explotó, deja ver si no explotó, y en este caso el balón estaba afuera. ¿Ok? So, nada, obviamente su cabeza, lo primero que usted tiene que hacer, ¿verdad? Es inflar un balón, y estas son imágenes del libro del doctor Spratt, ¿verdad? Usted infla un balón y entonces respira. Si usted infla un balón inmediatamente, no ha pasado nada, ¿ok? Eso no hay derrame pericárdico significativo ni nada por el estilo. Y by the way, después de eso, el próximo paso es como en el caso de Lorenzo, poner ping pong guides. Pero ¿qué pasa? Ya nosotros estamos ping pong. ¿Ok? So, uno debe poder respirar y estar tranquilo. Después de eso, pues los mismos pasos. Alambramos la arteria, ponemos un segundo alambre, ¿verdad? Y sacamos el equipo y tiramos los stents. Las opciones, como hablamos, son el Graftmaster y el Papyrus. Fantástico. Pero el caso, por ejemplo, de Lorenzo, ustedes vieron, ya había un stent puesto. Y vieron que cuando desinflaron el balón, se hizo un J y el alambre pasa como si nada. Ahora, una arteria que usted acaba de recruzar, un CTO, que usted acaba de recruzar y hacerle rotablación. Usted piensa que va a ser bien facilito alambrarla sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y que ese alambre se va a pasar por ahí. Menti, ¿qué fácil se podría pasar la lesión con una segunda guía? En esta situación, la mayoría están diciendo con un microcatéter y una workhorse. Muy bien. Excelente. Nada fácil y nada tampoco imposible. ¿Qué está pasando? Cuando ustedes ven estas imágenes que se están moviendo así, usted sabe que hay un poco de caos. Hay un poco de caos en el ambiente, ¿verdad?
y pongo ahí, where's my balloon, porque lo primero que pasa en estos casos, y esto es la importancia de que usted entrene, de que usted entrene a su personal, de que la gente que hacen casos complejos estén con usted, y usted tome el tiempo de enseñarles, ¿verdad? ¿Qué pasó en este caso? Pues yo dije, dame un balón. Y el balón que me dieron fue el cutting balón, el Wolverine. ¿Ok? So, ese fue el balón que yo empecé a subir. Y yo, ¿qué balón es este? Y me dijeron el cutting. So, oh my God. O sea, tú no quieres tratar de cruzar un cutting balón por una lesión que está perforada y además de eso está severamente calcífica. ¿Ok? So, ese fue el primer issue. Segundo issue, pues dame un balón nuevo, ¿verdad? Porque no aparecía, el otro era el 3.5, que era el que había roto la arteria. Dame un balón nuevo y esto es lo que pasó. ¿Ok? Eso que ustedes ven ahí, eso es después del caso. ¿Ok? Ese es el balón nuevo. Miren lo que es nuevo. ¿Y qué pasa? Es la única vez que me ha pasado esto y el balón estaba defectuoso. No tenía el monorail estaba defectuoso y el alambre no salía. So, todo este tiempo está la paciente, ¿verdad? Sangrando. ¿Ok? So, esto es lo que estaba pasando exactamente en ese momento. Así que nada, finally se sube un balón. Finalmente ven que hay 2 alambres ahí. No puse no tengo el fluorosafe porque obviamente había un poco de caos. Pero hubo que cruzar con un microcatéter, o sea, hubo que desinflar el balón, cruzar con un microcatéter para poder poner un segundo alambre. La otra opción sería usar un twin pass o ¿verdad? Pero entonces es como que más complejo para poder realambrar todo esto. Ustedes ven a mano izquierda que el flujo está mejorcito, ya está el Graftmaster puesto, ¿verdad? Pero ya a mano derecha ustedes ven que la perforación está sellada, pero miren que está el segundo alambre ahí todavía. ¿Ok? So en el caos, y eso es la importancia de uno estar, ¿verdad? El paciente ya había tenido una respuesta favorable a darle líquido y neosinefrina, no estaba en vasopresores. Con el intraórtico ella estaba de lo más bien, en verdad. Ella nunca se quejó de dolor de pecho ni nada, pero las presiones bajaron significativamente. Dígame. ¿No tiene que ver con un balón de menor tamaño que el vaso real? ¿Cómo? Veo que acá el balón era, ¿qué dice? 2.8 por 18. Sí, es que era eso o 3.5 lo que tenía, si no me equivoco, y el vaso se había roto con el 3.5 y el lumen era 3.5. Es diferente con un no compliance que poner con un graft, ¿no? No, claro. El vaso era 3.5 por IBUS. Pregunto. El 2.8 selló. O sea, cuando yo entré con un balón 3.0 a 16 atmósferas, a 26 atmósferas y selló. Ricky. Iba a hacer una pregunta, discúlpame. Ricky, since you had already pulled the balloon, wouldn't it be an option to go directly with the stent instead of passing another wire, since you already pulled the balloon? Would it be an option? Yes. Did I try it? No, yes. because the trackability of these stents, it's pretty bad. And I felt the LAD was just pre-dilated with the 3.0 very minimally. It was a lot of calcium, and I was very afraid that I would try to put the stent and it would not go. And I didn't have a guide extension on that side, etc. But it would be an option, I agree, because hey. But then again, that's another important point that you touch on, is that the covered stents, they need to be like in the lab, right beside you in the CTO cart. When something like this happens, you don't have time to have someone go to some other room to get the cover stents. But I agree with you; it would have been an option to just try to put the stent there. Okay, so the patient at this point is hemodynamically stable. Everything is fine. We can breathe at this point. We have to pull that second wire out, by the way, which was very hard because it was sandwiched in between the calcium and the cover stent. And it was very hard to get it out. But then what we need to do is finish what we were, we're going to do from the beginning. So I put this is a drug-eluting stent to complete the DK crush, or the 2-stent strategy, actually. And this is, I guess, what we were talking about, of putting a DES inside the cover stent. I mean, I just needed to stent anyway, the left main, etc. So that's what I did.
I don't know if somebody is going to argue that to use a shorter stent and not cover the whole thing, but eso fue lo que hice. No sé, seguí hablando inglés, sorry. So, eso es lo que está pasando a mi izquierda. Mano derecha, final kissing balloon con balones 3-0, ¿verdad? Ya estamos respirando. Y eso es, así se veía el vaso en ese momento, ¿ok? Y no sé si recuerdan las vistas angiográficas iniciales. Esto es lo que pasó justo después, ¿ok? Se cerró la herida distal. ¿Por qué? Porque en algún momento en las vistas iniciales, ustedes se dieron cuenta que esto estaba aquí bien enfermo. Y por alguna razón yo tuve la brillante idea de hacer un POA con un balón 1.2 para mejorar el outflow. Y lo que hizo la arteria fue cerrarse. ¿Ok? So nada, eso fue otra pesadilla durante ese momento. Realmente se resolvió rápido. Yo puse un stent, 2-hole stent, y se posdilató. Y obviamente, ya con todo el estrés del caso, se me había hasta olvidado los TB100 vessels. Pero ven que en ese momento me asusté cuando lo vi. Yo dije, no puede ser que haya una perforación distal. Pero no había una perforación distal. Eso es lo que estaba desde el principio. Si ven, el volumen de contraste es 390. Realmente el máximo para esta paciente era at the most 170 cc de contraste. Ok, fluoro time 68, etcétera, todo lo demás, nada que ver. Y, ¿verdad? Yo presento el caso. Esto es lo que pasó con esta paciente. Le hicimos el eco. Había un poco de efusión pericárdica y yo decidí no aspirar nada. La paciente realmente nunca necesitó vasopresores. Se le pudo quitar el intraórtico. Pero desarrolló acute ¿verdad? Anuric renal failure, ¿verdad? Hubo que empezarle en diálisis. Y luego de eso, la paciente tuvo fibrilación atrial con respuesta rápida. Eso fue como 5 a 6 días después del procedimiento. Hizo fibrilación atrial con respuesta rápida, se fue en flash pulmonary edema, hubo que intubarla. Y de la intubación desarrolla una neumonía, ¿verdad? Con winning failure, y la paciente actually muere 2 semanas después del procedimiento en el ICU. Así que presento este caso, ¿verdad? Porque nosotros sí, ¿verdad? Heroicos tratando de resolver el problema. La indicación era clara y obvia, pero las decisiones que nosotros tomamos en el laboratorio tienen repercusiones ¿verdad? En nuestros pacientes, en la vida de los pacientes. Así que a pesar de que el caso fue exitoso, por las cosas que sucedieron, la paciente terminó lamentablemente falleciendo. Así que nada, les quería presentar este caso y que supieran que there's no such thing, ¿verdad? Como just another anterior wire escalation case. Definitivamente en CTO PCI está, ¿verdad? Todo puede suceder. Nosotros tenemos que estar ready para las complicaciones, precisamente lo que estaban hablando en el talk de Dr. Lombardi, y saber manejarla. Sí, rotational atherectomy lo podemos hacer en el subintimal space, si fue que hubiésemos traqueado subintimal, como hicimos en la LAD. Podemos usar protección con un guide extension o con un microcatéter sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Las complicaciones pueden ocurrir, ¿ok? Las complicaciones pueden ocurrir y van a ocurrir en estos casos, y lo que pasó con el balón, ¿verdad? Con el balón que estaba defectuoso, totalmente unexpected, pero pagamos el precio, ¿verdad? Y tenemos que saber dónde parar, y como dijo el doctor Campaliotis en Colombia, don't be stupid, ¿verdad? No hagas cosas que realmente no necesitas. Así que con eso pues termino. Muchas gracias, Ricky. Bueno, Ricky, como siempre. Felicidades por presentar este caso. Hay que ser muy valiente para presentar también casos que no van tan bien. El mío afortunadamente fue bien a largo plazo, pero el tuyo a corto plazo no. Evidentemente, casos complejos tienen más riesgo de complicaciones que no solo se deben
evidentemente es muy fácil decir que es culpa nuestra porque hicimos esas técnicas y tal, pero seguramente si no hubieras intentado revascularizar esta paciente probablemente se habría muerto de todas maneras. Lo que me refería antes cuando hablaba de Impel al principio del caso es justo esto, que seguramente el contrapulsador no dio suficiente aporte hemodinámico para compensar la paciente durante este caso de perforación e invariablemente, como decía yo, infarto periprocedimiento, acute kidney injury, al final estancia prolongada, y en ese caso tuvo también en esa estancia prolongada la infección nosocomial y desgraciadamente falleció. No quiero decir que con el Impel no habría pasado porque eso es ridículo, pero es solo un ejemplo que el contrapulsador no es suficiente para mantener la hemodinámica de la paciente en casos de que haya complicación. Había muy poco margen en una complicación como una perforación, no te da ninguna posibilidad en este sentido. Una pregunta, ¿estos pacientes deberían ser seguidos con una angiografía de control a los 6 meses? Tronco, perforación, forrado. Yo no tengo ningún problema con no, pero hacer... en la rutina diaria, ¿qué es lo que hacen con este tipo de pacientes? ¿O los estudian con perfusión? No. En mi caso específicamente, esta paciente ya tenía enfermedad que iba a estar staged, así que en su momento se iba a traer a hacer un relook, ¿verdad? Y eso lo hacemos generalmente. Lo que habitualmente haces. Reassessment. Gracias, Ricky. Un placer. Yes. Vamos a invitarlo a Fran Hanna. Hola, Lucio. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, darte las gracias por la invitación. Tremendo evento esto y esfuerzo que ha hecho todo el ICBA y todo el grupo Franklin, que trabaja contigo, Aló. Creo que todos te conocen, pero por las dudas, sabemos que fuiste tu intervencionismo de entrenamiento en Brasil, en Porto Alegre, y que después ya te fuiste a Pereira y de ahí en más sos el jefe de cardiología intervencionista ahí en Colombia. Y aparte sos proctor muy conocido para Boston, tanto para IBUS, Rotablator, Stingray, Crossbows, mucho ADR. Así que bueno, esperamos escucharte con algún caso lindo. Bueno, Lucio, muchas gracias a ti, a todo tu grupo, al ICBA por todo este gran esfuerzo que han hecho por montar este tremendo evento. Yo sé que no es fácil en esta época y bueno, estamos creo que disfrutando. Quiero felicitar yo sé que el caso que acaba de pasar, que acaba de mostrar Ricardo, yo creo que nos deja mucha enseñanza. Ricardo es un tipo muy habilidoso y todos lo conocemos. Y bueno, este es el caso que quiero presentar, es una paciente femenina de 65 años de edad, con historia de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes. Ya le habían hecho una angioplastia previa de oclusión total crónica en la arteria descendente anterior, pero fue fallida la oclusión en otro servicio, y la paciente consulta a nuestra clínica con una angina clase 3-4, una fracción de visión normal, 55%, y tenía un test de perfusión que nos mostraba una isquemia severa en toda la pared anterior. Ya tenía previo ese estudio de esa paciente, y bueno, ella venía tomando sus medicamentos, habían, unos 20 días antes habían iniciado nitroglicerina de nitrato de isosorbide y eso, y continuaba sintomática esta paciente ahí. El laboratorio vemos que no tiene ninguna anormalidad en cuanto a su laboratorio. Entonces, les voy a mostrar la película aquí. Pueden ver a mano izquierda que de una oclusión total crónica casi proximal de descendente anterior. O sea, consigue ver que sale una septal y casi 1 milímetro después vemos del muñón proximal de la oclusión total crónica. Es F-taper. Pero para nuestro concepto mide más de 20 milímetros, probablemente 25 milímetros de aquí. No podemos ver si tiene calcio, ¿no? Es difícil para nosotros definir si tiene calcio, ¿no? Ya tenía stent previo en la coronaria derecha que había sido tratada previamente, y acá a mano derecha podemos ver unas colaterales a través de la septal, son
algunos, un Werner 0, 1, ahí tal vez la segunda sectal sea la que conecta. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cuál sería la aproximación que ustedes pensarían? ¿Intentarían nuevamente antegrade wire escalation, ADR o retrograde wire escalation a través de sectales? Frankie, I think that this is a very nice case to discuss the initial strategy. This is Quadros from Brazil. Hi, Quadros. How are you? I'm without the video, but I hope you can hear me. And I think that a good strategy always is to begin with antegrade wire escalation, but this is a case that you could use also ADR if initial strategy of antegrade wire escalation did not work, and mainly if the wire goes to the subintimal space, then you can finish the case with ADR. And also, I didn't see very well the collaterals. Can you show them for us? This is the previous cardiac catheterization, but you have reason doesn't have a good collateral attracted to the sectal. Look at maybe this first and second sectal, and the distal, the landing zone is not good. It's not good landing zone, so it's difficult to choose what is the first strategy. Para nosotros mirando el algoritmo híbrido, viendo de que es un paciente que no tiene, ya había sido infectado previamente de una angioplastia descendente anterior que fue fallida en otro centro, vemos que tiene un distal landing zone es pobre. De hecho, la verdad que para una disección y reentrada no es un buen caso. Tiene más de 20 milímetros de longitud. Por tal motivo nosotros escogimos ya por el algoritmo híbrido que nos podíamos ir por una aproximación retrógrada e intentar una aproximación por guías. Así que nosotros decidimos, y esta fue nuestra estrategia inicial ahí. Entonces para nosotros es un ICBA 2, el proximal cap es taper, de 25 milímetros más o menos, un distal veces con pobre calidad, no es muy bueno. Las colaterales a través de la sectal, por lo que nosotros decidimos irnos primero con una retrograde bisectal arteria ahí. Y segundo plan, intentar antegrade wire escalation. Y tercero, si es posible, que dudo entrar en un diámetro muy pequeño de esa DA, pensaríamos en una disección y reentrada, pero no es el caso ideal para una disección y reentrada. Vamos a mostrar de nuevo los pasos. Frank, sí. En este caso así, ¿no intentarías tratar de pasar ese cap ambiguo e intentar anterógrado, y si te quedas afuera, bueno, ya usás la opción retrógrada? Porque bien, para ADR también tenés esa trifurcación a la salida y un vaso con landing que no es bueno. Pero nada, yo intentaría por ahí, aunque sea pinchar, decalar y tratar de llegar, y por ahí usar una galla apuntándole a la DA, y después, nada, si no llego, usar la vía retrógrada, porque retrógrado desde la derecha hacia la DA siempre es más difícil, ¿no? Sí, también. Sí, tienes toda la razón. Obviamente hay un trabajo que dice que cuando tú, según el algoritmo híbrido, si tú comienzas ya como primera aproximación, la retrógrada tiene mayor éxito cuando lo escoges de primera opción y no como payload. Y bueno, nosotros por el algoritmo híbrido es una buena opción intentar anterógrado, y eso también lo pensamos nosotros, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, y si no, pasamos directamente para una estrategia. La otra pregunta, Frank, es, en esta opción, aunque vayas retrógrada, ¿no dejarías una extensión de catéter y una guía ya cerca del cap proximal con la enfermedad difusa que hay, para tratar de, si uno puede apuntarla retrógradamente, facilitar la reentrada? Sí. Nosotros no lo hicimos porque pasamos una guía pues para la circunfleja, para proteger la circunfleja.
Vemos que también el hecho de que es de un diámetro muy fino, esa descendente anterior. Lo primero que hicimos nosotros fue irnos retrógrado ahí definitivamente antes de prepararla, porque quisimos ver cómo, déjame les muestro más o menos qué fue lo que hicimos. Bueno, fuimos con una Samurai normal, que es una guía Warhorse, le hacemos la curva necesaria para buscar las sectales de ahí, probamos la primera y por la segunda sectal, pues, después de media hora de intentos, fue que conseguimos irnos con una Sion Black. Obviamente uno comienza por una Warhorse. ¿Por qué la Warhorse? Porque tú no tienes que dañar la guía que va a usar para avanzar por las colaterales, por las sectales. Y lo que hicimos fue que nos fuimos primero con una Warhorse y posterior dejamos un microcatéter, es un Caravel, un guía, un micro que es bajo perfil. Y nos fuimos con una Sion Black, que es una guía polimérica de un gramaje, de bajo gramaje ahí, y navega muy bien a través de las colaterales y podemos ver cómo va haciendo el surf. No, intentamos media hora y conseguimos fue la segunda sectal definitivamente. Vemos que la guía, antes de avanzar el micro, tuvimos mucha resistencia para avanzar el micro no avanzaba a través de la sectal, así que tuvimos que hacer una predilatación con balón 1.2 por 15 a 4 APM de presión, y ahí fue que conseguimos avanzar el microcatéter. Vieron que las colaterales no eran muy buenas de esas sectales, pero como dijo Asalini, Lorenzo, no se pierde nada hacer el surf, y eso fue lo que hicimos, surfeamos a través de esa colateral y se nos fue. Sin embargo, se iba para la descendente anterior distal. Una vez avanzamos ya a la descendente anterior, lo que hicimos fue que intercambiamos la guía y quisimos hacer una función. Lo hicimos con una Fighter, intercambiamos la guía por una Fighter, una guía hidrofílica con cubierta polimérica, punta cónica, con un peso de la punta 1.5 gramos. Antes de hacer escalonamiento, quisimos hacer un kissing white cross primero, y a la derecha podemos ver, pasamos de un ibus, una guía a la circunfleja, pasamos de un ibus al tronco, y en la imagen de la derecha pueden ver que está la guía, porque tenemos que confirmar de que la guía no se encuentra subtimal y que la guía se encuentra en el tronco, en el lumen verdadero. Entonces tenemos la guía de protección y podemos ver la Fighter subiendo retrógrado a través del catéter anterógrado de la circunfleja. Estamos trabajando con un CLS, curva 3,5, 8 French en la izquierda, una L1, 7 French a la derecha. Intentamos hacer trap, hicimos trap de esa guía a través del catéter guía anterógrado y no conseguimos avanzar el microcatéter retrógrado, no conseguimos avanzarlo a través de a pesar de que hicimos un trap anterógrado, un balón 2.5 por 15, no pasó. Entonces, lo siguiente que hicimos fue un tipín. Podemos ver un microcatéter anterógrado que estamos avanzando dentro de la guía de la Fighter. El problema de la Fighter es que es una guía que tiene bajo gramaje y una guía de bajo soporte. Entonces, mira que aquí, lo que no considerábamos que tenía calcio, no conseguimos avanzar el microcatéter anterógrado del tipín dentro de pasar la oclusión total crónica. ¿Qué estrategia pensarían hacer, Lucio, posteriormente a eso? Antes te quiero contar, mira lo que hicimos de aquí. Retiramos el tipín, intenté irme ante Gray Water Escalation tipo Kissing White Cross. Se fue su intimal la guía, esto es una Hornet 10, no se fue por el lumen verdadero la guía. Intentamos primero una Fighter, después intentamos una guía, una Ultimate Bros 3 y por último intentamos una Hornet 10, que fue lo que cruzó su intimal la guía. Intenté avanzar un balão e não passou o balão. Franklin. Sim. Franklin, Breno falando, tudo bem?
Tudo bem, Breno? Como vai, cara? Parabéns pelo caso, um caso que a princípio todos considerariam a possibilidade de começar pela via anterógrada, e você está nos mostrando aí que mesmo com a marcação de um fio retrógrado, você teve muita dificuldade de proceder por via anterógrada. Então, eu acho que uma alternativa nesse momento, já que você está com o fio cruzado e dentro do catéter, seria tentar uma modificação de placa, subintimal plaque modification, através da via anterógrada. Talvez você conseguisse progredir o microcatéter através do TIPIN. Nosotros lo que hicimos fue que intentamos, mira, esta guía está en la falsa lumen, en la guía anterógrada, que una Horner 14 no está, la guía porque sentimos se quedó resistencia ahí, no avanzó más de esa guía, estábamos en falso lumen. Intentamos avanzar un balón subintimal para intentar modificar la placa también y aprovechar de que modifiquemos la placa, eso mejoraría para que nuestro microcatéter retrógrado pudiera avanzar hasta la guía, hasta dentro del catéter anterógrado. Lo otro era hacer un nácola ahí también, pero yo pienso que es un vaso muy fino también y bueno, nos llevaríamos también probablemente la diagonal. ¿No se podría haber hecho, Frank, ahí, poner un guidezilla, aumentar el soporte, avanzar un micro y tratar de avanzar, no, un micro no, perdón, avanzar la guía y tratar de avanzar ya con el guidezilla y con mayor fuerza de empuje, un balón no complaciente, por ahí un 1.25, y si no pasa, bueno, tratar de buscar otra opción para tener más anclaje de anchoring. Sí. And Franklin, did you consider to use a Carlino in this lesion? Yeah, I consider the Carlino and the knuckle technique too, but I think so the vessel is a small vessel. Breno told about the modification of the plaque is a good idea, but I think it's a good idea. En este momento ya habló Lucio y comentó que una de las cosas que se podría hacer es un guidezilla. Nosotros lo que decidimos hacer fue que cambiamos de microcatéter. Definitivamente cambiamos de microcatéter retrógrado, lo cambié por un Corsair. El Corsair, sabemos que la diferencia entre un Caravel y un Corsair, el Corsair tiene mayor empuje, tiene coil interno, lo que te da mayor fuerza y mayor torque y mayor fuerza de empuje. Entonces hicimos nuevamente un trap de la guía anterógrado, intercambiamos la guía, intercambié el microcatéter, el Caravel y avanzamos un Corsair retrógrado. Entonces ya con el Corsair retrógrado conseguimos subirlo hasta el tercio proximal del catéter anterógrado y ya intercambiamos ya por una guía RG3, una guía de externalización, y posteriormente avanzamos anterógrado una guía Sion Blue S, que es una guía de alto soporte, y con eso fue que conseguimos ya predilatar e implantamos dos Syner de un 2.5 por 32 medial, y en overlapping proximal colocamos un 3 por 20 proximal. Nosotros hacemos diebudd a todos nuestros casos, nos gusta para poder escoger el stent, escoger las medidas adecuadas, escoger la longitud, valorar de que tenga buena posición el stent, que no esté subexpandido, además que no exista disección pre y post stent. Franklin, yo tengo una pregunta. En vez de hacer tip-in, ¿por qué más bien no de pronto intentar hacer trap retrógrado, o sea, trap de la guía? La guía que lograste meter en el catéter, en vez de hacer tip-in, simplemente atraparla con un balón para poder hacer más fuerza y que pueda progresar mejor el micro retrógrado. Sí, yo les comenté al comienzo, yo hice trap
de esa guía retrógrada, Carlitos. Pero mismo así no conseguí avanzar. Definitivamente el micro fue difícil avanzar a través no pasaba, era una lesión, una oclusión severa, y mira que intenté anterógrado también redireccionar las guías y no fueron a lumen verdadero tampoco. Al final, cuando intercambié la guía, el microcatéter hice un trap y para avanzar el corser nuevamente, cuando cambié por quité el Caravel y avancé el corser. Obviamente el perfil del Caravel es mejor, sabemos que es 1.9 comparado con 2.4, 2.6 que tiene el corser. Pero el corser nos da a veces mucho más de empuje y ya hemos tenido algunos casos que no hemos podido cruzar, avanzar a través de las sectales y con el corser nos va mejor. Ô Franklin, eu tenho uma pergunta aqui. Okay. Quando você usa a abordagem retrógrada, você sempre tenta o escalonamento retrógrado de fio ou você vai direto para o kart reverso? Porque eu tive a oportunidade de estar no Japão e eles mostraram uma série de casos onde foi usado o retrograde wire escalation, e esse tipo de situação aí é muito mais frequente quando você usa o retrograde wire escalation em vez do reverse kart. E o que é que você acha? Talvez se você tivesse feito o kart reverso, não tivesse tido esse tipo de dificuldade, ou você pensa diferente? O importante é passar a guia e aí depois eu vejo o que faço. Sí, yo primero que todo, ¿qué me estima a mí o me estimula a hacer un retrograde wire escalation? Primero que no es una oclusión tan larga tampoco, no sé si la viste de ahí. Tiene 25 milímetros, probablemente hice ese intento ya cuando veo que la oclusión es muy larga, sí. Ahí sí pienso definitivamente usar NACOL, disecar, disección anterógrada, disección retrógrada para poder hacer un reverse cart. Pero aquí en este caso me animé ver de que tenía una oclusión, de que probablemente no era tan larga. Eso me animó a querer pasar. Ya una vez tú cruzas, ya es difícil tú echar para atrás y decir, no, ya tengo esa guía dentro del catéter, pasé el IBUS, confirmó que está en el lumen verdadero, ya tú decir, no, voy a retirar la guía, voy a hacer un NACO, ya eso es, yo creo que es un paso ganado y está la mitad de la angioplastia hecha prácticamente. Entonces, ahí ya es resolver los problemas, mejorar el soporte, que es lo que tenemos que hacer muchas veces estos dispositivos. Lo más importante, a pesar de que tengo 7 French una L1, L2, en la coronaria derecha que me da un buen soporte, está bien entubado ese catéter en la coronaria derecha. Otra cosa hubiera sido avanzar un catéter de extensión ahí para mejorar el empuje de ese microcatéter también, que es una de las opciones que tenemos ahí. Lo cierto es que la Fighter no es una guía, es una guía que navega muy bien a través de los canales. Es una guía polimérica, pero te das cuenta que no es una guía que nos da buen soporte. Tal vez hubiera pasado con una guía de moderado soporte o alto soporte, hubiera sido la cosa más fácil, diferente. Pero bueno, só que você, Franklin, você não falou qual foi o microcatéter que você usou quando você fez o tip-in anterógrado, que você tentou e ele não foi? Foi o Corsair também, não? O Corsair também. Tá. Corsair também. Muchas gracias, Frank. Bueno, Lucio, para terminar, doble inyección es importante para poder clarificar la anatomía definitivamente. Hay que jugar con el algoritmo híbrido. Nosotros, como tú lo comentaste, y sobre todo en Latinoamérica, nosotros nos vamos mucho por la aproximación anterógrada. En este caso, casi, y la mayoría nos hubieran estimulado para realizar una aproximación anterógrada. Pero ¿qué me hizo pensar a mí en un abordaje retrógrado? De hecho, que ya habían intentado hacer una angioplastia anterógrada.
hay que tener un backup de laboratorio, porque no te puedes quedar un corto en la mitad del procedimiento y decir, no, me faltó un corser, me faltó una extensión de guía. Entonces, hay que tener, yo pienso, que lo mínimo que podemos hacer de dispositivos para tener que hacer una angioplastia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Frank. Un placer y muy buen caso. Gracias. Y disculpen la tardanza a todos. Lo que pasa es que la verdad es que esto está superando las expectativas. Evandro, estás ahora por entrar con 140 personas mirándote todavía. Y habían más de 300. Así que Evandro Martins es una persona muy amiga de toda Latinoamérica, formado en cardiología intervencionista en el Dante Passanese en São Paulo, Brasil, con gran excelencia y fue desde ahí entonces cada vez entrenándose más en lo que es el complex coronary y actualmente haciendo no solamente CTO, sino también bifurcaciones, tronco, etcétera. O sea que vamos a ver un lindo caso de Evandro desde Maceió. Gracias, Evandro. Obrigado. Podés falar en portugués. O portuñol, whatever. Wait, we don't hear you. Estão escutando? It's okay. Can you hear me? Yeah. Perfect. Ok. Eu vou começar aqui, primeiramente, agradecer o convite, muito honroso do Lúcio, e é um prazer poder falar aqui um pouquinho de intervenção de CTO. Eu vou direto ao caso. Paciente de 64 anos, sexo masculino, com alguns fatores de risco típicos, hipertenso, dislipidêmico, diabético, e com a função renal normal, a função ventricular esquerda também preservada, e sofrendo de angina grau 3, a despeito do tratamento clínico. O paciente tinha uma lesão moderada na DA, e a cintilografia mostrava uma isquemia de grande monta na parede inferior. E o alvo é a coronária direita, a lesão alvo. Então, aqui vocês podem ver a angiografia da coronária esquerda, mostrando as colaterais de origem septal e uma colateral epicárdica bem tortuosa, saindo do ápice da DA, e algumas colaterais pelo AV groove da circunflexa. Aqui na projeção cranial direita, a gente pode apreciar a circulação colateral, alguns septais aí bastante promissores. Essa colateral epicárdica bastante tortuosa, que vai para um ramo agudo marginal da coronária direita. É uma colateral que, na minha opinião, é muito perigosa de ser usada como canal para acesso para a coronária direita. E outra projeção cranial, mostrando também os senhores alguma doença difusa no terço médio da DA e o enchimento da coronária direita pelas colaterais que a gente mencionou. Aqui a projeção em spider. A gente pode ver uma colateral bem fina e tortuosa pelo sulco AV. E eu vou mostrar a injeção da coronária direita. Essa é a injeção do exame diagnóstico, onde se vê uma oclusão aparentemente calcificada e com a capa proximal tapered. Vou mostrar para vocês a injeção dupla, e aí a gente pode tecer alguns comentários sobre qual abordagem para esse caso.
Aqui na injeção dupla a gente vê que se trata de uma oclusão curta, né? Com calcificação menor que 20 milímetros e com a capa proximal bem definida e tapered. Então, como eu botei aqui, vocês podem ver o ICBA baixo, de 1, e alguns detalhes, a calcificação, a presença de um ramo agudo marginal de pequena a moderada importância e as colaterais que a gente citou, pelos ramos primeiro, segundo e terceiro septal, aquela apicárdica tortuosa, oriunda da DA, e as colaterais pela circunflexa, pelo sulco AV. Para esse caso, eu gostaria de perguntar para os senhores qual seria a estratégia inicial. Bueno, vamos a votar. ¿Qué estrategia vamos a seguir? Anterógrado, retrógrado, retro-Y escalation, retro-dissection reentry. Anterógrado hasta ahora va ganando 75-25. Es un caso bueno para AWE. Exato. Foi o que a gente pensou. Yo creo, Evandro, que de inicio, I think, I don't know it's taper, but it's short, a lot of calcified plaque, and I think we have to puncture the proximal cap with more than a phytophil XT, and then to try to go perhaps with a Gaia, because we know where is the landing zone. So that will be my first approach. And if we are subintimal and we can connect, we have perhaps septal approach, I don't know. Foi o que a gente pensou, Lúcio. A primeira estratégia seria o anti-grade wire escalation, e caso a gente tivesse insucesso, nesse caso aqui a gente não tinha disponível os devices para fazer o cross-body stingray para EDR. Então, a nossa segunda opção seria ir pela via retrógrada pelas colaterais septais. Evandro, só um comentário, então, só para fins didáticos, né? Mas esse caso seria um caso que você tem um pouco de doença pós... Excelente para ADR, né? Mas a ADR seria uma opção bem interessante, né? Você tem uma zona sadia, de mais ou menos uns 20 milímetros de comprimento, antes da bifurcação DP-VP, né? Então, é um caso que, se eventualmente o fio for subintimal, a DR eu entendo como uma opção bem interessante. Exato. Evandro, eu queria fazer um comentário também em relação à técnica de fios paralelos, que é uma coisa que foi abandonada nos últimos anos, abandonada para se usar mais a ADR, mas eu tive no Japão agora em novembro e no congresso deles, o CCT, eles têm usado tentado muito mais a wire escalation do que ir direto para a ADR. Então isso é uma tendência, inclusive com a técnica de fios paralelos, eu vi vários casos lá, e eu acho que é uma coisa que na nossa realidade a gente tem que considerar também, porque a gente sabe o custo que tem o ADR, então se pelo menos tentar, eu acho que é uma coisa que é barato e pode funcionar. Então, queria acrescentar isso aí. O que eu queria deixar comentado, esse seu comentário é muito interessante, e no Japão realmente eu vi que eles usam bastante ainda a técnica de guias paralelos. Agora eu abro um parênteses para dizer que lá eles têm alguns fios que são muito bons para técnica de fios paralelos, como a família Gaia. Então, eu acho que isso ainda é um gap que a gente tem aqui no Brasil, para talvez lançar mão mais dessa técnica de fio de guia paralelo, que para mim, pelo menos pessoalmente, eu gosto bastante. Inclusive, eles têm a geração nova da Gaia, eles já estão usando desde o ano passado, que também aumenta o sucesso. Com certeza. Então, prosseguindo aqui o caso, a gente, inicialmente, os acessos foram um acesso femoral direito e um acesso radial à direita, os dois acessos 7 frente, um catéter EBU 3,5
na coronária esquerda e um catéter AL1 7F na coronária direita. E de dispositivo, a gente começou com um Fine Cross de 150, que geralmente é a minha opção de microcatéter primária, inicial. É um microcatéter longo, que eu posso usar tanto para anteró como para retrógrado. E a gente deixou um guia de safety wire, um guia sentinela na ADA, para estabilizar o catéter da coronária esquerda. E a gente começou com escalonamento de fios. O fio inicial foi um fio Fighter, que geralmente é a nossa primeira escolha, por ser um fio de baixa gramagem de ponta, um fio polimérico e muito fácil de manejar. E o Fighter não teve progresso pela lesão, uma lesão dura, e a gente teve que escalonar para fios mais pesados. E eu gosto muito da família Provia, da Medtronic, e eu acabei optando por usar esse fio Provia 6 gramas, e a gente conseguiu progredir pela lesão. Vocês podem ver a manipulação e conseguimos algum progresso pela lesão. E fomos confirmar a posição. E eu gosto muito de fazer isso, e aqui ilustra bem, enquanto se injeta no vaso doador e colateral, coronária esquerda no caso, eu gosto de fazer movimentos no fio e ver como que o fio se comporta no vaso. E aqui está bem ilustrado, a gente consegue ver que o fio realmente está seguindo a arquitetura do vaso, mas eu sinto o sentimento, o feedback tátil do fio não era de que o fio estava na posição luminal. E a gente pode ver que o fio, a movimentação, ele acompanha o vaso, mas parece que ele está, a minha sensação é que ele estava na falsa luz. Eu fiz algumas movimentações tentando seletivar algum ramo lateral e sentir o fio, e realmente a minha sensação é que o fio estava na falsa luz. E isso acabou caindo no que o Breno falou. A gente está numa posição excelente para fazer ADR e terminar o caso. Como não era opção, não tinha opção nesse caso, aqui para ilustrar como a gente didaticamente pode averiguar a posição do nosso fio, obviamente pela visualização geográfica, pela capacidade da gente de seletivar subramos no leito distal após a oclusão, o feedback tátil do fio, e essa outra opção seria cruzar com o microcatéter e trocar por um fio de trabalho e sentir como que esse fio se comporta no vaso, ou utilizar o ultrassom. A injeção pela ponta do microcatéter e a aspiração de sangue são métodos que não são totalmente fidedignos e pode incorrer em falhas. Então, nesse caso, a gente concluiu que o fio estava na posição subintimal. A gente decidiu mudar para a estratégia retrógrada. Eu tentei bastante, eu não vou mostrar aqui, mas a gente tentou realmente trocar por outros fios e tentar funcionar, mas foram tentativas frustras. Eu não sei se tu tens experiência, alguém tem experiência. Eu fiz alguns casos assim bem parecido com o teu, com um vaso bem calibroso, distal, com pouca doença, de colocar um microcatéter distal à lesão e funcionar a luz verdadeira com uma Progress 200T. Sim, é possível fazer isso. Que é um fio que tem uma ponta hidrofóbica e é um fio disponível que a gente usa, inclusive no SUS no Brasil. Então, tu tentasse essa alternativa? Alexandre, se esse caso tivesse uma opção retrógrada muito, muito ruim, com certeza talvez eu investisse mais nas tentativas anteriores, técnica de fio paralelo, ou tentar reentrar com o fio. Como a gente estava bem confiante na opção retrógrada para esse caso, eu não quis gastar muito tempo e, obviamente, quando você manipula o fio numa posição subintimal, o hematoma pode progredir e limitar as suas chances de resolver o caso.
Então, a gente acabou mudando a estratégia logo para uma estratégia retrógrada. E aqui vocês podem ver a injeção com o mesmo fine cross. Eu mantive a minha posição do fio lá subintimal anterior, que vai me ajudar no caso necessite fazer o kart reverso, mas com o mesmo fine cross de 150, eu tentei inicialmente o surfing, e quando aqui na nossa prática, quando a gente sempre tenta o surfing, mas quando falha, a gente faz a injeção na ponta do micro. Vocês podem ver aí a injeção nesse septal não estava muito amistosa. Nós tentamos outro septal mais proximal e com o fio Run-Through, o Run-Through Hypercoat, que é um fio barato que a gente tem aqui no serviço e que a gente tem tido bons resultados com esse fio. Em cruzar colaterais septais, a gente conseguiu mais ou menos 30 minutos de tentativa cruzar essa septal com o fio. Vocês podem ver que o fio realmente surpreende. E a gente confirmou a posição distal no leito e avançou o fine cross. Vocês podem ver aqui a ponta do fine cross, como ele progrediu bem pela colateral. Assim como o HANA, aqui, quando o microcatéter não progride, antes da gente mudar o microcatéter, quando a gente está por colateral septal, de praxe a gente dilatar com um balão 1.0, 1.2 o septal e tentar avançar o microcatéter. Após isso, eu sempre dou uma testada com o mesmo fio que eu usei para cruzar a colateral, para ver até onde esse fio vai e poder sentir a lesão. Às vezes a gente se surpreende o próprio fio cruzar. Não foi o caso, realmente a lesão era dura, calcificada, e eu comecei o retrograde wire escalation. Nesse caso, eu escolhi uma Provia 9, e vocês podem ver o fio avançando e, para minha surpresa, esse fio ele não conseguiu progredir pelo cálcio, ele ficou preso no cálcio. Tive muita dificuldade de mobilizar o fio. Na sequência, a gente preparou para fazer o kart reverso. O fio, vocês podem ver, esse fio retrógrado era o Provia 9, ele ficava preso no cálcio, não progredia. Aqui eu já estou preparando o sistema anterior do fio que está na subíntima, que é aquele Provia 6, e um balão para a gente fazer o kart reverso. É interessante, às vezes, adquirir algumas cines para ver como que os materiais estão se sobrepondo, o overlap dos materiais, porque isso pode te dar muitas dicas de onde seria o melhor ponto de completar o kart reverso. Aqui a gente já avançou um catéter guia de extensão, vocês podem ver, um guidezilla, e o balão está inflado, e a gente vai completar o kart reverso com auxílio do catéter de extensão. Essa é uma forma bastante prática e fácil de completar essa manobra. E vocês podem ver, eu acabei conseguindo com o próprio guia, após a dilatação do balão, peguei o próprio fio Run-Through que eu usei para cruzar a colateral e simplesmente empurrei ele de forma que ele fez um knuckle e reentrou no catéter de extensão. E foi completado a manobra do kart reverso, com auxílio do catéter de extensão. Na sequência, uma coisa que a gente tem feito bastante aqui, obviamente a gente fez o trapping e recuou, a gente fez o trapping BA1, avançou o fine cross e depois eu recuei o fio que tinha sido avançado. Agora tem um fine cross dentro do meu catéter guia anterógrado e a gente fez a manobra de rendezvous, que vocês podem ver, com o fio anterógrado, um choice extra suporte. Geralmente a gente escolhe os fios
extra suporte que eles têm uma ponta bem flop, mas o corpo deles são mais rígidos, e a gente conseguiu entrar aqui, vocês podem ver aqui, a ponta do Fine Cross se encontra aqui, e o fio completamente. Esse não é o melhor ponto para fazer, talvez, o rendezvous. Eu tive algumas dificuldades no posicionamento do micro aqui dentro do guia anterógrado. Geralmente a gente coloca na curva, na hipérbole aqui do catéter, de forma que fica mais fácil de completar essa manobra. Mas nesse caso a gente conseguiu bem rápido. Aqui para ilustrar a manobra do rendezvous, que seria microcatéter retrógrado, e você vir com o fio anterógrado e entrar no microcatéter retrógrado. O tip-in, foi o que já foi mostrado anteriormente, seria o fio retrógrado entrar no microcatéter anterógrado. Geralmente nessa posição aqui na hipérbole da curva do catéter, geralmente uma L1 ou um catéter extra backup, seria o ponto de hipérbole da curva. Para ilustrar aqui um outro caso onde a gente fez o tip-in, às vezes a gente não consegue passar o fio para dentro do catéter guia, às vezes o fio vai para a aorta, como nesse caso aqui, que era uma oclusão ostial de coronária direita. Então é sempre bom lembrar para os senhores, e nessas situações, aqui a gente fez um retrograde wire escalation com o fio Pilot 200, e foi necessário laçar o fio guia. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de lembrar. Nem sempre a gente consegue externalizar direto no catéter anterógrado. Às vezes a gente tem que passar por esse step aqui, que seria de laçar o guia, principalmente em oclusões ostiais. Voltando ao caso, desculpa aqui, foi feita a dilatação da lesão com balões, com catéter balão. E uma coisa interessante, quando a gente faz o tip-in, vocês podem ver aqui, ó, o meu Fine Cross está no leito distal da coronária direita, e é interessante deixar o fio aproveitar todo o suporte que a própria septal pode te dar. Então, geralmente eu não retiro o meu material retrógrado, no caso aqui, o meu microcatéter. Eu deixo até finalizar o caso, porque às vezes você pode ter problema de suporte para entregar os stents e os balões, e quanto mais fio a gente tem dentro do sistema, mais suporte a gente tem. Então, o caso foi finalizado com os stents, e aqui é o resultado final. Na artéria, na coronária esquerda, é importante checar se houve alguma lesão do vaso donante, no caso septal, e o resultado final da recanalização com fluxo time 3 em todos os vasos, e um resultado bastante satisfatório. Como mensagem, reconhecer a posição do fio, se na luz verdadeira ou no espaço vintimal, ele é um importante passo, e às vezes não é tão simples, pode ser confuso. Então é importante saber as diversas formas da gente reconhecer a posição do nosso fio, se subintimal ou true lumen. Mesmo em casos com ICBA baixo, como foi desse caso, o fio pode ir subintimal, e você só vai ter algumas opções para resolver, ou o ADR, ou o retrograde approach. Por isso é importante sempre um plano antes de começar o caso. A técnica de estar eu não recomendaria para esse caso, poderia formar grande hematoma e impediria talvez o implante de stents. Você teria que esperar esse hematoma se reabsorver para depois trazer o paciente de novo. E a técnica de fenestração anterógrada desenvolvida pelo Lorenzo seria uma opção interessante nesse caso. O uso dos catéteres de extensão, eles facilitam o cart reverso e são uma opção muito interessante para que a gente consiga obter a conexão mais rápido. A técnica de rendezvous, ela pode ser facilmente executada, de preferência com um fio extra suporte, que tem uma ponta flop e um corpo mais rígido, e evita todo o processo de externalização
que leva tempo e aumenta o custo do procedimento. Aqui na nossa região é importante também a gente tentar otimizar ao máximo o custo desse tipo de procedimento. A técnica de rendezvous, ela elimina a necessidade de um guia de externalização, como um RG3 ou um R350, e minimiza muito o risco de injúria do vaso donante, simplificando o approach retrógrado da recanalização. Muito obrigado. Muito obrigado, Evandro. Nice case. Very nice, very complete, very educative. So, thank you very much by the case, by being with us all the summit. I'm sorry because of the delay to all of you. We're going to be with Carlos Uribe now, that he will present a very nice case. Carlos is the academic chief of the Department of Hemodynamic and Interventional Cardiology from the CardioBeat Clinic and Pablo Tobón Uribe Hospital. And he's the director of the Interventional Cardiology's specialization program at the University UPB. UPB is Medellín, Carlos? Sí, exacto, correcto. Ajá. Gracias, Carlos. Perfecto. Un placer tenerte y gracias a todos por el tiempo y por... Ya llevamos más de 6 horas, récord, más de 100 personas. Perfecto. Ok, ven ahí las slides, ¿cierto? Perfecto. Ok, ahí está. Bueno, entonces este es un caso que, si bien no es de tan alta complejidad, es un caso que es bien didáctico, sobre todo pues para la gente que está empezando con ADR y con todos estos dispositivos de reentrada. Es un caso pues que quise traer, lo hicimos en conjunto con Franklin, fue de los primeros casos que hicimos exitosos con ADR y quería mostrárselo. Este es un paciente de 65 años, hipertenso con una angina clase 2-3, es un conductor de volqueta y el hombre dice que hace 13 meses ya no puede manejar y le da mucho dolor al bajarse y subirse la volqueta, ya está prácticamente pues en una angina prácticamente en reposo. Le hicimos un SPECT de perfusión, el cual mostró una isquemia inferior muy severa del 12%, comprometiendo 4 de 16 segmentos. Y está pues en manejo carvedilol, los alternatos vastatina, manejo adecuado. Cuando llegó le colocamos clopidogrel y aspirina 100 miligramos. Los exámenes tenían una creatinina bien y una hemoglobina que estaba aceptable. Este es el primer, la angiografía que nosotros hicimos. Inicial, ¿sí? Entonces vemos una descendente anterior, las arterias, el sistema izquierdo estaba perfecto, sin ninguna, pues solo con placas no significativas, y tenía una CTO de la arteria derecha muy larga, todo el segmento proximal. Empezamos con doble inyección, como ustedes ven ahí, tenía una oclusión muy extensa de más de 20 milímetros, ¿sí? Y la pregunta es, ¿ustedes qué harían? ¿Cuál sería la aproximación de ustedes en este caso? ¿Cuál sería AW, antegrade escalation, retrógrado, o cuál sería pues la aproximación? Carlos, avanzaría con un corser y trataría de hacer escalonamiento de guías anterógrado, y por la curvatura y por el calcio que hay en tercio medio puede ser que vaya subintimal, y ahí cambiaría la estrategia al ADR viendo la inyección retrógrada, que parece que recanaliza en tercio medio donde hay una marginal aguda. Pero intentaría ir con anterógrado, y si no pudiera avanzar bien, trataría de hacer knuckle y llegar hasta subintimal en cemento medio.
Perfecto. ¿Alguien más quería aportar? Mario, de pronto, alguien. No sé quién estará por ahí. Evandro, what do you think about it? I think, Carlos, even if you cannot cross it antegrade, you need some antegrade preparation. So in this case, I would start with antegrade preparation and probably put a guide extension to facilitate the reverse card. Okay, so, yo creo que saludos, Carlos, Ricky por acá. Hola, Ricky. Creo que el caso está perfecto para antegrade wire escalation y de ahí cruzar inmediatamente a ADR, pero el issue principal es el support, ¿verdad? Ajá. Tienes un stump bien cortito, ¿verdad? Necesitas tener buen support. No sé si tienes una rama donde puedas anclar o algo para tener todo eso pensando en eso, pero... Sí, sí, exacto. Ese es uno de los issues aquí, pues, una de las que nos preocupaba. En esa época no teníamos en stock el guideliner o el guidezilla, estaba apenas entrando, pues este caso fue en el 2017, creo yo que fue los primeros casos que hicimos con Franklin. Franklin está por ahí, ¿cierto? Yo creo que está por ahí. Bueno, en fin, el caso fue que lo hice yo solo, estaba yo pues en el Hospital Pablo Tobón, me tocó este caso solo. El caso fue que lo que dice Ricardo tiene un cap muy duro, ¿sí? Entonces para hacer el scratch del cap proximal muy difícil. Ustedes me disculpan la imagen que se ve tan mala, tan fea, pero es porque este era en el sistema viejo que teníamos de la clínica, en el PAX viejo que teníamos. Entonces eso fue una aventura, conseguirme el fin de semana el técnico que estaba llamada en pleno COVID para que me desenterráramos el sistema, la angiografía del sistema viejo. El caso es que, bueno, sí, con la imaginación ustedes pueden ver que aquí hay una L1, ¿sí? Pasamos un micro, intenté primero AWE, ¿cierto? Con escalonamiento progresivo. Empezamos primero con una Fielder XT, ¿sí? Sin embargo, la Fielder XT imposible de hacer el scratch proximal, fue una pesadilla. Luego nos fuimos por una guía más dura. Empezamos también con una Gaia, ¿sí? Que teníamos de muestra, ¿sí? Ahí estamos pues con la Gaia y con un microcatéter Caravelle. Y ustedes ven ahí que pareciera que estábamos ahí, pareciera que estuviera in sync la guía, ¿sí? Sin embargo, estamos muy lejos, pues estamos completamente off, pues descentrados, ¿sí? Le intentamos múltiples veces, sin embargo no pudimos, pues no pudimos, fue fallido completamente. Intentamos guías paralelas también y no fue, me quedé como 3 horas en este caso y se fue un gran hematoma que no pude hacer nada. Entonces se me ocurrió hacer un investment procedure y programarlo para una semana después para intentar, debido a que, como ustedes vieron en la angiografía, tiene muy buen landing zone, tiene muy buen, pensamos en hacer ADR, ¿ok? Entonces esta es la angiografía ya cuando estábamos con Franklin pues en el laboratorio. Y ustedes ven cómo se ve pues nuevamente. No quisimos hacer inyección anterior porque estaba muy fresca la disección que hice anterior, entonces no queríamos causar una disección hidráulica adicional. Entonces por eso ustedes van a ver que no hay ninguna inyección por el catéter anterogrado, sino todo es por el... Lucio, Rick, eu tenho uma pergunta. Quanto tempo vocês esperam entre uma tentativa e outra? Iba a preguntar lo mismo, Evandro. Me leíste la mente. 1 o 2 meses. Más te diría, y más si uno hace investment, ¿no? Esperaría 2 meses. Por todo eso que acaba de decir Carlos. Pero bueno. Sí, este fue una semana fue el paciente lo teníamos hospitalizado.
y precisamente mientras conseguíamos los insumos, o sea, no es porque, sino que no teníamos los insumos a la mano, no teníamos, había que pedir el Stingray, había que pedir el sistema Crossbows, la primera generación incluso, no teníamos extensión de guía, entonces conseguí la extensión de guía por todo Colombia, ¿cierto? Hablar con la gente de Boston, esperar a que Franklin llegara pues de Pereira, toda la cosa. Entonces nos demoramos una semana en ese cuento y como ustedes ven, creo que ya la mostré. Sí. Entonces, ¿qué haríamos? Ya como ustedes saben, hay dos opciones buenas en este caso. Uno, nosotros pensamos irnos, que tenía muy buen target zone, irnos antebrado con una IDR, con una ADR, con disección reentrada, ¿sí? Y si fallamos, movernos rápidamente hacia una vía retrógrada. Algunos pueden arguir, pues pueden decir que de pronto entrar con retrógrado de una vez también es posible, pero nosotros pensábamos que era más fácil irnos con ADR de entrada, ¿cierto? Eso es bien discutible, ¿cierto? Sobre todo que tiene una lesión de más de 20 milímetros. Ustedes ven ahí el cuerpo de oclusión es bien largo, de más de 20. Yo creo, Carlos, que una lesión así, ADR es más seguro que ir por retrógrado. No sé. ¿Qué dices, Ricky? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Como que de entrada es una lesión que yo diría antegrade wire escalation. Inmediatamente escalábamos a antegrade dissection reentry. O sea, el landing zone es excelente. Y ahora, si ya tienen el plano hecho de disección, lo único que tienen que hacer es definitivamente meterse de nuevo en el mismo plano de disección, asegurarse probablemente con un knuckle o con el crossbow, dependiendo de la situación, que están, ¿verdad?, la arquitectura del vaso, y llegar hasta el landing zone, y entonces pues posicionarse adecuadamente para limpiar. Yo lo que veo que definitivamente el caso es bien ambiguo ese proximal cap. Tiene más de 20 milímetros. Carlos es un tipo muy habilidoso. Él intentó primero antegrade wire escalation ahí, pero bueno, el vaso por el algoritmo híbrido es prácticamente para pensar uno en ADR ahí. Él le dio, pero obviamente era muy complejo, de un proximal cap muy ambiguo, con muy poco soporte también, ¿verdad? Ricky, thinking about safety, ADR or retrograde? Safety for the patient. I'll see the case again, and I'll do ADR again, because you can do, if they already did an investment procedure, it means that you created a space, so you get your microcatheter in there, get a knuckle going from up top, so you're sure you're in the trust the knuckle all the way going down to the reentry zone, and then you finish up with, now, I mean, the contemporary way of doing it, you finish up with the microcatheter or finish up with the crossbow in the landing zone, and then do your reentry. Sí, exacto. Sí, esa era una pregunta que teníamos todos nosotros cuando entramos. Bueno, ¿será que nos vamos retrógrado o anterógrado? Pero bueno, nos fuimos anterógrado precisamente porque pensamos que era más seguro. Retrógrado es obviamente, ya vimos las cifras y los estudios, pues, y los registros. Retrógrado tiene más tasas de complicaciones que el anterógrado, y por eso fue que nos fuimos con ADR. ¿Ok? Entonces, precisamente eso fue lo que dice Ricky, fue lo que hicimos. Empezamos con un knuckle, con un carabel detrás. Fue fácil, porque ya habíamos pues hecho la disección. Ustedes ven que hace un loop, pues, que tampoco es pequeño. Pues hay un loop de la arquitectura del hematoma y de la disección que había hecho en el procedimiento previo. ¿Esto es una pilot? No, esto es una XT, con una Fielder XT. Una Fielder XT y un carabel. ¿Sí? Wow. Esto es una Fielder XT. Pues que dicen que es mejor hacerlo el knuckle con la Fielder XT porque es más pequeño el knuckle que la pilot. La pilot hace knuckles muy grandes, entonces mejor pues. Pero bueno, en fin, eso pues habla de que ya estaba ya muy manipulado pues de las 3 horas que me había metido la semana antes, ¿sí? Bregando a hacer con guías paralelas. Imagínate, tenía varias guías allá metidas, una de ellas una Gaia,
bueno, tenía pues varias, una confianza Pro 12, bregando entre la galla y la confianza Pro 12, guía paralela, pero fue imposible. O sea, lo que hice fue un huge hematoma y nunca pude coger el, ¿sí? Entonces, ahí estamos con un segundito, estamos haciendo knuckle, bregando a progresar con el knuckle. Luego, como ustedes ven ahí, ya cambiamos a crossbows. Sí, ahí ven el crossbows progresando. Estamos con el knuckle más pequeñito, ahí logramos pues, reducir el tamaño del knuckle, pasamos el hematoma gigante que estaba en esa curva arriba, y ya seguimos solo con el crossbow, sacamos la Fielder XT y seguimos solo con el crossbows, ¿sí? Estábamos en el segmento recto y buscando el lugar el lugar perfecto para reentrar, ¿okay? Porque no queríamos hacerlo en ese borde agudo que no nos gustaba, entonces buscamos para comentar algo de Carlos ahí, porque lo que pasa es que fue un caso bien antiguo, Carlos, ¿verdad? El 2017, sí, pero ¿por qué se hizo el knuckle grande? Les voy a comentar, porque el crossbow se iba para marginal aguda. Entonces se redireccionó con una forma de redireccionar el crossbow haciendo un knuckle grande, y obviamente lo hace un poco tú retirado del microcatéter. Normalmente para evitar que se haga un knuckle grande tú tienes que lo más cerrado a la punta del microcatéter, irlo muy cerca del asa del knuckle, ¿verdad? Pero aquí el crossbow se estaba yendo hacia el ramo marginal, y lo que se hizo fue un knuckle grande para poder redireccionar, y eso fue lo que hizo Carlos, hizo un knuckle grande para poder redireccionar el crossbow. Entonces aquí estamos bregando a buscar el lugar adecuado para poder reentrar, y bregando a cuidar el espacio intimal lo mejor posible, para que no produciéramos hematoma. ¿Okay? Ahí estamos, pasamos la Miracle 12 para poder pasar el Stingray, ¿sí? Ahí estamos, miren ahí el Stingray, se ve aquí en este punto, ustedes lo ven ahí el Stingray, ¿sí? Ahí estamos alineando el signo del railroad que habían hablado antes, pues, o las alas que había dicho Marco Alcántara. La idea es alinearlas, ¿sí? Para uno poder tener control absoluto. Fue muy difícil mover el gantry porque, como ustedes ven, casi que no conseguimos la alineación perfecta del gantry para poder alinear el signo. ¿Cómo? ¿Costó bajar el Stingray? Fue muy duro. Esta era la primera generación del Stingray. Entonces es un camión, eso nos tocó, mejor dicho, creo que dilatamos, ¿cierto, Franklin? Creo que dilatamos con 1,5 en la curva. Yo no me acuerdo, no avanzaba. Este era antes era la primera generación. Sí, este pasaba creo que por 8 frames. Por 8. Por 7 frames. ¿No? Ricky, al principio está bueno el tener buen apoyo inicial. Sí. Y si uno tiene un ramo para hacer anchoring balloon, está bueno también. O si no, usar un Gaitzilla. Sí, y la pregunta era si usamos un Gaitzilla, si usar 7, para que pase el Stingray directamente, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que este es un caso en que pudimos haber sido más agresivos y utilizar el Gaitzilla de entrada, utilizar el Gaitzilla para evitar que se forme el hematoma. Pues como te digo, estos fueron los primeros casos, entonces apenas estábamos como teniendo los conceptos claros, pues, ¿sí? Y pensamos, bueno, si hay hematoma, pues nos toca hacer técnica STRO, pero no como se hace ahora, que es más agresivo, entrada, empezar con la extensión de catéter guía para evitar que se extienda el hematoma, que es la tendencia ahora en el mundo. Pues. Bueno, entonces aquí ya estamos alineados y ya listos para, ¿sí? Como ustedes ven ahí, miren la posición que adoptó ya la arteria, estamos casi que en una craneal muy extrema hasta tener pues la alineación perfecta ¿sí? Y ahora aquí estamos haciendo el stick and swap, ¿sí? Ahí estamos haciendo el primer stick, hicimos como 1 o 2 sticks, ¿sí? Y aquí ya hacemos el swap con la Pilot 200,
Ustedes ven ahí la Pilot 200 ya entrando, ¿sí? Que está ya progresando, ¿sí? Ya la Pilot 200 en posición, verificamos que está en posición, efectivamente está en posición, ¿sí? Sí. Carlos. Sí, hola. ¿Podemos mostrar un poquito que tenemos un diccionario interactivo para mostrar, para que la gente que no entiende por ahí a esta hora o lo que sea, para ver stick and swap? Ajá. ¿Querés comentar? Aquí ven, en esta parte acá, ustedes ven que se alcanza a observar que una parte en la parte distal, en el orificio distal que sale hacia anterior, se puede ver que la guía, yo la estoy moviendo y se ve que sale un poquito hacia adelante. Un minutito de compartir pantalla, mostramos un poquito el dibujo para mostrar lo que es stick and swap. Claro, stop share, ¿cierto? Sí, ok. Sí, por favor, un segundito. Dale. ¿Qué tal? No, es un minuto. Este es el diccionario interactivo que estamos armando con Lucio, describiendo maniobras y terminologías relacionadas a la CTO. Esta es la maniobra de stick and swap que vos comentabas, Carlos, donde acá mostramos el Stingray en la subíntima en este caso, y penetramos hacia la luz generando un camino con una cuerda de penetración, en este caso Stingray, una Hornet, una Gaia 2, y una vez que se genera esa conexión entre el espacio subintimal y la vía y la luz verdadera, la canalizamos con una Pilot 200, como vos bien mostrabas recién. Una alternativa a eso es el Stick and Drive, que empieza parecido, punzando con una cuerda tipo Stingray en este caso. Una vez que se genera la conexión, la diferencia es que pasás con la misma cuerda que pinchaste inicialmente. Gracias, Carlos. Ahí compartimos de vuelta pantalla o vos. Perfecto. Sí, no hay problema. Aquí ya... Más que nada para seguir mostrando cosas interactivas. Perfecto. Ajá. ¿Ya me escuchan? ¿Cierto? ¿Me escuchan ya? Perfecto, perfecto. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Ok, bueno, entonces aquí estamos, como ven ya, aquí esta es la Pilot 200 y ya se ve que pasa y está pues haciendo el track por la arteria, pues está progresando bien por la arteria. ¿Sí? Denme un segundo. Esto no se bloqueó. Ok. Entonces, ya luego de pasar pasar la Pilot 200, lo que hicimos fue que sacamos el balón, ¿ok? Pasamos el micro catéter, cambiamos lo que llaman desescalación de guía, o sea, cambiamos la Pilot 200 por una guía de combate, una guía en este momento era déjame la run through floppy, fue esta, ¿sí? Y ya empezamos a hacer carpintería, empezamos a balonear, ¿sí? Ahí como ven ahí estamos pasando el micro, ya luego balón, ¿sí? Stents, optimización con balones, ¿cierto? Es pura carpintería ya que en este caso, ¿sí? Y este es el resultado final, como ustedes muy lindo, con mucho espasmo distal, pero con muy buen resultado. Impecable. Ajá. Esa es como la... Ok. Lo hicimos con Franklin allá en el hospital Pablo Lindos Toro. colores, azul y oro. Sí. Y como take home message, esté listo para fallar y volver otra vez a pararse. Yo creo que eso es lo más importante. En muchos de los que hacemos CTO, pues somos tercos por naturaleza. Y esa terquedad y esa ayuda para seguir adelante y no desfallecer. Algunas veces es mejor irse con ADR,
y es más seguro que irse como por una vía retrógrada como en este caso, y tratar de minimizar el hematoma distal cuando se hace ADR. Eso yo creo que esa es la importancia, lo más vital en estos casos, porque cuando deforma el hematoma distal ya es muy difícil, así haga uno Bob-Sled, así haga Stroh, técnica de Stroh, es muy difícil cuando hay un hematoma volver otra vez a recanalizar el lumen verdadero. Sí, eso es, muchas gracias. Excelente, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? No sé si Claro. me escuchas. Ajá. Hola a todos. Excelente caso, Carlos. Te felicito por haberlo mostrado, muy didáctico. ¿Has hecho alguna vez fenestración anterógrada? Esta técnica que describió Carlino y que después Asalini hizo de Lorenzo. Una recopilación de casos. Me parece que este a lo mejor es un caso muy bueno, y en nuestra Sí. realidad latinoamericana, donde de repente hay centros que no tienen ADR, 6 o 7 de cada 10 casos, cuando el lecho distal es muy bueno, puede ser exitosa. No sé si te puedes referir un poquito a eso. Claro, claro. No, Carlos. Sí, hola. Lo que dice... Sí, fenestración anterior. Sí. Mostramos Bueno, eso. Sí, dale. Entonces, dejo de compartir. Ok. Para un poquito ya, No. No, pero no se ve acá. Sí, el AFR es una técnica que describieron Mauro Carlino y Lorenzo. Lorenzo está en el primer paper con él. Fue de los que ayudó a escribir el procedimiento. Yo tengo conocimiento que Evandro ya hizo uno. Yo no he hecho el primero. Tengo muchísimas ganas y quiero traerme a Lorenzo para hacer un workshop pues, en la clínica. Pues, venimos como el año pasado bregando a hacer eso con Franklin. Programar un simposio en la clínica nuestra para hacer AFR. No, yo no he hecho, no he hecho, lo he leído mucho pero no he hecho el primer AFR. Este es el paso a paso de la técnica que describió Lorenzo y Carlino. Primero tenemos la cuerda subintimal que se avanza distal, digamos al cap distal. El segundo paso es avanzar una segunda guía por el espacio subintimal también en este caso, alcanzando la altura del cap distal, quizás avanzándolo un poco también distal al cap distal en este caso. Finalmente avanzamos un balón que tiene que ser 1:1 con el diámetro del vaso, se infla, se genera la fenestración y después con la primer cuerda que estaba se intenta reentrar, digamos. Lo que no sé cuánto es la posibilidad de ruptura que hay. Lástima que no está Lorenzo, se tuvo que ir. Pido disculpas, pero vos, Mario, ¿tenés idea de tasas de más complicaciones? Es una técnica más barata. No sé, Ricky, si vos tenés experiencia con esto o alguno de ustedes. No tengo experiencia con eso, pero en el paper las complicaciones que ellos han tenido no tenían ninguna complicación asociada a la técnica de ADR. En el paper que ellos publicaron creo que hubo 3 perforaciones, creo que eran 2 retrógradas y 1 anterógrada, pero eran no asociados a la técnica. De acuerdo. Yo he hecho 2 casos y era muy parecido, una derecha muy parecida a esta que mostró Carlos, donde no había mucha tortuosidad, no era muy calcificada tampoco. Yo estoy de acuerdo que teniendo ADR probablemente es la elección, pero aquí a veces cuesta conseguirlo. Y claro, quizás la complicación de esta técnica es que el éxito, porque solamente reportan 65% de tasa de éxito. Pero en el fondo igual es un mecanismo después que te sirve para hacer un reverse card o lo que sea. Mario, la tasa de éxito de 65 es porque no se dilata con balón 1:1 y uno es menos agresivo, ¿o por qué? Tengo entendido que en el paper ellos la técnica es más o menos universal y dilatan 0,8 a 1, es a 1 el tamaño del vaso. Por lo tanto, no, esto solamente porque no logras conectar el lumen falso al lumen verdadero. O sea, no logras fenestrar muy bien esto. Creo que hay también alguna cuestión con la posición del balón. Si el balón está intraplaca o está entre la placa y el cap distal un poco más allá. Tiene sentido, sí. No, hay una asociación hay un learning curve en esto y todo el mundo que está haciendo este procedimiento está aprendiendo a hacerlo porque nadie tiene un volumen alto de AFR.
Así que hay un learning curve envuelto. O sea, lo que estamos viendo son los initial results de AFR. Eu também tive 2 casos aqui e conversando com o Lorenzo, uma das coisas é deixar o balão metade na placa do CTO, metade na landing zone, na target zone. E o Lorenzo tem uma série de casos em vasos finos. Eu só tentei na coronária direita, RCA, but Lorenzo has a series of cases in the circumflex and the LAD, and he has also a series of cases in very small vessels. A nossa experiência é pequena e a gente só tentou na coronária direita e conseguimos o êxito. Bueno, Carlito ya se fue, ¿no? Alex se fue. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo. A ver si Lucio nos da un bathroom break. Bueno, primero que todo, gracias. Pablito Lamelas, ahí seguís ahí, Evandro, Pablo, la verdad es que fue un placer. La verdad que nunca pensé que íbamos a aguantar más de 6 horas con arriba de 100 personas en el momento más bajo. Pudimos hacer el primer summit virtual latinoamericano. Y la verdad es que nada, me pareció muy lindo, casos muy interesantes, seguimos aprendiendo, casos interactivos, uno mejor que el otro, presencia latinoamericana impecable de todos lados, mucha gente que, bueno, obviamente no podemos meter a todos en el Zoom porque no nos permite eso. Y por otra parte, nada, invitados internacionales como James Pratt, como Bill Lombardi, como Lorenzo Asalini, como Cambis, y después gente también que no pudo estar por tema de COVID, Satoru Mitsuji, que nos pidió muchas disculpas, Manos Brilaque, que estuvo en el Cat Lab todo el día y nada, y llamó, pero pidiendo disculpas, y si ustedes ven los mails de ellos que con muchas ganas de ayudar a Latinoamérica estuvieron presentes, y si ven los mails, una humildad y unas ganas de ayudar y generosidad impresionante. Creo que ya llevamos en el registro 2.058 casos al viernes pasado, yo hice ahí CTO. Estamos con el COVID y con esta pandemia, acá en el ICBA haciendo casos programados y seguimos haciendo casos, angioplastia primaria, todos los infartos y nada, casos no postergables. Estamos tratando de hacer todo lo que se puede. Nos parece que no hacer casos es aumentar la mortalidad cardiovascular, y eso es lo que estamos viendo, y que Pablo por ahí puede comentar algo de todo eso. Y creo que hay que tratar a los pacientes de la mejor forma, con angioplastia primaria y siguiendo haciéndolo a los pacientes estables e inestables, y dado que hemos evaluado y visto un aumento de la mortalidad, como hoy decía Jorge Velardi en la charla junto con Dimitri, hablando del COVID y con Pablo. No sé si Pablo querés comentar algo, pero por mí fueron más de 6 horas, un caso atrás del otro, mucha interacción, mucha gente que nos está viendo y que por ahí no pueden hablar, y les agradezco de todo corazón y con muchas ganas. Este es el evento que para mí es Latinoamérica, no es el ICBA, es ICBA LatamCTO, siempre fue pensado para Latinoamérica, para estar bien juntos, unidos. La verdad es que la paciencia que hay y las ganas de estar trabajando en equipo y en conjunto es muy grande. Creo que es muy difícil de vencernos y vamos a seguir aprendiendo y ayudándonos entre todos. Así que muchas gracias a todos. Gracias por la ayuda, gracias por los consejos, gracias por las enseñanzas. Y nada, salud, abrazo grande para todos, que se cuiden y esperemos vernos presencialmente pronto. Y el año que viene les prometo el asado que hacemos todos los años en mi casa. Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Un abrazo grande para todos. Felicitaciones.